Hola, buenas tardes a todos los que estáis aquí, nos acompañáis y también a través de streaming, porque sabéis que esto es abierto para cualquier gallego o amigo que se quiera conectar y unirse a nosotros a Arangas Omega, ¿no? Entonces, permitirme un minuto de agradecimiento porque para mí es especialmente importante estar aquí, no solo como monfortina, sino porque además yo soy una rara avis, soy farmacéutica y le quiero dar las gracias a Somega por permitirme compartir esta mesa y estos días con vosotros y además porque es un lujo poder trabajar con muchos profesionales que son líderes en su campo y además desde una perspectiva tan multidisciplinar, que tiene un valor añadido y que yo creo que a veces no somos muy conscientes de lo innovador que eso es en sí mismo, ¿no? Todos trabajados y unidos no solo por un sentimiento, sino a través de sentir y tratar de ofrecer la mejor medicina, la mejor innovación y que llegue de verdad a los pacientes y además poniéndole todo el sentimiento que tenemos. Y dicho esto, os invito a que os animéis a seguir impulsando a Somega y uniros a nosotros. Y paso a presentar a las que ya se iban a moderar esta mesa, ¿vale?, de innovación en prevención en salud. A mi lado está la doctora Raquel Zubizarreta. Ella es licenciada en Medicina por la Universidad de Bilbao y se ha dedicado toda su vida profesional a la salud pública, trabajando en la planificación, implantación, gestión y evaluación de los diferentes programas, tanto de tuberculosis, hepatitis, enfermedades inmunoprevenibles y programas cribacionales como pueden ser la detección precoz del cáncer de mama, colorectal, enfermedades metabólicas. Desde el 2018 es la subdirectora de programas de fomento en estilos de vida saludable. Tiene experiencia docente e investigadora y actualmente lidera en Galicia el proyecto RISCAR, que forma parte de la convocatoria Interreg España-Portugal POCTEC, ¿lo he dicho bien? Sí, 2014-2020. Y es una iniciativa que trata de colaborar tanto con Portugal, Galicia, Castilla, León, Extremadura y Andalucía para identificar áreas de intervención para optimizar la salud materna e infantil. Entre otros objetivos, cabe resaltar la alfabetización en salud para la familia y la mejora de gestión del conocimiento científico entre los profesionales sanitarios. El enfoque es la intervención sobre los determinantes sociales que condicionan la salud, en especial énfasis la alimentación saludable y la realización de actividad física. Al lado de Raquel tenemos a la doctora Pilar Rodríguez Ledo, que es médico especialista en familia, doctora por la Universidad de La Coruña y desde hace 6 años subdirectora médica en la OSI de Lugo, Monforte y Cervo, y responsable además del área de docencia, investigación, innovación y calidad. Ha participado en la coordinación, diseño y evaluación de la competencia profesional para regular el acceso al título de especialista en medicina de familia y comunitaria. Ha sido vocal de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina de Familia como asesor del Ministerio de Sanidad. Es la codirectora de la Cátedra de Educación Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, SENG, y actualmente es la vicepresidenta del Comité Territorial de Ética en la Investigación, responsable del Nodo de Innovación y Aula de Simulación de la Gerencia de Lugo. Y les paso la palabra. Muchas gracias, María. Buenas tardes a todos. Yo creo que estamos en el mejor horario. Esta es la oportunidad, después de que hemos estado hablando ahí afuera e intercambiando nuestras opiniones, para venir aquí y seguir intercambiándolos en unos temas con unos ponentes brillantes, ¿no? Sí que hacer una aclaración, María, fui codirectora de la cátedra, ya no en este momento. Es para mí un honor estar aquí y es para mí un honor especialmente que este punto de encuentro sea Santiago. Yo vivo en Lugo, yo no he estudiado en Santiago, soy una gallega posterior, pero de origen gallego. Mis padres son de Lugo y yo me vine desde que terminé medicina. Ahora soy totalmente de Lugo e incluso de Vivero, si hace falta señalar, ¿no?, que es mi lugar último de residencia. Entonces, me ha gustado mucho el planteamiento en este congreso. Tengo que darle las gracias a Somega por invitarme, a Julio en primera persona, pero a todo el comité. Y me ha gustado mucho porque no es fácil entre los médicos que hablemos de ciencia, de arte, de valor y de sentimiento. Antes hemos oído a algunos ponentes que han hablado de sentimiento, del orgullo de estar aquí, del orgullo de sentirse gallego y de hacer una buena ciencia y científico. Y yo creo que esto es algo que
como se hizo en planteamiento en esta pregunta que quedó ahí al aire y todos nos respondimos, pues que quizás no sabemos vender muy bien y a lo mejor no hay que venderlo, sino simplemente contarlo, ¿no? Porque el mérito es de todos los que estáis aquí y de todo el trabajo colectivo que se ha hecho. Está claro que si algún pueblo es capaz de conocer otros mundos, de emigrar, de visitar, de ser gallegos por el mundo, es Galicia y en general los médicos que estamos en todos los sitios y aprendiendo de todos los sitios, ¿no? No quiero enredarme nada más, sí que al final, aunque María me riña, no ahora, pero cuando terminemos os daremos una sorpresa porque esta es una mesa especial y tendréis que aguantar hasta el final, pero al final os diremos por qué es especial, ¿vale? Empezamos en el primer bloque, que es avances en el tratamiento de la obesidad y como no podía ser menos, pues con una personalidad, ¿no? Abrumadora. Bartolomé Burguera González, que cuando he leído el currículum, además de conocerte por todos los medios donde tiene relieve toda tu actividad, pues realmente lo que más me ha gustado es que siendo jefe del Instituto de Endocrinología y Metabolismo de Cleveland Clinic, estás aquí hoy y estás aquí compartiendo, pues eso, ciencia, arte, valor y sentimiento con todos nosotros. El doctor Burguera es profesor de medicina en el Cleveland Clinic Lindner College of Medicine, como hemos dicho, director de programas de obesidad en 2013, también director médico del Instituto Nacional de Investigación sobre Diabetes y Obesidad en Mississippi. Tiene un montón de trabajos en el campo de la obesidad, de la diabetes tipo 2. Hemos hablado antes de la importancia de todo esto. Pero ¿cuáles son sus orígenes? Sus orígenes son Santiago, estudió en la Universidad de Santiago de Compostela en el 87 y se doctoró en el 88. Y viene aquí pues para seguir compartiendo con nosotros todos estos avances e innovación. Adelante, Bartolomé. Pues muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Obviamente reconocer la gran labor de Asomega, Julio y todo el equipo. Y para mí, pues especialmente compartir esta mesa con Carlos Diegues, con quien hice la tesis, con Tito, con quien ha sido mi padrino desde hace muchísimos años y me ha ayudado muchísimo. Y también con Rosaura, que era compañera de clase y la más lista, además. No conozco personalmente a los otros ponentes, pero es un placer sin duda. Y especialmente estoy contento de estar aquí por un motivo que ninguno de ustedes puede decir, pues yo conocí a mi mujer en esta sala hace 35 años, entonces el primer día de clase, y eso me trae buenos recuerdos, fue lo mejor que me ha pasado. Yo les voy a contar un poco sobre la obesidad. La obesidad es la María, nadie se preocupa de la obesidad, ¿vale? Pero la obesidad es el motivo principal porque el 50% de los pacientes que ustedes van a ver el próximo lunes en su consulta van a verlos. Les van a decir una serie de cosas, pero el motivo por el que están allí es la obesidad. Y eso se lo voy a demostrar, espero, durante los próximos minutos. Yo trabajo en Cleveland, esto es la universidad, el campus de Cleveland, está al lado del lago Erie, realmente no es muy conocida fuera de Estados Unidos, comparado a la Clínica Mayo, que es mucho más conocida, pero las dos se crearon hace más de... Mayo fue hace 130, Cleveland fue hace 100, de hecho el año que viene se cumple el 100 aniversario. Y tenemos una visión no solamente local en Cleveland, sino que hay otros centros en Nevada, en Canadá, se va a abrir en Londres en breve y también en Abu Dhabi. Entonces, emplea más de 60.000 personas. Entonces, es un centro grande, cubre muchas vidas. Pero no es como Cleveland no es como Mayo, y en Mayo yo tuve la suerte de coincidir con Miguel Cabanela. Miguel Cabanela, para los que han estado fuera, fue un referente cuando cada uno que pasábamos por Rochester y nos ayudó a todos muchísimo y quiero reconocerlo y agradecérselo. Bueno, lo que decía, ustedes van a tener sus pacientes que los vienen a ver por colesterol, hipertensión y diabetes. Pero, sin embargo, el problema principal y por qué desarrollaron esas condiciones es que antes han desarrollado peso. Y sabemos que la pérdida de peso mejora esas comorbilidades. Y la mayoría de los problemas médicos
que muchos de ustedes tratan, la hipertensión, la diabetes, la artritis, la apnea del sueño, la enfermedad coronaria. Todo eso ocurre primero porque sus pacientes han desarrollado obesidad. Y ponemos mucho esfuerzo en tratar las consecuencias de la obesidad, pero poco en tratar el problema principal. Y estos son una lista breve de todas las consecuencias que sabemos que ocurren a nivel de la obesidad. Y en este momento son más de 250. El gasto asociado es tremendo y es la mayor responsable del gasto de enfermedades crónicas prevenibles en los Estados Unidos. Básicamente, si no abordamos la obesidad de una forma agresiva, el sistema colapsará, aquí y en cualquier otro sitio. Es la única enfermedad que cada vez que miramos crece. Y esto es Google. La gente que miró en Google en el 2018, ¿cuáles eran los motivos que ven ustedes ahí? Y esos son todos los motivos que ven ustedes, del 1 al 10. Y ustedes pensarán, ¿hay algo en común? Pues sí, hay algo en común. Todos esos 7 primeros motivos eran debidos y explicados en gran parte por haber ganado peso. Y ustedes dicen, los otros 7 o los otros 3 no lo son. Bueno, pues aún no podemos decidir, porque el déficit de atención se ha demostrado que está muy ligado a obesidad, incrementando su prevalencia. La influencia dura más en sujetos con obesidad y el lupus es peor y tiene más recidiva en sujetos con obesidad. Y como ven, cada vez que miramos, es posiblemente la única enfermedad que cuando miramos la prevalencia cada año incrementa. El aumento es paralelo con la diabetes tipo 2. Este es un paciente que he sacado de mi consulta, viene, 250 libras, le damos tratamiento de obesidad con un medicamento que se llama fentermina, tratamiento de diabetes con metformina, pierde peso, deja de venir a vernos. Lo ve el médico de cabecera, le da un medicamento, un antidiabético oral y después le da insulina y, como ven, gana peso otra vez exactamente al mismo nivel en el que empezó cuando vino a vernos. Aquí es, si no se lo creían, esto sacado de la historia clínica. Y como ese paciente les puedo enseñar cientos. El paciente viene, hacemos algo, pierde peso, deja de hacer lo que estaba haciendo, recupera al mismo nivel. Al mismo nivel, al mismo nivel y al mismo nivel. No es una casualidad. Y eso es por qué es tan difícil perder peso. Sabemos que comer menos y hacer más ejercicio no funciona. Y ese es el problema, que seguimos diciendo a nuestros pacientes lo mismo, y no funciona. ¿Por qué? Porque todo está regulado en el cerebro, y el doctor Carlos Dieguez ha hecho muchos experimentos en esto. El cerebro regula el apetito, hay una serie de factores que no voy a entrar. Pero sabemos que cuando se lesiona un área del cerebro determinada, vemos cómo en rojo, cuando se lesiona el hipotálamo lateral, el animal pierde peso. Si se lesiona el hipotálamo ventromedial, gana peso. Y como ven, adquieren un nuevo set point de peso. Y lo siguen manteniendo. Ustedes dicen, esto es en animales. No, en humanos ustedes saben que cuando ven un paciente, los pediatras con craniofaringioma, la obesidad se desarrolla en estos pacientes. Es muy difícil de tratar. Nosotros hemos hecho estudios en animales y estamos tratando de ver cómo podemos superar y mejorar el tratamiento de la obesidad, probablemente lesionando un área del hipotálamo. Lo hicimos en monos y ahora estamos empezando a hacer con el concepto de estimulación cerebral profunda en colaboración con neurocirugía para tratar la obesidad. Esta es una técnica que se utiliza muchísimo para el tratamiento de depresión, epilepsia, y es un estudio que estamos empezando en breve. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Por lo que le estaba diciendo, porque el apetito está regulado en el cerebro. Y cada vez que intentamos perder peso, el cerebro se encarga de contrabalancear eso y nuestra tasa metabólica basal cambia, hormonas de apetito crecen, suben y se recupera el peso. Cualquier cosa que ustedes intenten proponer a sus pacientes para perder peso tiene que ser mantenido y crónico. La obesidad es una enfermedad crónica. Pero no solamente no hacemos demasiado, es que ni siquiera no la tratamos ni la diagnosticamos. Nosotros vimos que solamente el 50% de los pacientes que vienen a vernos a nuestra institución con obesidad, con un índice de masa corporal por encima de 30, reciben un diagnóstico de obesidad. No la tratamos, no la diagnosticamos y no la tratamos. Solamente el 1% de pacientes con obesidad reciben tratamiento médico o quirúrgico para su obesidad. Eso no ocurre con ninguna otra enfermedad. Hay 5 medicamentos aprobados por la FDA para el tratamiento de obesidad y no se utilizan.
Solamente el 1%. Si ustedes pensaran y lo traducen esto a cáncer, a diabetes, a hipertensión, sería impensable. Existe una discriminación absoluta hacia el tratamiento y al paciente con obesidad. Estos son los medicamentos aprobados por la FDA. Son relativamente efectivos. Consiguen una pérdida de peso entre un 3 y un 5%, un 3 y un 10% de pérdida de peso. ¿Qué pasa si deja de tomarlos? Recupera el peso. ¿Qué pasa si deja de tomar su medicamento para la tensión o la diabetes? Recupera la tensión arterial o la glucemia. Es un tratamiento crónico. ¿Qué pasa cuando tratamos durante 12 semanas a pacientes solo con un medicamento, sin demasiada intervención nutricional, actividad física? Si hacemos eso, vemos que tan solo después de 3 meses de tratamiento se consigue una pérdida alrededor de entre un 2,5 y un 4% de peso. Esto es un estudio retrospectivo que hemos hecho simplemente para documentar que cuando se utilizan medicamentos para perder peso sin demasiados cambios en hábitos de otro tipo, conseguimos pérdidas de peso significativas, importantes, que puede ser la motivación para que el paciente siga sus cambios de hábito. En los últimos años hemos montado un programa interdisciplinar de obesidad, interdisciplinar, como ven ustedes, grupos variados, y el objetivo es ayudar a que nuestros pacientes pierdan alrededor entre un 5 y un 10%. Esto forma parte de nuestro programa de salud, está financiado por la clínica, y la meta es ayudar a perder entre más de un 10% a los 12 meses, pero ante todo mantener el tratamiento de forma crónica. Está basado en estudios que hemos hecho en España. Joan Soriano es coautor de un estudio que habíamos hecho en España, y esto es la traducción de ese estudio. Los pacientes que se someten a cirugía pierden alrededor de un 30% en azul. El tratamiento médico actual, pacientes que se han visto en su consulta por un endocrinólogo cada 3-6 meses y le decimos hay que comer menos y hay que hacer más ejercicio, como ven, pierden menos de un 1,6, y los pacientes que se someten a este programa intensivo que desarrollamos en el Hospital Sondureta en Mallorca perdían un 11%. Basado en este estudio fue lo que llevamos a cabo en Cleveland, y realmente está basado en varios factores que les voy a destacar. Lo primero es la regulación de apetito. Sabemos que ocurre en el cerebro, y vemos a los pacientes en el contexto de grupo. Los vemos cada mes. Cada mes. Abordamos un problema nutricional breve, dietistas trabajan con nosotros, de nuevo, interdisciplinar, y después revisamos varios aspectos específicos. Esos aspectos son las señales periféricas. El cerebro regula el apetito. No le podemos, como les he demostrado, no es suficiente decir coma menos y ejercite más, porque no funciona. Pero hay una serie de factores que modulan ese set point en el cerebro, y esos son los factores que ocurren ahí. La dieta, el ejercicio, el estrés, el sueño, los microbios intestinales, la luz y las vitaminas, entre otros, y medicamentos también, regulan el apetito. Actuando en estos factores en amarillo, somos capaces de modular ese set point como hacíamos en la rata, subiendo y bajando. Eso sí funciona. Pero esos cambios que tratamos de que nuestros pacientes simplemente nos tienen que mantener para toda la vida. Los medicamentos consiguen eso, la cirugía bariátrica consigue eso, bajar ese umbral, ese set point de apetito. Porque esto es lo que ocurre, y lo revisamos con los pacientes en el primer día cuando vienen a vernos. Esto es lo que ocurre. Les vamos a ayudar a perder peso, seguro, seguro. Y vamos a tratar de que mantengan esa pérdida de peso. En el momento en que usted deje de hacer lo que estamos tratando de que haga, va a ocurrir esto. Por todo lo que les acabo de decir. Y tienen que entender esto, porque si no se frustran. El paciente cree que no está funcionando nada porque no pierde más peso. Cambios en la tasa metabólica basal son responsables del plató, y eso es otra conferencia. Énfasis en estos 4 puntos. Principalmente la nutrición, la actividad física, el sueño y el estrés, y sin duda el control de apetito en muchas ocasiones con medicamentos. Si no funciona, si no conseguimos ayudar a nuestros pacientes a que pierdan un peso suficiente, que haya una disminución de su riesgo cardiovascular, que la diabetes no mejore, que todo lo demás no mejore, al cabo de 3-6 meses reevaluamos y estos pacientes son enviados a cirugía bariátrica. Esto es un poco de lo que hemos conseguido sin demasiados medicamentos, porque no tenemos cobertura para medicamentos en este momento, como les he indicado, es el punto principal. Y conseguimos alrededor de un 6% con el programa al cabo de un año. Y esto está siendo, lo hemos enviado a publicar. Esto es lo que conseguimos, la diapositiva que les enseñaba antes. El Weight Watchers es un programa de pérdida de peso
que mueve millones en Estados Unidos, nosotros con el programa que tenemos somos capaces de conseguir alrededor de un 7%, comparable un poco a lo que se ha conseguido con diferentes ensayos clínicos de los medicamentos aprobados por la FDA. También somos capaces de conseguir efectos similares haciendo telemedicina. Todo lo que les he contado, ofrecido a través de telemedicina, funciona. Y somos capaces de conseguir el mismo efecto viendo a los pacientes de forma virtual. Como no sabemos lo que pasa con medicamentos, hemos conseguido financiación para llevar a cabo un ensayo clínico que empezamos este enero pasado, donde comparamos esas visitas grupales que yo les indicaba sin y con medicamentos. Es un año de duración. Estamos tratando de ver hasta qué punto los medicamentos son eficaces, probar de una vez por todas que en el contexto diario, y este es un estudio pragmático, con nuestros pacientes en la consulta, están siendo randomizados, obviamente, y utilizamos los medicamentos de forma totalmente gratuita para los pacientes. Reclutamos 200 pacientes en un mes y medio, algo que sería impensable en cualquier otro estudio. Y realmente la meta primaria es pérdida de peso y la adherencia y asistencia al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Bueno, pues que la obesidad es una enfermedad crónica y que hay que conseguir cambiar el estigma que existe asociado a la obesidad. Sus pacientes no son culpables de que su set point sea el que es. Hay que ayudarles a modular todos esos factores que yo les indicaba para conseguir que eso baje. El apetito es imposible de vencer si hay acceso a comida. Es lo mismo que el agua. La gente mata por agua, la gente mata por comida. Es algo que es la supervivencia. Y eso no se puede controlar. Es la prueba de que cada vez que miramos cómo está la obesidad ha incrementado. Y parece mentira que sigamos dándole las vueltas a la misma historia sin conseguir avanzar. ¿Por qué? Porque todavía creemos que los medicamentos y la cirugía son demasiado caros y no podemos mantenerlos. Eso se está equivocado, porque los estamos pagando ya. Estamos pagando las consecuencias de no ser agresivos tratando la obesidad. Entonces, no culpen a sus pacientes. Simplemente, por favor, ayúdenles a proporcionarles las herramientas necesarias, envíenlos a ver a sus compañeros de respiratorio probablemente tienen apnea, una enfermedad tremendamente prevalente, envíenlos a sus psicólogos para que tengan cuidado y monitoricen temas de estrés, de ansiedad, de depresión. Y sin duda, utilicen medicamentos o envíen a sus pacientes a alguien que sepa utilizar medicamentos que ayuden a bajar eso. Y si no han sido efectivos, como les indicaba, consideren enviar a sus pacientes a cirugía. La obesidad es una enfermedad muy seria y hay que tratarla. Y el tratamiento tiene que ser mantenido. Cuando le pregunten, ¿y esto cuánto tiempo? Para toda la vida. No le preguntan para cuánto tiempo el medicamento de la tensión, de la diabetes, de la lipidemia. Eso no lo preguntan. Esto es un equipo, obviamente, interdisciplinar y simplemente señalar eso. También en Cleveland, aunque hace mucho frío, sabemos pasarlo bien y sabemos celebrar lo bueno y también lo malo. Y simplemente acabar señalando algo muy importante, porque lo que he visto aquí hoy es increíble. Quiero decir, el conocimiento que existió o que existe entre todos los aquí presentes es tremendo, ¿no? Y creo que esto hay que maximizarlo, como está haciendo Julio y todo el equipo. Entonces yo estaba pensando esta mañana por qué yo debería o alguien debería hacerse socio de Asomega, ¿no? ¿Y qué es lo que trae el formar parte de esta familia? Pues sin duda el acceso a conocimiento. Lo que hoy he aprendido aquí, yo pues desde la carrera ni había oído algunas de las palabras que oí aquí, ¿no? Entonces, el conocimiento, el consejo médico, el profesional. ¿Y a quién conoces? El círculo de amistades es muy importante. Si uno no tiene un currículum es muy difícil que te ayuden, pero con un currículum, conociendo a la persona adecuada, las cosas pueden ser muy diferentes. Y Asomega eso lo puede solucionar y puede favorecerlo. Te puede ayudar a identificar colaboradores sólidos y prestigio. En esta sala hay de lo mejorcito en cada especialidad. Duele pensar que esta facultad está llena de estudiantes y que no hay demasiados estudiantes en este momento, y eso es algo que realmente tenemos que trabajar para el año que viene. Cursos de liderazgo y de formación, acceso a cursos y becas. Y algo muy importante, creo, es identificar un mentor. Yo he tenido varios mentores en mi vida y realmente es clave. Una persona joven habla con unos, habla con otros, pero la posibilidad de identificar un mentor dentro de Asomega está ahí. Y es algo que creo que hay que explotar. Y sin duda mantenerse ligado a Galicia y a la medicina gallega y la satisfacción personal de pertenecer pues, a una sociedad sólida, de prestigio,
con importantes valores éticos, humanísticos, académicos y clínicos. Y esto se lo sacaba a Julio y creo que queda muy bonito. Y hoy, camino de abajo de la cafetería, me encontré con esto y dije, ¿cómo sobrevivir a primero de medicina? Esto está en el tablón de anuncios. Y me dolió, sinceramente me dolió verlo, ¿no? Pensar que los estudiantes de medicina, que es el top de la top, cuando yo entré, pues entrábamos casi todos, pero hoy en día que el 0.1, lo más listo, entra aquí, encontrar esto, cómo sobrevivir el primero de medicina, creo que hace pensar no solo a mí como padre de estudiantes, sino a los profesores. Los chavales están aquí para ayudar, tenemos que asegurarnos de que salen adelante. Eso es el mensaje. Nosotros tenemos que asegurarnos que nuestros estudiantes, una vez que han entrado, ya tenemos lo mejor de lo mejor. Que esto sí está ahí colgado, a mí me duele, sinceramente, y creo que como profesores tenemos que asegurarnos, no que ayudarlos a sobrevivir, ayudarlos a ser lo mejor que puedan ser y mucho mejor que nosotros. Y eso creo que es la labor. Pero volviendo al tema que nos ocupaba, sin duda, estos señores de Meiga, lo que tienen que hacer es hacerse socios de Asomega, porque eso les va a solucionar todos esos problemas. Y con esto he acabado. Muchas gracias. Muchas gracias, Bartolomé Burguera, porque sin duda yo creo que aparte de ser muy... aclararnos muchos conceptos sobre la endocrinología y la obesidad, además has hablado de vida y de profesión, ¿no? Que también es algo muy importante, y encima tu preocupación por la docencia, que seguro que todos los que estamos aquí compartimos, ¿no? Tenemos que cuidarla. Muchas gracias. Pues seguimos, si os parece, con el segundo ponente de este bloque, Carlos Dieguez González, catedrático de Fisiología de la Universidad de Santiago de Compostela, director científico del Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la USC, director del Centro de Investigaciones Médicas de la USC, del CIMUS, del Ciber de Obesidad y Nutrición. Bueno, la verdad es que apunté tantas cosas aquí como en el anterior caso que no os las voy a leer porque todos sabéis su enorme valía. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, bueno, antes de nada, muchas gracias Julio, muchas gracias Tito por haber contado conmigo. Realmente es un placer estar aquí. Yo estudié en Santiago y he tenido además la fortuna de poder trabajar en Santiago desde el año 87 más o menos. El tener que hablar después de Barto es siempre un problema porque es difícilmente mejorable, pero tiene la ventaja de que ya os ha ido sensibilizando de algunas cosas. Entre ellas ya os ha mencionado que el hipotálamo es importante, pero yo creo que no suficientemente, porque el hipotálamo no es solo importante, es lo más importante que tenéis en el cerebro. Bueno, o es lo más importante que algunos tenemos en el cerebro, para ser más precisos. Ya sé que hay otras zonas fuera del hipotálamo interesantes, que son las responsables de la inteligencia, de la coordinación motor, etcétera. Pero si lo pensáis bien, a la hora de la verdad, lo que nos importa a algunos, ¿qué es? Pues que tengamos una sensación térmica adecuada, que no estemos ahí muriéndonos de frío, que seamos capaces de reproducirnos, y para eso necesitamos el hipotálamo, si no la gónada no va a servir para nada, que tengamos un balance hídrico adecuado, un estado emocional adecuado, poder crecer y poder comer. Y todo eso, para algunos de nosotros, es muy importante, más importante que cualquier otra cosa. Posiblemente porque fuera de ahí, a lo mejor en algunos de nosotros no hay nada, pero esa es la realidad. Pero aparte de esa razón, que es más subjetiva, en el caso de la obesidad, ¿por qué es además importante el hipotálamo? Porque cuando se hacen los grandes estudios de secuenciación genómica y se miran distintos genes implicados en obesidad, ¿qué es lo que surge? Pues surgen ahí un montón de genes que explican la ganancia de peso, tratan de explicar la ganancia de peso en los distintos sujetos. Y estos son datos recolectados de 5 o 10.000 sujetos. ¿Y qué es lo más interesante para mí de todo esto? Pues lo más interesante es que los genes más relevantes que van a salir ahí son aquellos que tienen relación con el hipotálamo. FTO, que es un sensor nutricional, el receptor 4 de melanocortinas, etc. O sea, básicamente los genes más relevantes son todos del hipotálamo, lo cual nos está diciendo algo. O sea que, en otras palabras, el hipotálamo es importante, tal como decía Barto, pero además es que para algunos es lo más importante que tenemos en el cerebro. ¿Y por qué es importante? Pues por lo que decíamos, porque regula toda esta serie de procesos: crecimiento, reproducción, lactación.
Pero, ¿qué tienen toda esta serie de procesos en común? Pues tienen una cosa en común, que todos estos procesos requieren energía. El crecer requiere energía, el estrés, el montar una respuesta a estrés requiere energía, la termogénesis requiere mucha energía, la lactación, 1.500 kilocalorías al día por día de lactancia, etc. O sea que lo que tienen en común es que se requiere energía. Y la pregunta es, vale, el hipotálamo controla todos esos procesos requieren energía, ¿cómo el hipotálamo sensa la necesidad de energía? ¿Qué es lo que le dice a la neurona del hipotálamo? ¿Hay energía? ¿No hay energía? Pues básicamente a través de lo que llamamos sensores energéticos. Los sensores energéticos no es una definición muy precisa y no hay una definición académica, pero básicamente piensen cómo tienen las células energía. Pues todos lo sabemos, a partir del ATP. O sea, a partir del ATP se forma AMP y el AMP, ¿qué hace? El cociente ATP-AMP lo que hace es activar una quinasa muy importante, que es AMP quinasa, que es el sensor energético más importante. O sea que la disponibilidad de energía la sensamos en nuestras células a través de AMPK fundamentalmente. Y este sensor energético, que es lo que llamamos el sensor energético natural, regula multitud de procesos. Básicamente todos los procesos metabólicos están regulados por este sensor energético que, como veis ahí. O sea que tenemos el hipotálamo, los distintos núcleos, que os decía antes Barto, tenemos un sensor energético y todo esto ¿cómo se encaja? ¿O cuál es el encaje? Pues básicamente el encaje es de que en esas poblaciones celulares que os estaba mostrando ahí, que son los distintos núcleos hipotalámicos, todos ellos expresan ese sensor energético. Y ese sensor energético condiciona el funcionamiento de esas neuronas. Yo os voy a poner un ejemplo que es en el caso de las neuronas del núcleo ventromedial. ¿Qué ocurre si en esas neuronas del núcleo ventromedial eliminamos el sensor energético? Le quitamos a esas neuronas AMP quinasa. O sea, tienen todo el funcionamiento de la neurona es perfecto, pero no tienen el sensor energético. Pues lo que ocurriría en ese caso, ¿qué va a ser? Pues lo que va a ocurrir es de que estos ratones van a dejar de ganar peso, van a ganar menos peso, van a ser resistentes a dieta, a obesidad inducida por dieta. ¿Y eso por qué? Pues básicamente porque se pone en marcha un mecanismo que es aumento de gasto energético. ¿Y ese mecanismo de gasto energético en qué se traduce? Pues en activación del tejido adiposo marrón y más gasto energético. Hay además de que el tejido adiposo marrón gaste más, hay un pardeamiento o un amarronamiento, como lo queráis llamar, del tejido adiposo blanco, con lo cual también gastamos más energía. O sea que si gastamos más energía, aunque comen lo mismo, que es lo que hacen estos ratones, pues vamos a ser resistentes a la dieta. Y si somos resistentes a la dieta, ¿qué ocurre? Que somos menos intolerantes a la obesidad inducida por dieta, como es en estos ratones, y por tanto la sensibilidad a la insulina va a estar preservada. O sea que simplemente tocando un sensor en un grupo de neuronas podemos hacer de que un animal sea resistente a la obesidad. Y eso es algo, el cómo vehiculizarlo a esas neuronas de forma específica es algo en lo que gente de nuestro grupo está trabajando, un proyecto que lidera Miguel López aquí en el CIMUS. Pero ¿y esto qué implicaciones tiene en relación a lo que ya sabemos? Pues en relación a los fármacos que ya hay disponibles, ¿cuál es uno de los más importantes? Liraglutide. ¿Cómo actúa el liraglutide? Pues el liraglutide actúa básicamente a través de este mecanismo que yo lo estaba diciendo antes, a través de AMP quinasa en estas neuronas del núcleo ventromedial. Liraglutide hace dos cosas, una disminuye algo de ingesta, o sea, comemos menos, por tanto vamos a comer menos, pero sobre todo lo que hace es activa el tejido adiposo marrón, gasta más energía y produce un amarronamiento del tejido adiposo blanco. Si gastamos más energía, por tanto, tenemos más capacidad de comer más y no ganar peso. O sea que, básicamente, esto que le he puesto para el liraglutide se ha repetido para otras señales que también actúan a nivel de ingesta, como es glucagón, como es cannabinoides, etc. Y es un mecanismo que parece que está bastante conservado. Y eso es lo que ha llevado a las nuevas terapias, que son las que están en ensayos clínicos, como es, por ejemplo, esta molécula quimérica que ahora les mostraré, que es una molécula doble que tiene glucagón GLP-1
y que ha sido seguido de otras que vienen en camino, como es el triple agonista, GLP-1-glucagón, GIP, o péptido intestinal gástrico, etc. ¿En qué consisten estas moléculas quiméricas? Pues esto es un poco ir en contra de la farmacología que nos había enseñado. Hasta ahora, si recordáis, cuando estabais en la facultad, lo que se decía era: lo que necesitáis es un fármaco que se una solo a un receptor y solo a ese, y para que no haya efectos fuera de ese receptor y que sea muy selectivo. Esto es lo contrario. Diseñamos una molécula quimérica que se una a dos receptores distintos, en este caso GLP-1 y glucagón. ¿Por qué? ¿Por qué eligieron GLP-1 y glucagón? Porque estaban ya las dos en el mercado, ya no había que hacer toda la toxicología, y que tenía de ventaja de que actuaban de forma sinérgica a menor dosis de cada uno, con lo cual menor efectos secundarios. No solo eso, sino que además, al tener una molécula como glucagón, podíamos prevenir cualquier efecto sobre las hipoglucemias, o sea que era otra ventaja a mayores. Bien. ¿Esto quiere decir de que todas las señales van a funcionar así? Pues realmente la respuesta es no. Realmente el proceso de ingesta es muy complicado, tal como veis ahí, ya lo mostró Barto, yo no voy a entrar, pero va un poco más allá de eso. Y es que hasta ahora todos los circuitos que hemos estado estudiando mayoritariamente tenían que ver con el balance homeostático, de que cuando yo me voy a correr gasto energía, llego a casa, quiero comer todo lo que me pongan por delante porque he gastado calorías. Pero no siempre comemos por falta de porque tenemos déficit de calorías. A veces comemos simplemente por placer. Cuando hemos comido un montón, nuestra abuela llegaba con la tarta y no importaba, seguíamos comiendo. O cuando llegamos a casa no tenemos hambre, pero está la tarta de chocolate encima. Y esos son mecanismos que son completamente distintos. Y eso ha llevado al concepto de la adicción a la comida, que está basado en una serie de cuestionarios, y hay algunas otras evidencias de resonancia magnética funcional, aunque es un concepto controvertido. De hecho, hay discusión entre food addiction o adicción a comer o adicción a la comida, que no es exactamente lo mismo, pero tiene sus implicaciones. Pero básicamente ese es un mecanismo que está más ligado a dopamina y péptidos opioides, a mecanismos de recompensa. Y esto es un problema añadido porque los fenómenos de adicción, ¿qué característica tienen? Pues de que si yo tengo adicción a una cosa, es más probable que tenga adicción a otra. Si partimos de que hay adicción a comida, va a implicar de que las posibilidades de que haya adicción a alcohol, a drogas, van a ser mayores. La vulnerabilidad va a aumentar. O sea que realmente tenemos que ver el proceso de ingesta, como decía antes Barto, es más complicado y tenemos que actuar sobre distintos parámetros y no pensar de que simplemente con una actuación farmacológica pura y dura podamos a lo mejor llegar a todos los targets que queramos. Y con esto os dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Díez, por todo lo que nos has contado, por hablarnos del hipotálamo, de los sensores energéticos, de esta adicción de la comida y otras controversias, y encima ajustándose al tiempo. Gracias. Después, al finalizar los 3 bloques, tendremos tiempo para el debate. O sea, que ir apuntando las preguntas que después os atiborraremos con ellas. Buenas tardes. Bueno, intentaré que se me oiga, aunque yo creo que esto no... ahora sí, vale, de acuerdo. Bueno, quería deciros primero, agradecer aquí a la organización que me permita estar aquí con vosotros, cosa que de verdad agradezco mucho. Yo tampoco soy gallega, pero soy del País Vasco, pero he de decir que soy gallega de adopción, porque toda mi vida profesional ha sido en Galicia. Quiero decir que estudié en Bilbao, pero me incorporé aquí al trabajo y llevo toda la vida trabajando aquí. Respecto a la parte de la mesa que vamos a ver ahora, que está enfocada un poco más basado en lo que es la prevención de la obesidad, ¿no? Yo creo que la obesidad es como, esto que estamos hablando, es como una consecuencia de un cambio de estilo de vida. Creo que es como el iceberg de todo lo que está pasando en el fondo. Pero creo que esta epidemia de obesidad que estamos teniendo, sobre todo la epidemia en esta población infantil, que nuestros niños, nuestros adolescentes cada vez tienen más sobrepeso y más obesidad, está muy mediada por factores muy sociales. O sea, han cambiado los patrones alimentarios y han cambiado los patrones de actividad física.
Pero aparte de todos los determinantes fisiológicos o genéticos, hay una parte de estilo de vida que es el que está provocando este aumento desde pequeñitos de la obesidad, ¿no? Me refiero, bueno, pues al poco tiempo para cocinar, al uso de pantallas, al sedentarismo de los niños, a la industria que nos está promocionando cierto tipo de alimentación, a que los niños no pueden jugar en la calle, con lo cual su nivel de actividad se reduce. Con lo cual creo que esto es importante y desde el punto de vista de la prevención es lo que la Administración intenta un poco abordar, ¿no? La Administración, digamos, como tal, salud pública es la prevención de esto, porque sí que parece que efectivamente va en aumento, pero va en aumento de población en la población infantil ya, ¿no? Y yo creo que en este contexto sí que entra ahora, en el contexto de la prevención, toca hablar realmente de lo que es la dieta atlántica, ¿no? Que vamos ahora. Entonces, paso un poco a presentar a nuestros ponentes. Bueno, Aniceto Charro Salgado, yo creo que no necesita presentación. Creo que es ampliamente conocido y yo creo que lo conocéis todos, ¿no? Vale, la trayectoria, bueno, es un catedrático, estudió en Santiago, ha trabajado en Santiago, aunque ha trabajado también durante muchos años, bueno, pues en otras universidades, como Copenhague, Edimburgo, en Madrid y en San Francisco, ¿no? O sea, que ha tenido una actividad, se ha formado en lo que es endocrinología y nutrición, básicamente. Yo querría destacar que, bueno, ha estado en la estrategia NAOS del Ministerio, de hecho tiene la medalla de la estrategia NAOS del año 2010. La estrategia NAOS es la estrategia del Ministerio de Sanidad para abordar la nutrición y la actividad física, ¿no? La conocéis. Bien, es catedrático emérito de la Complutense de Madrid, jefe de servicio de endocrinología, metabolismo y nutrición del Hospital Clínico San Carlos. Bueno, presidente de la Fundación de Estudios Metabólicos de este último hospital, coordinador de la Comisión Nacional de la Estrategia NAOS, como he dicho. Bueno, yo creo que lo importante a destacar sería que es el presidente de honor de Asomega. También querría decir que es quien empezó, realmente estuvo desde la gestación de la dieta atlántica, fue uno de los que iniciaron, digamos, este proyecto, este recorrido, junto con el profesor Tojo hace ya 20 años, ¿no? Y bueno, nos va a contar un poco los comienzos de la dieta, los duros comienzos de esta dieta y cómo ha ido evolucionando todo en torno a, partiendo de aquellos inicios, todo lo que hemos ido consiguiendo, ¿no? En el campo de la investigación y también resaltando un poco los beneficios que se obtienen con esta dieta atlántica en cuanto a aumentar la esperanza de vida, pero lo que es más importante aún, yo creo que es a mejorar la calidad de vida de la población. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a Julián Cochea y al comité organizador del primer encuentro de médicos galegos por permitirme explicar aquí precisamente un poco lo que es la dieta atlántica, o también conocida como The Southern Atlantic European Diet. Bueno, todos sabemos que Galicia forma parte de un arco que se llama el arco atlántico, arco céltico, desde hace 5.000 años, incluso más, pero que luego también tuvimos la suerte de tener pueblos germánicos y romanos que ampliaron nuestra cultura y nuestros conocimientos.
hace tiempo que nosotros hicimos ya 20 años un estudio sobre si habían oído hablar de las dietas mediterránea y atlántica y cuál creían que era más sana, o si eran iguales, y qué platos eran los típicos de la dieta atlántica mediterránea y qué zonas geográficas relacionaba con esta alimentación, si comían pescado y cuántas veces comían pescado. También hicimos, hace ya mucho tiempo, 20 años, un estudio sobre las preferencias gastronómicas de este país, sobre qué tipo de alimentación preferían, si la mediterránea o la atlántica, entendiendo la atlántica obviamente, básicamente como Galicia, Asturias, Cantabria, norte de Portugal y León. Y la dieta atlántica, aproximadamente 2 de cada 3 preferían ese tipo de alimentación. La dieta atlántica gallega, o incluso la dieta atlántica de esta zona del noroeste español, se basaba fundamentalmente en alimentos como pescados, mariscos, algas, patatas, cereales, carnes, vino blanco, aceite de oliva, pero que no freíamos, solo empleábamos en ensaladas, lácteos y, muy importante, las técnicas culinarias que empleábamos. Básicamente cocido, vapor y empanado. Aquí no se hace mucho frito. La dieta atlántica era una forma saludable de comer, con productos del día, de primera calidad y con técnicas culinarias muy sencillas. Consumo de pescado y de poca carne con grasa saturada. Básicamente los gallegos comíamos ternera, cabrito y cerdo. Y hay un aspecto que ahora está adquiriendo una dimensión muy grande, que es lo que se llama el finlandón. Y es que los gallegos siempre planteamos la comida como una forma también de comunicarse con otras personas. Antes, yo recuerdo de joven, pues estábamos 3 y 4 horas en una comida, ahora ya no es tanto, pero seguimos disfrutando de esa comunicación y siempre relacionamos la comida buena con una buena compañía y una buena conversación. El Finlandón. Hay un restaurante en Madrid que se llama El Finlandón. La dieta atlántica, los primeros que hablaron de ella, fueron los ingleses, en el año 2000 aproximadamente. En la Universidad de Reading, en Gran Bretaña. Pero realmente quizás también porque ellos no tienen, digamos, una alimentación muy equilibrada, dejaron de interesarse en este tema, pero en cambio en Portugal, en Ponte de Limia, en la Bracarense sobre todo, en el sur de la Galicia, el profesor Barroso, sobre todo en Viana do Castelo, empezó a plantearse los beneficios de una alimentación de esta zona. Hizo un congreso internacional, pero claro, básicamente eran todos ellos ingenieros, químicos, pero realmente su perspectiva no era médica. Su perspectiva no estaba enfocada hacia la salud, sí hacia una buena agricultura, una buena ingeniería. Y después nosotros, el profesor Tojo, y yo mismo, y también Rosaura,
empezamos a plantearnos la posibilidad de hacer unas reuniones internacionales que empezamos a hacer en Bayona, 4. Hicimos el segundo Congreso Internacional. Y también en Salvador de Bahía hicimos reuniones sobre la dieta atlántica. Allí generamos lo que se llama el Decálogo de la dieta atlántica. Se fundó primero por un grupo de amigos, lo que se llamó Asociación Gallega de la Dieta Atlántica, pero luego, gracias a un rector de la Universidad de Santiago, realmente persona inteligente y entrañable, Senén Barro, planteó que quizás el sitio apropiado para desarrollar esas ideas que teníamos debía ser la universidad. Y entonces se generó la Fundación Dieta Atlántica en la Universidad de Santiago, de la cual el profesor Tojo y yo somos patronos de honor. Aquí tienen ustedes algunas de las reuniones que hicimos en Bayona. El decálogo de la dieta atlántica, que ahora ya está superado por lo que luego comentará Rosaura, me imagino, sobre el score de los alimentos de la dieta atlántica. Y aquí se empezó ya en los comedores universitarios de Santiago, por el profesor Tojo y por Rosaura, a plantar menús de dieta atlántica: pescado, grelos, patatas, legumbres, carne de cerdo, ternera, quesos, yogures, vino blanco. Por esa época, el profesor don Gregorio Varela ya estaba haciendo unas investigaciones muy interesantes que se llamó el estudio de supervivencia Kaplan-Meier de los participantes del Séneca por regiones, en donde curiosamente se vio la zona escogida en España fue el norte de Galicia, la zona de Betanzos, que los pueblos de esta zona parecía que tenían una supervivencia mayor que otras zonas europeas. Bueno, se le dio muy relativa importancia. Ya luego, posteriormente, creo que hoy en día no hay ninguna duda de que España es un país donde la gente vive más después de Japón, aunque dentro de 10 años seremos el número 1. Aproximadamente, para que vean ustedes, población por encima de 90 años en el Atlántico, en Galicia, hay casi, que son casi 2.800.000 habitantes, hay 1.300 personas desde el 2012. En cambio, por ejemplo, en el Mediterráneo, Cataluña, con 9,5 millones de habitantes, pues aproximadamente son 1.500. En Japón se piensa que en 2050, en el 2050, habrá 1 millón de personas que tengan más de 90 años. En Galicia se piensa que habrá aproximadamente 250.000 personas que tendrán más de 90 años. Ningún país europeo tiene esas cifras. Pero los trabajos más interesantes han empezado a emerger en los últimos años. Un grupo de epidemiólogos europeos y algún portugués también, bueno, europeos, estudiaron en 400 provincias europeas la supervivencia. Pero lo hicieron de una forma muy especial, y es que para evitar que pudiera contaminarse con el envejecimiento, decidieron comparar una población de entre 70 y 80 años con una población de entre 80 y 90 años. Entonces aquí tienen ustedes a la izquierda como la zona sobre todo del antiguo Reino de León, Cantabria, Asturias, Galicia, León, norte de Portugal, que ya antes fue también el Reino Suevo y antes fue
la céltica romana y antes fue el mundo celta. Curiosamente, esa zona era muy diferente, por ejemplo, al sur de Portugal, al sur de España, a Italia, a Inglaterra, a Escandinavia. Entonces se encontraron que aproximadamente en esa población estudiada, al comparar entre 70 y 80 y 80-90, en esa zona de Galicia, Asturias, Cantabria, norte de Portugal, aproximadamente el 40% de las personas que habían valorado entre 70 y 80 años seguían viviendo después de los 90 años. En cambio, en unas otras zonas que yo les he señalado, aproximadamente el 20%, 30% en algunos casos, seguía viviendo entre 80 y 90 años. Aquí lo tienen ustedes en azul, en esa zona del noroeste español, en el sur de Francia, en la costa céltica francesa, y comparen, por ejemplo, con la roja de Inglaterra o con la roja de Escandinavia, donde incluso estaba por debajo del 20%. Bueno, todos ustedes saben que el consumo de pescado se relaciona claramente con las afecciones cardiovasculares. Hoy en día está un poco en entredicho, de nuevo, los omega 3, pero yo creo que nadie duda de que es mejor comer pescado, pese a todas sus complicaciones, que comer grasa saturada. Este estudio de Clotilde Vázquez y de Felipe Casanueva con pescado blanco de Namibia producía un significativo aumento de los niveles de omega 3, obviamente, pero también había una disminución del perímetro de la cintura, del colesterol malo y de la tensión arterial diastólica. El estudio de intervención nutricional de los beneficios sobre la salud derivados del consumo de merluza en población con alto riesgo cardiovascular. Pero ya, más en serio, los portugueses del norte de Oporto empezaron también ya a plantearse las investigaciones también a nivel médico, a nivel de salud, no solamente a nivel de agricultura como era antes. Entonces hay unos trabajos hechos en colaboración con el profesor Artalejo, el mejor epidemiólogo posiblemente de España, que trabaja en la Autónoma de Madrid, valorando la adherencia a una dieta atlántica del sur de Europa y la ocurrencia de infarto de miocardio. Yo aquí lo reduzco. Curiosamente, aproximadamente 1 de cada 3 personas que consumían los patrones de una dieta atlántica dejaban de tener el infarto, que era prácticamente idéntica a lo que pasaba con la dieta llamada mediterránea, del mundo mediterráneo. Ahí también se definió por primera vez los índices de la Southern Atlantic Diet. Pescado fresco, pescado seco, bacalao en Portugal, aunque ya los gallegos tomamos otra vez bacalao. Carne, Galicia sobre todo, cerdo y ternera, leche y derivados, legumbres, vegetales, grelos, navizas, coles, castañas, sobre todo el broth irlandés, el caldo vegetal, patatas, pan no refinado, filloas, que era el antiguo pan que consumíamos, empanadas y vino. Estos 9 índices, era lo que consideramos básicamente fundamental en el consumo de la dieta atlántica. Ahora el score que está haciendo aquí la Fundación Dieta Atlántica creo que todavía va a definir mejor estos parámetros. Pero lo importante también de este estudio
es que la mejoría de no aparecer infarto de miocardio se observa también una variación de los marcadores del riesgo coronario, cosa que en el mundo mediterráneo, que yo sepa, no ha sido estudiado. Entonces, la alimentación atlántica produce una variación en los niveles de proteína C reactiva, triglicéridos, insulina, OMA, albúmina, creatinina en orina y tensión arterial sistólica, que posiblemente tenga que ver con esa mejoría en la aparición del infarto de miocardio. Salud planetaria. Transformación radical del sistema alimentario global. 36 expertos mundiales de 16 países, un grupo que se llama Eat Lancet, ha dicho que urge un cambio en la alimentación y en la agricultura para evitar que 11 millones de muertes prematuras y sortear la catástrofe ambiental. La dieta diaria sostenible, que yo les muestro aquí, tiene un aspecto importante y es que, desde luego, coloca claramente el consumo de pescado y de aves por encima de los de ternera, cordero o cerdo a nivel de una dieta sostenible. Únicamente una palabra para acabar de esa dieta sostenible. Es la alimentación y el impacto ambiental que Rosaura comentará por las importantes investigaciones que el grupo del profesor Feijóo están haciendo aquí, aparte de las que está haciendo Rosaura. La dieta atlántica y la huella del carbono, que puede ser un ejemplo de sostenibilidad. Y nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Charro, por ajustarse al tiempo, en primer lugar, y segundo, que yo creo que a mí lo que me ha sorprendido de la exposición es un poco que nos ha abierto el abanico, ¿no? El punto de vista, metiéndonos un concepto que es el de sostenibilidad y el de medio ambiente, que yo creo que es como muy, muy oportuno en este momento. Muchas gracias. Bueno, a continuación, sí, tenemos a Rosaura Leis, creo que también la conocemos todos. Es profesora titular de Pediatría de la Universidad de Santiago, coordinadora de la Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del Servicio de Pediatría de este hospital. Es investigadora principal del Grupo de Investigación en Nutrición Pediátrica del Instituto del IDIS, del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago. En su vertiente más nacional está en el Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría, es directiva y coordinadora del Grupo de Trabajo de Nutrición Pediátrica de la Sociedad Española de Gastroenterología. La vertiente investigadora es miembro del CIBERON, ¿vale?, que es el Centro de Investigación Biomédica en Red en Fisiopatología de la Obesidad y de la Nutrición, con varios proyectos y estudios en marcha, como son, que creo que nos hablará de ellos, el CORALS y el MELIPOP. Destacar que no es la presidenta, pero sí es la directora científica de la Fundación Dieta Atlántica, lo cual yo creo que en este contexto, junto con el presidente de honor de la Fundación Dieta Atlántica, es como muy... Bueno, tenemos aquí a dos representantes muy, muy cualificados. Cuando quieran, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, quisiera agradecer una vez más al presidente de Asomega y a todo el comité organizador, Julio, por esta magnífica reunión. Sabes que yo habitualmente suelo sumarme a la comida Asomega de verano y creo que esto era necesario. Yo hoy estoy aprendiendo muchísimo y sobre todo es necesario pues para pasar un ratito más con Barto, con tantos compañeros que como lo presentaban antes, es una felicidad que además de su magnífico currículo, que es un orgullo para los que somos sus amigos, sigue estando ahí. Y sigue estando ahí para todos y sigue estando ahí para Asomega. Por tanto, muchas gracias, Barto.
Y yo tuve también la gran fortuna de tener mis padrinos. Y el profesor Charro fue uno de ellos y mi maestro, el que continúa siendo mi maestro, que es el profesor Tojo también. Y desde pequeñita, pues me fueron llevando de la mano y me fueron invitando a los simposios sobre la dieta atlántica de Bayona. Fui con ellos también al CEDA, en el norte de Portugal, en Ponte da Lima, donde se empezó a constituir el Centro Europeo de la Dieta Atlántica. Y me fueron pues ilusionando en la investigación, en la nutrición y en el cariño a Galicia y a nuestros productos y de qué manera estos productos podíamos defenderlos como saludables. En este sentido, después de la introducción del profesor Charro, pues decir que nuestra dieta, que la dieta del sur de Europa, que la dieta atlántica, que la dieta gallega, que la gastronomía gallega pues es el resultado de acontecimientos históricos que empiezan con la cultura castrense, que siguen con el Imperio Romano, que continúan con el Camino de Santiago, con los monasterios benedictinos, con la nobleza gallega, con castillos y pazos, con el descubrimiento de América y hasta con nuestra emigración. De qué manera nuestra emigración fue sumándose a nuestra forma de alimentarnos. Y recordaremos todos que la lareira continúa siendo todavía hoy en Galicia el centro neurálgico de la vida familiar. Sobre todo, hace años, la lareira era el lugar en donde se reunían los vecinos, en donde hablaban, en donde se festejaba y en donde se pasaban largas noches hablando seguramente de la Santa Compaña y de otras muchas cosas, ¿no? En cualquier caso, la dieta en Galicia fue cambiando en los últimos años y como podéis ver, no sé si... Sí. Como podéis ver, la alimentación en Galicia desde el año 64 al 2007 pues se fue separando de lo que eran las recomendaciones o de lo que son las recomendaciones saludables. Pasamos de un aporte de carbohidratos de alrededor del 60% en el año 64 a una bajada hasta el 48% en el año 2007. Los lípidos empiezan en cerca del 30% y van subiendo en los últimos años y las proteínas van aumentando. Estos son resultados ya de los estudios pues, del profesor Gregorio Varela, de la profesora Olga Moreiras, en donde veían cómo la dieta de los gallegos de alguna manera se iba separando de las recomendaciones saludables. Pero sí es cierto que desde el año 30 estuvimos viviendo un aumento de la talla, el secular trend de la talla de los reclutas gallegos. Probablemente porque íbamos regulando la ingesta energética, íbamos aumentando o asegurando la ingesta de proteínas de alto valor biológico y se iba sumando a grandes ventajas o avances desde el punto de vista sanitario. Pero junto a este mensaje o este aumento en la talla, también vemos que en los últimos años estamos viviendo la gran pandemia, la gran epidemia global que hablaban antes Barto y que hablaban Carlos Dieguez de la obesidad. Y esta epidemia pues, es el trastorno nutricional y metabólico más prevalente en la edad pediátrica. En estos momentos presenta un gradiente norte-sur en Europa, de tal manera que los países del sur de Europa, España, Portugal, Italia, Grecia, los países que tienen dietas saludables, la dieta atlántica, la dieta mediterránea, tenemos más prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil que en los países del norte de Europa. Esto tiene gran importancia, primero, porque un niño obeso tiene una gran probabilidad de convertirse en un adulto obeso. Y esta probabilidad aumenta a medida que aumenta la edad. Si es el adolescente el que es obeso, la probabilidad todavía es mayor. Y además, todas las enfermedades asociadas que hablaba antes Barto Burguera, que están ligadas a la obesidad, lo están ya desde los primeros años de vida. No tenemos que estar obesos por si tenemos unha voltiña. La obesidad es una enfermedad. La acumulación de grasa corporal es una enfermedad y es una enfermedad que deja una impronta metabólica y un daño metabólico a lo largo de la vida. ¿Qué pasó con el peso, la talla y el índice de masa corporal en Galicia? En estos estudios de mi maestro, el profesor Tojo, en donde se valoraba ya desde los años 70 qué pasaba con la talla y con el estado de salud de los niños, vemos que hubo un incremento del peso como media para un niño de 10 años de 8 kilos.
Es cierto que ese incremento fue mucho mayor, fue también alto en la talla, alrededor de 5 centímetros, pero el incremento fue mucho mayor en el peso que en la talla y esto hizo que el índice de masa corporal, que es internacionalmente aceptado como indicador de obesidad, haya aumentado alrededor de 2 puntos. 2 puntos que significan un importante incremento en el riesgo metabólico. El otro dato importante es que, como podéis ver, estos son las tablas, las gráficas de percentiles, y tenemos gráficas de percentiles desde el año 79, que es la primera en naranja, pues hasta el año 2006, que es la superior verde. Y vemos que todos los percentiles, desde el 1 hasta el 99, aumentaron en los últimos años. Pero este aumento es significativamente mayor desde el percentil 75, en los percentiles altos. Es decir, cada vez tenemos más obesos, pero además nuestros obesos tienen mucho más grasa corporal, tienen mucha más adiposidad. El otro punto importante es que cuando comparamos pues, una niña de 12 años del año 91 con una niña del año 2005 como media, no solamente aumentó su peso, no solamente aumentó su talla, no solamente aumentó su índice de masa corporal, sino que aumentó su circunferencia de cintura, alrededor de 5 centímetros. Y la circunferencia de cintura es un indicador de grasa visceral, es un indicador de grasa metabólicamente activa y productora de comorbilidades. Estas son todas las complicaciones, lo ponía Barto antes, de la obesidad, pero ya de la obesidad infantojuvenil. Están afectados todos los sistemas y aparatos y yo quiero destacar la presencia de síndrome metabólico ya desde edades prepúberes, como acabamos de publicar recientemente. No puedo dejar de comentar en Santiago la otra gran pandemia, que es la hipovitaminosis D. La vitamina D es mucho más que una vitamina, es una hormona con efectos pleiotrópicos, con receptores en todas las células del organismo, con múltiples causas, entre la que destaca en estos momentos la obesidad. Probablemente porque la grasa corporal actúa atrapando a la vitamina D, que es una vitamina liposoluble y que no permite que sea utilizada. Pero en el lado derecho podéis ver todas las enfermedades que se ligan con la vitamina D. A la tradicionalmente conocida como raquitismo o osteomalacia o otros problemas osteoarticulares, pues se suman en estos momentos patología psiquiátrica, infecciones, patología autoinmune, el cáncer. Tenemos importantes grupos de investigación trabajando en nuestra universidad en la relación entre vitamina D y cáncer de colon, vitamina D y cáncer de mama, etc. Por tanto, la hipovitaminosis D, la nueva gran pandemia, en donde en Galicia tenemos especial riesgo porque además de la obesidad tenemos pocas horas de sol, estamos situados a 43 grados latitud norte y la angulación hace que la vitamina D se sintetice menos. En cualquier caso, Galicia, que no hace tanto tiempo, una de las principales causas, cuando los niños venían a nuestro hospital, pues tenían raquitismo, tenían deformaciones osteoarticulares debido a la hipovitaminosis D. Es cierto que eso se ha superado, pero si nosotros hacemos un análisis de sangre a nuestros niños, las cifras están muy por debajo de lo que se consideran los niveles de salud metabólica en el momento actual. Bueno, ¿y qué está pasando? Pues está pasando que nuestros niños y la población gallega está abandonando nuestra dieta atlántica, está perdiendo su adherencia a la dieta atlántica. Cada vez más comemos sin hambre y bebemos sin sed. Yo creo que decía Barto, si tengo comida en casa, pues tengo que comer. Aumentan el número de comidas fuera del hogar, cada vez a edades más tempranas. Los niños se saltan comidas, los niños comen delante del televisor, con lo cual hacen una mayor ingesta, no son conscientes de lo que comen, no llegan a tener la sensación de saciedad, no comen en familia, que no es lo mismo que no comer en casa. Probablemente en Galicia todavía tengamos un porcentaje de niños que comen en casa, pero no en familia, no acompañados de sus mayores, con lo cual la transmisión de la educación nutricional la estamos perdiendo, de la tradición nutricional. Hacemos cenas tardías y abundantes, aumentó el tamaño de las raciones, cuando uno ofrece mucho se consume más. Los niños disponen de dinero para elegir la comida que ingieren. Disponemos de máquinas expendedoras en todos los lugares y hay una permisividad a comer de cualquier manera, en cualquier lugar y de cualquier forma. En cualquier caso,
En cualquier caso, cuando estábamos con el estudio Galinut, el profesor Tojo, cuando yo ya le llevaba estas gráficas y le decía, fíjese que los niños de Galicia, pues la comida del fin de semana, un 20% no la hacen en familia. Estamos hablando del 2004. El estudio Galinut englobaba 7.000 niños de distintas poblaciones gallegas, rural, costa, urbano. Y me decía, bueno, pero la cena sí, pues el 30 y tantos % no la hacían tampoco en familia. Ya no quiero decir las meriendas o los recreos, en donde el 80 y tantos % no la hacían en familia. No lo hacían en familia y además, pues había un 60 y tantos % de los niños que decidían lo que iban a merendar. Pero es que la comida de la semana, un 24% también decidía lo que querían comer. Y de las comidas que decidían, ¿cuáles compraban? Pues sobre todo las meriendas, incluso los desayunos, un porcentaje muy importante las compraban los niños. ¿Y en dónde las compraban? En el supermercado, en la tienda de golosinas, en el kiosco, evidentemente no iban al mercado. Por tanto, el producto de proximidad, el producto fresco, el producto local, todas esas cosas que decimos en nuestro decálogo, nuestros niños y nuestros adolescentes lo están abandonando. Y la calidad de la dieta en Galicia, pues para un 21% tienen una calidad baja en los niños y adolescentes gallegos. Cuando recientemente, el año pasado, publicábamos los patrones de consumo alimentario en niños y adolescentes de Galicia y haciendo los clústeres, porque sabemos cada día más que lo importante en la alimentación es el patrón. Yo cuando cuento esto me acuerdo del profesor Gregorio Varela, padre, que decía, a mí no me cuentes lo que comiste hoy, cuéntame lo que comes a lo largo de la semana. Bueno, pues un poco los clústeres pretenden esto. ¿Cuál es la composición de nuestra dieta? Y como veis, ningún niño seguía por completo todas las recomendaciones de lo que recomendamos consumir a diario, de lo que recomendamos consumir durante la semana y excepcionalmente. Y un porcentaje muy importante, el 32% pertenecían al clúster 1, no cumplían ni las recomendaciones de los alimentos de consumo diario, ni semanal, ni esporádico. Con respecto a este cumplimiento de las recomendaciones, con respecto al sexo, no había diferencias entre niños y niñas. Con respecto a la edad, destacar que el porcentaje mayor que no cumplía ninguna de las recomendaciones se encontraba entre los niños prepúberes. Por tanto, principal riesgo, porque esto significa que estamos adelantando la conducta de no adherencia. Y también sí que veíamos que los niños que no cumplían el mayor porcentaje tenían obesidad. Por otra parte, cuando buscábamos la relación con el nivel socioeconómico y cultural, pues también, como pueden ver aquí, el nivel de estudios del padre significaba un mayor consumo de bebidas azucaradas cuando el nivel de estudios era bajo y con el nivel de ocupación, el nivel de bebidas azucaradas también era superior en los hijos de padres con niveles culturales o educacionales bajos. Una vez más, la obesidad empieza a ser una de las mayores discriminaciones sociales. La obesidad se liga con el nivel socioeconómico y cultural bajo y la alimentación saludable no es precisamente en donde los precios de los alimentos han disminuido. Cuando tuvimos la crisis económica todos pensábamos que volveríamos a la cuchara para beneficio de nuestra salud, pero en vez de volver a la cuchara aumentamos el consumo de productos precocinados que son los que tienen un menor incremento económico. No se puede hablar de patrón alimentario y no hablar de actividad física. La dieta atlántica en realidad es un estilo de vida atlántico. A la dieta atlántica, a la alimentación, tenemos que sumar nuestro rural, nuestro desplazamiento o el desplazamiento de nuestros abuelos, que son hoy los que tienen esta altísima longevidad que decía el profesor Charro, que iban pues a la fiesta o iban a ver al amigo a 8, a 9, a 10, a 20 kilómetros, iban caminando. Cuando hablamos de patrones de dieta atlántica, pues cuando comparamos en función de las horas de visión de televisión, vemos que los niños que ven más de 2 horas la televisión al día, el 43% pertenecen a ese clúster 1, que es el que no cumple ninguna de las recomendaciones. Y además, cuando casi siempre ven la televisión, también el 44% son los que no cumplen las recomendaciones. Por tanto, las TICs tienen una importante influencia en el consumo de alimentos esporádicos.
bueno, pues estamos en peligro de extinción de nuestras dietas saludables. Y esto, pues lo decía ya la FAO, tanto de la dieta mediterránea como la dieta atlántica. Tenemos la fortuna en nuestro país de estar bañado por dos mares, con dos excelentes dietas, dos dietas saludables, bioactivas, con diferencias entre ellas no solamente en alimentos, sino en cuanto a preparación culinaria, que también modifica la composición de los alimentos. La dieta atlántica se caracteriza, como decía el profesor Charro, por el cocido, el vapor, la plancha, mucho más que la fritura, por un consumo importante de pescados, por un consumo importante de lácteos, sobre todo quesos, con la presencia de aguas de manantiales, con un importante aporte de agua en nuestra dieta, con vinos de consumo moderado con las comidas, de carne magra, de carne que no es de cebamiento, nuestra ternera gallega, que tiene una composición nutricional completamente distinta a las carnes de vaca, las carnes, y con unas salsas, nuestra jada, que tienen aceite de oliva, ajo y pimentón, tres alimentos con componentes funcionales importantes. Con unos postres que son postres, como dirían nuestras abuelas, este es postre casero. Pues sí, es postre con harina, huevo y leche y muy poco azúcar, es decir, con importantes alimentos. En cualquier caso, en estos momentos, el consumir más grano entero, el consumir más pescado, el consumir más vegetales, más lácteos, más embutidos magros, esos 10 objetivos respondemos perfectamente a ellos si seguimos nuestra pirámide atlántica. Y ya la segunda parte de la charla me gustaría terminar contando un poco por dónde va, cómo está, qué está investigando nuestra fundación. Pues la Fundación Dieta Atlántica, que la iniciaron pues, el profesor Charro y el profesor Tojo, siendo rector el profesor Senén Barro, en estos momentos tenemos importantes publicaciones. En concreto, el grupo del profesor Feijóo, que es ahora mismo vicerrector de Planificación Estratégica, acaba de publicar muy recientemente La dieta atlántica es una de las dietas con mejor huella de carbono y menor impacto medioambiental, precisamente por el consumo de alimentos de temporada, por el consumo de productos frescos, por la preparación culinaria, etcétera, comparándola con la dieta mediterránea, comparándola con las dietas veganas. Es decir, la dieta atlántica está en los primeros puestos. Hemos terminado recientemente un proyecto de promoción de la dieta atlántica tradicional. Fue el primer ensayo clínico realizado en la comunidad mediante intervención en familias, que se llama el Estudio Galiat. El Estudio Galiat fue una experiencia innovadora en el Centro de Salud de Astrada, de donde soy yo, y que es un centro de salud que tuvo premio Best in Class al mejor servicio de atención primaria de España varios años. Y este es un ensayo clínico que una vez más demuestra la importancia del trabajo multidisciplinar y del trabajo de todos en la lucha contra la obesidad. En el Estudio Galiat 6+7 entran 6 grupos de investigación y 7 empresas. Se hacen familias como núcleo de actuación y desde un centro de salud, que es la medicina que está unida, que está directamente relacionada con las familias. El ensayo consiste, bueno, como veis, la prensa colaboró también promocionando el estudio. Se trabajó en en 250 familias. Se hizo una intervención durante 6 meses, un brazo aleatorizado, un brazo de intervención se le daba los alimentos, el otro brazo era el control, se le hicieron clases de cocina, se le dio un libro de recetas atlánticas, se le daba pues pescado, verduras, aceite de oliva, quesos. Bueno, yo me gustaría destacar 2 cosas de este estudio. Los resultados preliminares es que hubo una disminución de todos los parámetros antropométricos, empezando por el índice de masa corporal en el grupo de intervención. Y hubo disminución en los niveles de colesterol total y de los niveles de LDL colesterol. Y destacar que cuando vemos la ingesta también hubo una disminución de la ingesta total de energía, una disminución de la ingesta de grasa saturada, con una disminución de colesterol
y un aumento de la ingesta pues, de betacarotenos, ácido fólico, es decir, se mejoró la dieta cuando aplicábamos el patrón atlántico. A mí aquí me gustaría destacar otra cosa, y es que mejoró en el grupo de intervención, pero también tuvimos efecto en el grupo control. Y eso indica el apoyo, indica lo que significa la actuación en una comunidad, participando el ayuntamiento como participando las empresas locales, etc. En estos momentos tenemos en marcha un Interreg, un PopTech, España, Norte y Portugal, que lo que hicimos fue buscando soluciones avanzadas para un envejecimiento saludable a través de la nutrición, NutriAge. Y lo que hacemos es visitar las residencias de la tercera edad para ver cuál es la situación del estado nutricional y del consumo, para hacer una propuesta de intervención nutricional. Estamos justo en la mitad del estudio, tenemos toda la evaluación nutricional de parámetros de biomarcadores nutricionales y vamos a hacer la intervención en este proyecto. Pues el profesor Carlos Dieguez es otro de los integrantes del grupo de investigación. Veis cómo participa varios grupos de investigación, participan las instituciones, por la Consellería de Trabajo y Bienestar, el Clúster de Alimentación de Galicia, la Consellería de Sanidad, la propia Fundación Dieta Atlántica, la Sociedad Gallega de Serontología, el Clúster de Saúl, la Escuela Superior de Hostelería. Estamos hablando de nutrición, no podemos dejar a un lado la gastronomía y la alimentación. Y otros socios del norte de Portugal, la Universidad de Oporto, las Casas da Misericordia de Viana do Castelo de Oporto, el Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Y como decían antes, yo soy pediatra y pertenezco al grupo al CIBER de obesidad, de fisiopatología, obesidad y nutrición, que lidera el profesor Carlos Dieguez, y coordino el grupo de investigación pediátrica del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago. Y dentro del CIBER tenemos un proyecto intramural, que es el Melipop, en el que participamos 7 ciudades españolas, que pretende la intervención en niños ya con obesidad. En niños sin obesidad, pero con riesgo de obesidad. Niños de 3 a 6 años, en donde el riesgo es que su padre o su madre padezcan sobrepeso u obesidad y ellos tengan enorme peso. Es un estudio de intervención con dieta atlántica, en el caso de Galicia, dieta mediterránea en las otras ciudades, las 2 dietas saludables, y estamos iniciando ahora el estudio Corals, que pretende ser un estudio longitudinal a 10 años, en donde lo que valoramos es los factores de riesgo en niños de 3 a 6 años. Hacemos una evaluación antropométrica, unos cuestionarios de alimentación, de actividad física, con acelerómetro, unos marcadores bioquímicos, unos análisis de orina y de heces, porque uno de los factores de riesgo importantes saben que es la situación de nuestra microbiota intestinal, y como decía el profesor Bruguera, esa es otra charla, y vamos a recoger también en estos niños cuál es esta situación. En cualquier caso, termino diciendo que Galicia es un referente nutricional, pero es un referente gastronómico, cultural y de espacio natural e investigador. El turismo de Galicia tiene que ser también un turismo de salud. Tenemos un maravilloso medio natural, un hábitat con microciudades, villas, parroquias, aún no suficientemente degradadas. Tenemos estilos de vida con un equilibrio entre la tradición y la modernidad, un importante patrimonio arquitectónico, una dieta atlántica que tenemos que promocionar entre todos, y que yo espero que Asomega continúe siendo el baluarte de nuestra dieta atlántica, un gran potencial investigador y una buena industria pesquera, acuicultura, agroganadera, que busca en el I+D+I el apoyo al desarrollo de Galicia. Y nada más, esto es nuestro grupo en Santiago, y de nuevo muchísimas gracias por invitarme a estar en esta magnífica reunión. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rosaura. Y yo destacar que yo creo que da gusto ver que, aparte de la parte asistencial, ¿no?, nuestro sistema sanitario tiene una gran preocupación por estas partes preventivas de la dieta y la actividad, ¿no?, que ojalá esto se extienda por todo el tejido asistencial gallego. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos entonces con el siguiente bloque, pero antes, si me permitís una breve reflexión, ¿no?, porque yo creo que vine un poco equivocada o engañada a esta reunión.
en el sentido de que pensaba que no iba a tener ningún lazo con tanta gente tan importante de nuestro país, ¿no? Y a medida que os voy escuchando, encima me vienen recuerdos importantes, ¿no? Me ha gustado ver cómo Bartolomé hablaba de Miguel Cabanela, familiar de mi gran amigo Luis Díaz Cabanela. Me ha encantado volver a la OSC, con la cual tengo relación desde que me vine para Galicia, tanto en la Facultad de Medicina como la de Enfermería. Me ha sobrecogido oír hablar de Gregorio Varela y de Olga Moreiras, que fue la codirectora de mi tesis, y yo trabajé con una base de datos de ellos, con lo cual, bueno, realmente estoy emocionada con eso. Encontrarme con Rosaura, con lo cual he podido trabajar en un máster de cronicidad, dependencia y envejecimiento saludable. Y además he podido evaluar, he sido tan afortunada que he podido evaluar en el Comité de Ética de la Investigación alguno de estos trabajos, que me gusta ver el resultado y conocerlo aquí. Entonces soy tremendamente afortunada y por eso quería compartirlo con vosotros. Y ahora, en este último bloque, que para mí supone un reencuentro, aunque no lo recordábamos y seguramente Jesús tampoco lo recordaba, pues hace muchísimos años en Ile Tempore tuve el honor de formar parte del comité científico del Congreso de Geriatría al mando de Fernando Veiga, gran amigo, geriatra, amigo también aquí seguro que de muchos de los presentes. Entonces vamos con esta parte, que es la del envejecimiento saludable, activo y saludable. No se me ocurren decir muchos datos que no estén en vuestras cabezas sobre lo importante que es esta faceta. Ya nos han recordado la población que tenemos y cómo es. Yo solamente quisiera recordar un dato, y es que en Galicia en estos momentos hay 1.700 personas mayores de 100 años. Un dato que yo creo que es muy importante y que espero que algunas líneas de trabajo podamos compartirlas con José Carlos Jesús Millán Calentí. Director del Complejo Gerontológico de La Milagrosa en Coruña, catedrático de Medicina, perfil de Geriatría y Gerontología, director del Instituto Gallego de Iniciativas Sociales y Sanitarias, premio extraordinario de doctorado, diplomado en Consumo y máster en Dirección y Gestión de Centros Gerontológicos, director del Grupo de Investigación de Gerontología de la Universidad de La Coruña y del Máster Interuniversitario de Gerontología, reconocido investigador, docente, tesis doctorales. Bueno, ¿qué os voy a decir? En la línea de todo lo que estamos viendo en este encuentro y en la línea de los que estáis sentados también ahí. Jesús, adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues lo primero que toca es darle las gracias a la Asociación de Médicos Gallegos por haberme invitado. Y darle estas gracias no solamente por haberme invitado para formar parte de este plantel tan extraordinario por todos los que participáis en él, sino también porque me ha permitido a lo largo del día de hoy reciclarme en muchos aspectos de la medicina, oyendo distintas perspectivas de los magníficos ponentes, y luego ya también por haberme hecho envejecer también activamente, por cuanto el preparar una conferencia, el organizarla, el después oír a la gente, el ver cómo la va a planificar y adaptarse a ese tiempo que tenemos que hacer, pues es un ejercicio mental importante, y eso es parte del envejecimiento activo. Bueno, yo quisiera empezar dando algunos datos. Ha adelantado ya Pilar que en Galicia hay centenarios, pero creo que estos datos son importantes para ver de qué manera afrontamos ese envejecimiento activo. La esperanza de vida al nacer en España es de una media de 83,2 años, pero quizá nos interese más que por encima de los 65 años la esperanza de vida es todavía de más de 20 años. Por tanto, estamos hablando de una etapa que progresivamente, y si la esperanza de vida sigue avanzando, puede ser la etapa más larga de nuestra vida, etapa que, por tanto, no podemos vivirla pasivamente, sino que tenemos que tratar de llegar en las mejores condiciones. Bien, en España los centenarios son más de 11.000. Cuando yo acabé medicina ya hace muchos años, pues se contaban con los dedos de la mano casi. En Galicia la situación pues es similar.
El envejecimiento es un hecho tremendamente positivo, es uno de los grandes alcances de las sociedades modernas. En Galicia tenemos más de 650.000 personas por encima de los 65 años, quiere decir que una de cada 4 tiene más de 65 años y no nos preocupan los que tienen más de 65 años porque son jóvenes, muchos de nosotros estamos ya muy cerquita, pero sí que esa esperanza de vida y ese envejecimiento ya hace que por encima de los 85 años, pues ya en Galicia sean más de 120.000 personas. La esperanza de vida es un poquito más alta que la española y la esperanza de vida por encima de los 65 años todavía también es un poquito más alta. Bien, teniendo en cuenta eso, hay algo que es inherente al envejecimiento, todavía, a lo mejor en el futuro logramos paliarlo, que son las patologías crónicas. Las patologías crónicas son más propias de las personas mayores, las patologías crónicas son las que más van a acudir a atención primaria, son las que van a generar más hiperfrecuentación de consultas y además el 60% de las camas hospitalarias van a estar ocupadas por pacientes crónicos. En geriatría y gerontología nos preocupan las patologías crónicas, pero también nos preocupa la dependencia. La dependencia es quizá el impacto más negativo que una persona puede presentar en su envejecimiento, dado que en geriatría denominamos dependencia cuando uno necesita de una tercera persona para realizar su autocuidado. En las encuestas sobre discapacidad española se habla de que el 30% de las personas mayores de 65 años tienen algún tipo de discapacidad. Pero cuando hablamos de dependencia ya es que no son capaces de realizar el autocuidado por sí mismo y necesitan otra persona. Por tanto, sus ritmos los marcan los cuidadores, no ellos mismos. Y es, como decía, el principal elemento que hace que se pierda calidad de vida. Además del impacto que ello va a generar sobre las familias y sobre el gasto sociosanitario. Bien, patologías crónicas, dependencia, nos queda fragilidad. Fragilidad es algo en lo cual desde el envejecimiento cada vez estamos más comprometidos y cada vez estamos trabajando más en ello. Es un síndrome biológico que se va a caracterizar por esa disminución de la reserva funcional y de la resistencia ante agentes estresores que va a repercutir principalmente sobre múltiples sistemas fisiológicos generando una alteración de la constancia del medio interno. ¿Vale? Este es el concepto. Desde el punto de vista clínico significa que el sujeto frágil va a ser más vulnerable y por tanto va a tener más predisposición a padecer enfermedades agudas, pérdida de capacidad funcional, hospitalizaciones frecuentes, institucionalización, caídas e incluso la muerte. La fragilidad es un constructo multidimensional que lo podemos abordar desde distintas perspectivas, perspectiva física, psicológica, nutricional, socioeconómica, entre otras, que antecede a la discapacidad, por lo que es un importante predictor de efectos adversos en la persona mayor y que además es reversible y prevenible, hecho que lo diferencia de la dependencia y que por tanto puede ser objetivo de nuestro trabajo con las personas mayores para fomentar ese envejecimiento activo. La fragilidad tiene una elevada prevalencia, posiblemente esté entre el 7 y el 20%, pero es un continuum que va desde el sujeto sano o robusto, pasando por la prefragilidad, hasta llegar a la fragilidad. Bien, aproximadamente el 44,2% de los sujetos prefrágiles se van a convertir en frágiles si los dejamos evolucionar espontáneamente, por tanto entrarían en esa fase de vulnerabilidad, generando a su vez otro impacto social y sanitario, por lo que su detección e intervención precoz es prioritaria. Perdón, voy a coger un poco de agua. Porque para poder llevar el ritmo tengo que hidratar. Bien, seguíamos entonces. Alto impacto social y sanitario y potencialmente reversible, por tanto, las medidas de prevención van a ser fundamentales. La fragilidad y la sarcopenia están muy relacionadas.
Sabemos que, en principio, a medida que la persona va cumpliendo años, va envejeciendo, va a ir haciendo cada vez menos actividad física. Eso va a hacer que por encima de los 50 años haya ya una disminución de su masa muscular y también de su fuerza muscular. Si además la persona es sedentaria, por encima de los 75 años posiblemente la pérdida de masa muscular puede llegar a ser del 50% sobre la que tenía cuando esta persona era más activa. Existe un algoritmo para tratar de explicar la relación entre la sarcopenia, la fragilidad, la discapacidad y la dependencia. En realidad, en base a ese envejecimiento musculoesquelético, estilos de vida no saludables y enfermedades, el sujeto pierde masa muscular y entra en círculo vicioso, porque entonces hace menos actividad, con lo cual pierde más masa muscular, a eso se van uniendo los déficits del envejecimiento, llega a la fase de fragilidad, a partir de ahí vendrá el deterioro funcional y la discapacidad y dependencia. La fragilidad, por tanto, la podemos enfocar desde un punto de vista unidimensional, evaluar simplemente uno de sus componentes. El más conocido es el fenotipo de Fried, puesto de manifiesto en una publicación de Linda Fried en el año 2001, que lo que evalúa es la pérdida de peso, fatiga, actividad física reducida, velocidad de la marcha reducida y disminución de la fuerza muscular, o desde un punto de vista multidimensional, el modelo que se sigue es el modelo de Rootwood, que permite establecer lo que se llama el índice de fragilidad. Es decir, según lo que evaluemos, a mayor número de déficit, mayor fragilidad será del sujeto. El índice de Rootwood evalúa 70 variables y establece que por encima de un 70% de déficit ya sería incompatible con la vida. Es decir, la fragilidad estaría en relación también con la supervivencia. En un estudio de base epidemiológico, desde nuestro grupo de investigación hacemos básicamente estudios epidemiológicos con la población de mayores en Galicia y en el norte de Portugal, y también hacemos estudios de intervención no farmacológica sobre personas frágiles. Pues bien, en este estudio, que es un estudio longitudinal de seguimiento a 12 meses de una cohorte representativa de personas mayores de Galicia, observamos que la fragilidad transiciona, no es algo estático como decía anteriormente, y dejados evolucionar aleatoriamente a los sujetos que hemos evaluado, a los 12 meses vimos que el 57% continuaban siendo robustos, el 83,4% continuaban siendo prefrágiles y el 66,7% continuaban siendo frágiles. Pero de los robustos el 42,9% ya eran prefrágiles y de los prefrágiles el 7,9% ya eran frágiles. Además, algunos frágiles, por alguna razón, a lo mejor a través de la evaluación les convencimos para que hicieran actividad, se convirtieron en prefrágiles y algunos prefrágiles en robustos. Pero lo que sí observamos, al igual que otros estudios, es que la mortalidad va a incrementarse a medida que los sujetos sean más prefrágiles o frágiles. Estos datos los publicamos recientemente en la revista Maturitas. Bien, siendo la fragilidad entonces prevenible y reversible, lo más importante sería que fuéramos capaces de detectarla utilizando un instrumento de screening lo más sencillo posible para poder poner en marcha las medidas de intervención. En este sentido existen muchos instrumentos, los más sencillos son los que evalúan la velocidad de la marcha, estableciéndose que por debajo de 0,8 metro por segundo, pues hay probabilidad de fragilidad. También utilizamos instrumentos más complejos que miden equilibrio, que miden fuerza o que miden velocidad, o instrumentos como el que decía anteriormente que mide exactamente fragilidad, como el de Fried, pero existen otros que engloban distintas variables desde el punto de vista multidimensional. Bien, entonces, hecho esta introducción, ¿el envejecimiento activo qué es? Bueno, pues la vamos a hacer una definición un poco enfarragosa, pero yo diría que sería aquella situación en que uno es capaz de realizar las actividades de acuerdo a sus capacidades para encontrarse en la mejor situación posible de salud y, por tanto, tener la mayor calidad de vida posible. Si nosotros somos capaces de instaurar el concepto de envejecimiento
envejecimiento activo en la población, pues posiblemente tengamos menos patologías crónicas, tengamos menos fragilidad y tengamos menos dependencia. En realidad, el envejecimiento activo no inventa muchas cosas, porque todos los que estamos aquí sabemos que la buena salud es fundamental para la calidad de vida, la actividad física también lo es, la actividad mental también lo es, el ser independiente y autónomo, desde luego, que es un elemento fenomenal para envejecer bien y, por supuesto, quizá podemos añadir algo que se escapa más del concepto de salud o de la medicina, que es la participación social, el establecer relaciones con otras personas. Bien, sobre este marco, a nosotros nos interesa sobre todo la actividad física, porque la actividad física es algo que siempre se ha recomendado, que es bueno, bien actividad física aeróbica o bien actividad física anaeróbica. Sí es verdad que en principio el concepto era a los mayores recomendarles caminar, recomendarles como mucho andar rápido, a lo mejor nadar, a lo mejor algo en bicicleta estática, pero bueno, todos esos paradigmas ya se están modificando y actualmente ya entramos en la fase en donde también la actividad anaeróbica va a ser interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que es la que nos va a permitir mejorar la masa muscular. Entonces, en este sentido, los beneficios de la actividad física son inherentes. Bueno, tenemos muchísimos en donde hay fuerte evidencia menos fuerte o evidencia moderada, según la guía de la actividad física del gobierno americano, que fue publicada y que, bueno, pues muchas de estas cosas pueden estar más o menos controvertidas, pero todos estaremos de acuerdo que la actividad física puede ser interesante hacerla y además así lo prueban las distintas revisiones de intervención por ejercicio que nos podemos encontrar en la literatura. A nosotros nos interesa entonces la actividad física multicomponente, que no solo mejora la resistencia aeróbica, sino que también va a mejorar la fuerza muscular, el equilibrio y la marcha, elementos que van a estar en muchas ocasiones mermados en las personas mayores. Los objetivos, por tanto, no son solamente mejorar la resistencia aeróbica, sino que son también mejorar la fuerza y masa muscular, mejorar el equilibrio, mejorar el estilo de vida, en principio, hacer lo que es el envejecimiento activo. En la actividad física multicomponente, pues es programada por distintos tipos de ejercicio, 30 minutos 3 veces a la semana, pues puede ir más o menos bien. Por supuesto, tiene que adaptarse el sujeto al programa y adherirse, porque como ya se ha repetido a lo largo de hoy, no vale de nada hacer actividad física 1 semana, 2 semanas, 5 semanas u 8, sino que es modificar el estilo de vida. Bien, pues en este campo nosotros, teniendo en cuenta también que hay una población importante en Galicia que responden al fenotipo de fragilidad, pues hemos empezado ya a trabajar con la actividad física, pero queremos trabajar con la actividad física multicomponente de una manera diferencial. En vez de irnos a las tablas clásicas de ejercicio, pues nosotros lo que hemos hecho es buscar en el mercado qué máquinas podrían ayudarnos a trabajar con personas mayores con elevados grados de fragilidad. Entonces, en este sentido, en nuestro laboratorio, que es el Complejo Gerontológico La Milagrosa, donde aplicamos los resultados de nuestra intervención, pues adquirimos una serie de máquinas, nosotros las denominamos máquinas inteligentes, que nos permiten modificar la velocidad, nos permiten modificar la fuerza, nos permiten hacer ejercicios activos, ejercicios pasivos, ejercicios autopasivos y que tienen tal banda de aplicación que ninguna persona, en principio, bueno, salvo las contraindicaciones lógicas de la actividad física en las personas, como puede ser un infarto reciente o un aneurisma o una diabetes no compensada o una hipertensión arterial no compensada, salvo esos casos, nosotros lo estamos aplicando en La Milagrosa y lo estamos aplicando en La Milagrosa donde la media de edad de los sujetos es de 87 años. En este caso, en este vídeo, podemos ver a una persona que tiene 94 años realizando el ejercicio. El ejercicio se hace a medida, son cicloergómetros de tren superior y de tren inferior. Los cicloergómetros mueven el 80% de los músculos del cuerpo y además los cicloergómetros nos permiten saber si el sujeto tiene la misma fuerza en ambos miembros, derecho o izquierda,
superiores o inferiores. El ejercicio lo puede hacer tratando de mejorar la resistencia o lo puede hacer a través de juegos, porque también el propio sistema nos permite hacer juegos con ellos. Bien, de esta manera entonces podemos observar que a la derecha tenemos un sujeto con 94 años que mueve a mucha velocidad, él está haciendo 3 días a la semana 11 kilómetros, y a la izquierda pues una persona más joven que va a otro ritmo diferente, con más fuerza y menos velocidad. En esta misma sala podemos ver también a determinadas mujeres. Vuelvo a repetir que la edad media de la gente de este complejo son 87 años y no estamos hablando de gente que está sana, sino que estamos hablando de gente toda frágil. En un primer estudio piloto para ver cómo funciona la actividad física a través de máquinas en estas personas mayores, pues observamos que el estudio de la fragilidad a través del SPPB, pues hemos visto que hemos mejorado la velocidad de la marcha y la fuerza de estas personas, y lo que es más curioso, en este estudio que duró 12 semanas, observamos que en el grupo experimental de las 11 personas que eran 6 personas per frágil al principio, pasan a ser 11, y de las personas frágiles que eran 6, pasa a ser 1. Vuelvo a repetir que es un estudio piloto, pero que nos puede dar ideas sobre la aplicación de la actividad física multicomponente en personas mayores dentro del envejecimiento activo, que lógicamente tiene muchísimas otras actividades. La idea es, por tanto, que a las personas que son frágiles tratemos de llevarlas a su estado anterior, que es el prefrágil, y si es posible llevarlo a la robustez, teniendo en cuenta que es un estado, un continuum que es reversible y que es prevenible. Bien, nada más, espero no haber ido demasiado rápido y haberles transmitido el mensaje, y ya por último decir que siguiendo las indicaciones del doctor Burguera, me haré socio de Asomega. Gracias. Muchas gracias. Nos has dejado sobrecogidos por tanta ciencia, esta investigación aplicada y encima por tanta rapidez. Te dejamos beber agua tranquilamente. ¿Alguna pregunta, aunque vamos fuera de tiempo? ¿Alguna pregunta? Ya sabemos que ha quedado todo muy claro y nos hemos quedado muy impresionados, pero ¿alguien? No, subir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que os haya quedado? Profesor Millán, hoy en día la gente hace mucho ejercicio, hace más ejercicio teóricamente que antes, pero la gente, el ejercicio que hace, hoy en día la gente teóricamente, en España no mucho, hace más ejercicio que antes, pero el ejercicio que antes hacíamos era el ejercicio en la naturaleza. Corríamos, andábamos en bicicleta, nadábamos. Hoy en día, en la población, sobre todo la gente más joven, tiende mucho más que hacer este tipo de ejercicio, a hacer ejercicio de gimnasio, que teóricamente sí, debe ser parecido. Pero yo realmente me pregunto si ese tipo de ejercicio, que es mejor hacerlo que no hacer ninguno, es equivalente al ejercicio que hacíamos antes. O sea, yo no soy de gimnasio. A mí me gusta hacer ejercicio al aire libre. Pero es que ahora casi todos los pacientes te dicen que hacen ejercicio, pero lo hacen en el gimnasio. Y realmente ese cambio de actitud es correcto. O sea, yo te pregunto, obviamente es mejor hacer algún ejercicio que no hacer ejercicio. Pero yo me pregunto si realmente es igual ejercicio uno que otro. Bueno, vamos a ver, la pregunta encierra muchos matices, lógicamente, ¿no? El ejercicio siempre es ejercicio, ¿vale? Yo soy más partidario del ejercicio al aire libre, lo considero mucho más sano, ¿no? A veces incluso uno se hace ejercicio sin que sea ejercicio programado.
Por ejemplo, pues a nivel rural la gente está haciendo sus actividades, que a lo mejor va más en la línea de lo que dices, que no a nivel urbano, que cada vez uno se mueve más, ¿no? Yo quizá disienta en el término de que cada vez se hace más ejercicio. Yo no sé si cada vez se hace más ejercicio. Yo creo que se hacía antes más ejercicio, ¿eh? Ahora la gente a lo mejor tiene una etapa que hace, bueno, eso lo saben más los que están en la pediatría que en la geriatría. Yo en geriatría sí les puedo decir que se hace poco ejercicio. Pero la gente a lo mejor en el colegio hace ejercicio porque tiene gimnasio y tal, pero cuando la gente llega a la universidad, el 90% para de hacer actividad. Pero una cifra tremenda, ¿no? No hacen, o sea, se desvinculan del ejercicio y a lo mejor del ejercicio programado, ¿eh? El ejercicio programado es el ejercicio metódico. Es el que uno hace 2 veces a la semana o 3 veces, o las que sea, pero las hace durante todas las semanas, de todos los meses, de todo el año. Otra cosa es que el que está en la universidad queda un sábado para jugar al tenis y luego está 3 sábados saliendo por la noche hasta las tantas de la madrugada y esos 3 sábados ya no va y luego hace otro, ¿no? Entonces, yo creo que cuando yo hablo de ejercicio, no hablo de actividad física, sino hablo de programación y cambio de estilo de vida, es decir, cambio conductual. Yo voy a hacer ejercicio porque entiendo que es sano y entonces yo desarrollo ese ejercicio y eso va a llevar inherente muchas otras cosas. Es que yo lo primero que recomiendo siempre es hacer ejercicio físico, porque sé que el que hace ejercicio físico y se habitúa va a cambiar los hábitos alimentarios también, va a cambiar los hábitos de salud mental, va a cambiar los hábitos de sueño. Entonces todo eso, pero programado y como hábito. No, un día vamos a hacer una cosa, otro día no vamos a hacer nada, ¿no? No sé si he contestado así a lo que... ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, yo quería decir que creo que llevamos una deriva muy mala en esto, porque, quiero decir, vamos a hacer cada vez menos ejercicio, pero es por lo que yo os decía, creo que son los determinantes sociales. Quiero decir, antes jugábamos en la calle, ahora tenemos a los adolescentes y de los pequeños colgados del móvil o del videojuego en la pantalla, ¿no? Incluso en el colegio, básicamente, yo creo que hacíamos más horas de gimnasia a la semana de lo que se hace ahora. O sea, que está implicado el colegio, hacíamos deporte en los recreos, ahora no se hace. Quiero decir que la tendencia, yo creo que es a hacer menos actividad física cada vez, ¿no? Y yo creo que el gimnasio es porque es para compensar un poco la mala vida que llevamos. Y entonces parece que vamos a ir al gimnasio 2 o 3 días a la semana un poco porque es bueno moverse y tus condiciones normales de vida no te permiten como antes el hacerlo de esa manera, ¿no? Más metódica. Había una pregunta. 52 años de vida en Norteamérica me han hecho ver un cambio radical. Cuando llegué en los años, a finales de los 60, no había demasiados gordos. Y ahora es una epidemia, como la que habéis hablado aquí. Esa epidemia nos ha traído de calle a los cirujanos ortopédicos, porque operar una cadera o una rodilla en un individuo normal no es un problema grave. Pero operarlo en un individuo con un índice de masa corporal de 40 o de 50, y eso es frecuente, es lastimoso. Uno está operando hasta el codo, con las manos dentro del paciente hasta el codo. Habían hecho un estudio, creo que era de la Clínica Mayo, fue publicado en el Mayo Clinic Proceedings, pero no estoy seguro si viene exactamente de la Clínica Mayo, pero habían mirado el gasto energético en los 50 y los 60 en la vida diaria. Y luego habían estudiado el mismo gasto energético con distintas faenas a lo largo del día. No me acuerdo si eran los 80 o los 90. Y se había visto que en los años 50 y 60, cuando uno iba a cortar la hierba, la cortaba con una máquina que no era autopropulsada. Y en los años ahora se hace con un tractor, o peor todavía, se lo hace hacer a alguien. La diferencia fue estudiada. Cuando llegaba a casa uno, tenía que salirse del coche, hacer el esfuerzo de levantar la puerta del garaje, y ahora uno pisa un botón.
Cuando va en el coche, antes había que bajar la ventanilla haciendo un esfuerzo. Ahora uno pisa un botón y ni siquiera tiene que pisarlo mucho tiempo porque va automáticamente hasta abajo. Se había estudiado la diferencia energética creo que eran calorías y la traslación a libras. Y no recuerdo exactamente, pero creo que la diferencia era, no sé si 1 libra al mes o una cosa así, pero uno se puede imaginar lo que eso significa en 5 años. Es, no sé, hagan los números, 4 o 5 kilos de peso. Y otros 5 años, otros 4 o 5 kilos de peso, etcétera, etcétera. Y no estoy seguro de que se ha hecho mucho para cambiar esto. Se me ocurre esto como un comentario a la forma de vida, el cambio de la forma de vida en 30 o 40 años. Y uno no puede caer en la tentación de decir cualquier tiempo pasado fue mejor, pero en este caso quizá el tiempo pasado fue mejor. Por alusiones, sí, la situación es dramática, es todo lo que has dicho. Cada invento, cada progreso tecnológico lleva asociado menos gasto energético. Las personas con obesidad gastan más, el gasto metabólico basal de mover más peso lleva asociado más gasto energético basal. Pero eso no soluciona el problema. Entonces, yo no soy optimista para nada. Quiero decir, esto va a ser como la caída del Imperio Romano. Cayó y la gente se adaptó y otra cosa ocurrió. Entonces, los cánones de situación de salud están cambiando. Entonces, yo veo cantidad de gente de ortopedia por lo que tú has indicado. Entonces, cada vez menos, si no cambia lo que está claro y desde las sociedades de obesidad estamos viendo, a no ser que invirtamos en tratar y prevenir, el sistema primero va a colapsar desde el punto de vista económico, porque esto no es sostenible. Y segundo, desde el punto de vista de salud. Cada vez que miramos, incrementa. Entonces, hay que actuar a todos los niveles. En España pues hubo la iniciativa NAOS, que se tradujo en un librito muy bonito. Es decir, en Estados Unidos los medicamentos no están cubiertos, la seguridad, los seguros apenas cubren la cirugía bariátrica. Entonces, aunque se están haciendo cosas, no hay ningún motivo de optimismo. Lo único bonito es que los que trabajamos en obesidad tendremos trabajo. Es lo único. Es triste, pero es así. Vamos muy mal de tiempo, perdonad que os tenga que interrumpir, y solo en nombre de ASOMEGA quería daros las gracias. Creo que no era posible tener mejores embajadores de ASOMEGA. La ciencia la hemos disfrutado con vosotros con unas charlas estupendas. El compromiso con ASOMEGA también lo hemos visto. Habéis venido de lejos, habéis venido de otros sitios, incluso perdiendo la actividad personal de un cumpleaños, porque Pilar está de cumpleaños, así que te felicitamos. Gracias. Y María está de celebración claro, de aniversario de boda. Esto es una mesa de celebración. Sí, pero compartimos todos además la pasión por Galicia. Gracias a todos. Gracias. Muy bien. Nos hemos entretenido, nos hemos divertido, que eso es lo que toca.
Hola, ahora sí. Bueno, no, vamos a hacer los dos. Vamos a hacer los dos bloques. Y tú haces el primer bloque, uno por uno. Ya, no, ya. No. Vale, muchas gracias. Bueno, ya siento yo que hayamos tenido 20 minutos menos, pero mi compañera María Rodríguez no ha dejado que la mesa durara su horario programado. Entonces empezamos con 5 minutos después de la hora programada. A ver si oyendo la voz desde el micrófono se van acercando. Bueno, pues como está el que quiero que me oiga, que es nuestro presidente, lo primero de todo, pues deciros, bueno, que mi nombre soy Inma Ramos y aunque soy nacida como buena gallega en la emigración, allí por los Estados Unidos, me considero de Quiroga, el pueblo que me vio crecer. Soy médico por esta Facultad de Medicina y en este momento ostento el cargo de vicepresidenta de Asomega. Yo quería darles las gracias a Asomega. Asomega somos todos, somos los de aquí, los de allí y los de allá. Quiero dar las gracias por la ilusión con la que estoy viviendo esta jornada y donde pude y se afloran sentimientos encontrados de mi paso por la universidad y por esta facultad y el reencuentro con un montón de compañeros. Es por ello también que quiero invitar a todos los que todavía no sois de Asomega que os animéis a asociaros para seguir haciendo crecer esta ilusión, este orgullo de pertenencia. Bien, vamos a empezar la tercera parte del bloque de innovación con la mesa de gestión sanitaria. Para ello, los moderadores de hoy son dos personas de excepción. Por un lado, el doctor José Luis Jiménez Martínez, conocido como Chechu. Si bien es natural de Logroño, es ourensano de adopción, especialista en medicina interna en el complejo hospitalario de Ourense y presidente del Consejo Gallego de Colegios Médicos desde 2017. Además de muchas actividades científicas y docentes, que no vamos a decir aquí, ha sido también director gerente del Complejo Hospitalario de Ourense durante 4 años en el periodo de 2005 a 2019. Bienvenido y gracias por estar aquí. Y a su derecha está el doctor Rafael Pérez Santamarina Feijóo, que aunque es de Ourense, es un pontevedrés de adopción. Hasta tiene un viñedo y se dedica al albariño. Es director gerente del Hospital Universitario La Paz desde hace 15 años, especialista en medicina interna y del aparato digestivo, máster en gestión administrativa de administración sanitaria y gestión, y fue gerente también del Complejo Hospitalario de Pontevedra durante 9 años, secretario general del Ministerio de Sanidad y Consumo, presidente del Instituto de Gestión Sanitaria, INGESA, después de las transferencias, y secretario del Consejo Interprofesional de Sanidad. Encantados de tenerte aquí y gracias por participar. Ahora sois vosotros los que mandáis en la mesa, pero yo haré de mala cortando los tiempos, ¿vale? Bueno, me toca. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Asomega, muchísimas gracias Inmaculada, muchísimas gracias Julio por invitarme para estar en esta mesa. Y bueno, y siguiendo la línea de Inmaculada y parafraseando a nuestro decano ayer, los gallegos, a diferencia de los de Bilbao, que solo pueden nacer en Bilbao, podemos nacer donde queramos. Y Logroño no es un mal sitio para nacer, pero bueno, y sobre todo, no digo solo los gallegos, sobre todo los orensanos. Yo creo que es una característica especial. Bueno, y después felicitaros. Creo que este programa, aparte de todo lo ilusionante y novedoso, es un acierto en su concepción. Y es un acierto en la parte de innovación que nos toca, desde luego,
porque los sistemas de salud, los sistemas públicos de salud siempre necesitan innovación, pero creo que estamos en un momento en el que es especialmente importante. Nuestro sistema sanitario público, también el privado, es una joya frágil y necesita repensarse, reformularse, regarse continuamente como una planta frágil, como lo que es, no solo en tecnología, no solo en organización, sino también en discurso, en cultura, para desde dentro transmitirla también a la ciudadanía. Creo que todos sabemos esto y todos tenemos una parte importante que hacer para esta innovación en todos los ámbitos, esta innovación integral, ¿no? Pero quizás los gestores conocen bien, como nadie, esta necesidad de innovar de forma continuada cada día. Pero también los médicos asistenciales, yo ahora soy un médico asistencial, lo tenemos que tener en la cabeza, ¿no? Nuestro bolígrafo es un elemento de gestión brutal, positivo y negativo, según como lo hagamos. Y el acto médico es un acto esencial para lo que es toda la sostenibilidad y la calidad de los sistemas sanitarios, ¿no? No solo como una gestión del conocimiento, sino también como una gestión de los afectos, de la experiencia, de la empatía, de la responsabilidad y de los compromisos, ¿no? Por eso creo que hablar de experiencias de gestión y hablar de innovación creo que es absolutamente pertinente. Bueno, y hablar de las lecciones aprendidas. Ayer comentaba con Eloína cuando compartíamos el viaje que a veces no nos damos cuenta de lo importante que sería conocer las cosas que estamos haciendo, clonarlas, a veces en hospitales muy cercanos, ¿no? Y en áreas de salud muy cercanas se están haciendo cosas que se pueden hacer en las demás y por el desconocimiento o por ir a tiro fijo somos incapaces de hacerlo. Por eso creo que las experiencias de éxito y las lecciones aprendidas son importantes, aunque también sabemos, y los médicos de a pie y asistenciales lo sabemos muy bien, que lo que aprendamos hoy probablemente no nos valga para el enfermo siguiente. El enfermo siguiente, el día siguiente en la gestión sanitaria es un día distinto y absolutamente nuevo, ¿no? Bueno, para mí es un honor presentar a dos personas que además de compañeros son amigos, y con lo que comparto pues otra de las casualidades, ¿no? El que los tres hemos sido gerentes del complejo hospitalario de Orense. Orense pequeño, pero se deja ver por todos los lados, ¿no? Entonces, bueno, es un honor para mí estar con ellos y compartir muchas cosas que compartimos, porque hemos hablado mucho. Y bueno, empezaré por Julio García Comesaña. Julio García Comesaña es radiofísico, nacido en Vigo, pudo nacer en cualquier sitio, pero nació en Vigo, y bueno, él se dedicó inicialmente a la radiofísica, asistencialmente en los hospitales Povisa, Meixoeiro y también en Barcelona, ¿no? Y posteriormente pues se centró fundamentalmente en tareas de gestión, ha sido director en varios hospitales, ha sido gerente del hospital de Orense, del área sanitaria integrada de Orense, y ahora lo es de la de Vigo. Es una persona especialmente interesada y especialmente volcada en la innovación. Yo sé que él siempre está dándole vueltas a hacer cosas. Hace un momento me comentaba una. Yo creo que siempre tiene en la cabeza algunas cosas que hacer en los aspectos tecnológicos que quizás le vinculen más a su área inicial de conocimiento, pero yo creo que en todos los aspectos relacionados con la organización, la integración asistencial, la telemedicina, la innovación. Él ha sido gran parte del Innova, de nuestro Innova premiado a nivel europeo. Y bueno, por mi parte, nada más. Julio, tendrías la palabra. Sí, desde aquí. Creo que quedas para pasar diapositivas. Mejor desde ahí, entonces. Bueno, muy buenas tardes. Pues en primer lugar, por supuesto, Chechu, gracias por tus palabras y gracias a la organización por invitarme a estar aquí hoy con ustedes y trasladarle pues el contenido de esta pequeña presentación, que voy a centrar dentro del ámbito de la innovación en una cosa muy concreta, que son los procesos de compra pública innovadora, ¿no? La innovación es un concepto pues muy amplio que se podría aplicar a muchas partes de nuestra actividad diaria, y yo, pues coordinándome con mi compañera de mesa y siguiente ponente, Eloína Núñez, pues hemos acordado yo contar esta parte más institucional, más estructural, y ella luego otros casos distintos. En ese sentido, bueno, pues decía que lo que voy a hablar es de innovación
fundamentalmente centrar en esto, en la compra pública innovadora, que fue una metodología, una aproximación que empezamos a utilizar en el Servicio Gallego de Salud pues, a principios de los años 2010-2011, básicamente porque vimos que ahí había pues, un mecanismo de financiación muy interesante y creíamos que eran herramientas que podían realmente, en un momento además complicado económicamente y socialmente, pues ser una palanca importante de cambio, ¿no? En esta diapositiva tengo dos ejemplos de compra pública innovadora. Uno es lo que llamamos la compra pública de tecnología innovadora, que básicamente es, yo tengo una necesidad, considero que en el mercado no hay nadie que cubra esa necesidad, no hay ningún producto comercial y entonces pues lanzo un procedimiento administrativo totalmente arreglado, siguiendo la ley de contratos del Estado, para satisfacer esa necesidad. Y una empresa o varias que tienen un producto pues se aproximan a ese proceso, hay distintas etapas que no voy a entrar en demasiado detalle en ellas, y finalmente a través de un concurso público se lo adjudica a una empresa, esa empresa desarrolla ese producto contando con mi conocimiento y con mis pacientes y con mi experiencia, y al final llega un producto más maduro que luego esa empresa puede vender en otros ámbitos y yo sigo usando como usuario avanzado de esa herramienta. Eso decía es la compra pública de tecnología innovadora, que luego les contaré exactamente cómo la hemos usado. Y por otro lado, está también la compra pública precomercial, donde, digamos, en este caso, la Administración financia el proceso de evolución del producto. De nuevo, yo tengo una necesidad, pero no hay nada en el mercado que lo satisfaga, ni siquiera aproximado, y yo voy financiando con las empresas el camino para acabar consiguiendo ese producto en un procedimiento ligeramente distinto. Bien, esto, como decía, es una herramienta, una filosofía, una mecánica que está pues, en estos momentos afortunadamente muy bien apoyada fundamentalmente por la Unión Europea y que los gobiernos, en este caso tanto el español como el gallego, han hecho suyo, ¿no? Y en ese sentido pues, la propia Estrategia Europa 2020 o el proyecto Horizonte 2020 o en España la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología de Innovación de los periodos 2013-2020, en Galicia la Estrategia RIS3 del 14 al 20 y ahora mismo, por ejemplo, en vigor el Plan de Innovación Sanitario, el Código 100 que tenemos implantado aquí. Es decir, hay paraguas administrativo, presupuestario y de voluntad para desarrollar este tipo de procedimientos, ¿no? Y en la parte inferior tengo un poco resumido pues, el cronograma, los hitos que hemos ido teniendo en estos últimos años en Galicia en este apartado concreto de la compra pública innovadora, ¿no? Esto, como decía, empezó a finales del 2011. En el 2012 agrupamos una serie de proyectos en dos macroproyectos que se llamaron Hospital 2050 y Nova Saúde, que fueron del periodo 2012-2015. En el 2014, por esta iniciativa, recibimos el Premio Nacional de Innovación. En el 15, el Premio Europeo de Compra Pública Innovadora también. Y en el 16 volvemos a repetir el europeo. Estos proyectos, decía que acabaron en el 15 y en el periodo 2014-2020 estamos continuando la implantación y desarrollo de varios de estos proyectos. En paralelo, también fuimos iniciando otra serie de proyectos. En el año 2016 fuimos adjudicatarios de un proyecto de compra pública precomercial, la que les contaba antes, de donde vamos financiando la evolución. En el proyecto Empatix, que es un proyecto de referencia europeo en este sentido, dotado de 4,5 millones de euros, o el Activate, que estamos finalizando en estos momentos, ¿no? Y el ya comentado Código 100. Bueno, simplemente esta imagen, la idea es que hay apoyo institucional y presupuesto y que en Galicia hemos hecho este recorrido, ¿no? En números, este tipo de procedimientos, especialmente Innova Saudi 2050, al que aludía Chechu, pues nos llevó a conseguir una financiación para Galicia de 90 millones de euros en este proyecto para desarrollar 23 proyectos transformadores, 23 situaciones en las que, como decía al principio, exploramos el mercado, no había ninguna solución comercial que resolviera esa necesidad y que a través de este procedimiento, en este caso de CPTI, la mayor parte de ellos, pues conseguimos que empresas desarrollaran lo que nosotros queríamos y lo desarrollaran con nosotros. Estos 23 proyectos llevaron a 23 contrataciones vía CPI, mayoritariamente CPTI, Compra Pública de Tecnología Innovadora. Como decía, en 23 proyectos lo dividimos 9 proyectos en Hospital 2050 y Innova Saúde 14. Por no entrar en todos ellos, quiero comentar algunos a modo de ejemplo. Pues, por ejemplo, el sistema corporativo que tenemos en urgencias ahora mismo, Sigur, implantado en Orense y en Vigo de momento, se desarrolló a través de esta metodología. Definimos con los profesionales de urgencias qué necesitaba el servicio de urgencias para tener un aplicativo departamental, corporativo integrado. Sacamos un pliego, se presentaron varias empresas, adjudicamos aquella que nos parecía
que aportaba más valor y no necesariamente económico, había otro tipo de valores. Por ejemplo, las empresas que más le ofrecían retorno al Sergas en royalties, por ejemplo, vendiendo el producto, entre otras cosas, ¿no? Se adjudicó una empresa, se desarrolló durante un periodo ese software, se implantó inicialmente, el pilotaje se hizo en Orense, Berín y Barco de Valdeorras, se cumplió el proyecto y una vez acabado el proyecto, el Sergas ha adquirido esa solución en la parte que no tenía incorporada en el proyecto y además la empresa lo puede vender en otras partes de España o del mundo. Y cada vez que vende parte de ese producto, le devuelve al Sergas aquella pequeña parte que en el pliego se había comprometido. De la misma manera, pues un proyecto de rotación hospitalaria también desarrollado en Orense, en la farmacia de Orense, o el nuevo GIS. Galicia tiene desde hace muchos años un GIS clásico, digamos, y también por CPTI se ha licitado y desarrollado un nuevo GIS hospitalario que de nuevo, y parece que se está desarrollando en Orense y con muy buen resultado. O cosas más concretas como preservación de la información clínica o el Hospital Digital Seguro, son proyectos todos en este sentido, ¿no? Y en el ámbito de Innova Saúde, pues los puntos de atención móvil que también se implantaron en Orense, y voy a poner ejemplos de Orense, como puntos de atención sanitaria que podemos mover. Ahora los tenemos en Vigo, en Pazos de Borbén, haciendo una labor bastante importante, o la central de imagen médica, o el paciente experto 2.0, o el sistema de diagnósticos por ordenador, o, en fin, como ven, muchos proyectos que se licitaron con esta filosofía, se adjudicaron y se desarrollaron, ¿no? A modo de experiencias aprendidas de estos proyectos, más allá del valor de tener esos productos adaptados a nuestras necesidades, integrados, muy importante, con toda nuestra informática corporativa, que es amplia, aquí en esta diapositiva quería destacar una serie de aspectos importantes, ¿no? Por un lado, cómo a partir de una legislación y de una promoción, en este caso europea, la cosa ha salido bien en el sentido que esa promoción ha calado en el sistema sanitario público gallego y yo puedo decir ahora que tenemos un ecosistema de innovación formado pues, por en este caso todos los departamentos de las áreas sanitarias, las 7 que configuran en este caso el sistema sanitario público gallego. El equipo directivo del Sergas está totalmente integrado en esta filosofía de innovación. Agentes externos, pues la propia Consellería de Facenda, para comprar CPTI. A mí me preguntan cuál es la clave y yo siempre digo que Facenda esté por la labor, porque comprar un producto que no existe y licitarlo y hacerlo todo como hay que hacerlo, bueno, pues el interventor, el auditor que forma parte de este proyecto tiene que tener muy claro también que queremos llegar aquí, ¿no? Y en este caso hemos tenido esa suerte. El propio MINECO, el Ministerio de Economía y Hacienda, de Economía y Competitividad en aquel momento, que nos puso las herramientas y los elementos para poder avanzar en este sentido, o la Agencia Gallega de Innovación, que más allá de sanidad, pues maneja aspectos de innovación en toda la Xunta, ¿no? Y muy importante los profesionales. Yo creo que en Galicia los profesionales sanitarios ahora mismo están empapados de estos procedimientos, los entienden, muchos de ellos han participado. En Innova Saúde 2050 han participado más de 300 profesionales, médicos, enfermeras, administrativos. Entonces, bueno, es mucho más fácil cuando ya esto está así empapado, ¿no? Entonces, como decía, yo creo que tenemos un ecosistema de innovación importante en Galicia, ¿no? Y luego, 3 cuestiones ya más orientadas hacia las empresas, como son la propiedad de los trabajos, ¿no? Habíamos alguna experiencia previa en Galicia de desarrollar software con las empresas, pero en aquel momento el producto era a medias, empresas y nosotros, ¿no? Y esto era un auténtico desastre, porque ni ellos lo podían utilizar, ni nosotros lo podíamos utilizar tampoco. Y en estos procedimientos de CPTI quedó claro que la propiedad intelectual del producto era de la empresa. Y esto que puede parecer que es regalar, ¿no? el conocimiento, al final es lo que permite que la empresa con ese producto suyo 100% lo desarrolle, lo utilice fuera, lo actualice y al final todo vaya mejor que si el producto es tuyo y no se desarrolla, ¿no? Un punto importante. Luego, decía antes que cuando se valoraban las ofertas, en lugar de valorar únicamente la parte económica, se valoró el valor que aportaba la solución. Este fue un cambio muy importante que también acabó cuajando en los procedimientos, ¿no? Y luego también que el pago de las distintas etapas del proceso estuviera cuantificado por hitos y no fuera al final del producto. Las empresas, como comentaré al final, fundamentalmente las empresas que se han presentado a estos procesos son pequeñas y medianas empresas que a veces no tienen el músculo suficiente para hacer todo y cobrar al final, ¿no? Entonces, este pago por hito ha sido muy bien recibido por su parte, ¿no? Y luego, una herramienta también muy importante que fuimos manejando fue lo que llamamos el mapa de demanda temprana.
Estos 23 proyectos, al final, compartían elementos comunes. Por ejemplo, un proyecto que luego se consolidó como un proyecto independiente, que fue Traza, un sistema que está constantemente monitorizando lo que pasa en el hospital con la información de los pacientes y los coloca en un repositorio. Nos dimos cuenta que esto nos venía bien para muchos de los proyectos y entonces le decimos a las empresas, parece que vamos a necesitar una herramienta de trazabilidad, y las empresas se fueron posicionando y en general esto es un elemento importante en todos estos procesos, que tú como administración le anticipas a las empresas por dónde vas, a dónde quieres llegar y cuáles van a ser tus necesidades futuras. Y las empresas es más fácil que se adapten a esto que si tú vas sobre la marcha cambiando o improvisando. Entonces, el mapa de demanda temprana fue muy bien visto. También destacar en esta imagen de qué aprendimos y cosas hemos hecho, creo que bien, pues está la propia plataforma de innovación sanitaria, que se creó al efecto, que es una herramienta donde al principio y ahora un profesional que tiene una idea de algo que puede mejorar, tiene un circuito, un canal para hacérnosla llegar. Esta plataforma llega directamente a la parte más alta de la dirección del Servicio Gallego de Salud, se valora la propuesta, se hace un informe sobre ella y si procede se coloca dentro del proceso de innovación, ¿no? Y todo esto ahora mismo está coordinado por la Agencia de Conocimiento en Salud, ACIS, que era nuestra antigua CEGAS, que realmente es quien está liderando la mayor parte de estos procesos de innovación que les he contado. Dos ejemplos más amplios quizás que la propia enumeración, y de Telea nos hablará después Eloína. Telea formaba parte del proyecto de Agarra Digital para poder monitorizar pacientes en domicilio y justamente en ese proceso de interacción se estableció que tenía que integrarse con la historia clínica electrónica. De hecho, las pantallas que ven arriba a su izquierda son pantallas de la nueva versión de la historia clínica electrónica, donde el facultativo prescribe teleseguimiento a los pacientes dentro de la historia, genera consentimientos informados y luego también esa misma historia ve todos los datos que el paciente introduce, ¿no? La parte más importante de esta imagen para mí es el mapa de Galicia, donde vemos cómo este producto desarrollado en esta estrategia a día de hoy es un producto consolidado y creo que vamos incluso por encima. La previsión es que a final de este año tengamos 250 centros con Telea funcionando. Bueno, el Sergas tiene 493 centros de salud. Yo creo que está en el 100% prácticamente ahora mismo ya en todos ellos. Además, está en el ADX, en el acuerdo de gestión que tenemos los centros, implantar esta herramienta corporativa para todos los pacientes de posible terminización. Entonces, quería decir, estos son ejemplos que no solo se hacen en el laboratorio, que se prueban, sino que en este caso Telea es un ejemplo concreto de éxito y de uso, ¿no? Y otro ejemplo también que también nació de CPTI es ESAUDE, ¿no? ESAUDE básicamente es el dar acceso al paciente a la historia clínica electrónica para que él sobre todo incorpore información, ¿no? Digamos que le damos apertura al paciente a la historia clínica electrónica. Aparte de eso tiene otras muchas características, sobre todo de aglutinador de información, pero es la llave, por ejemplo, para entrar en Telea, en el programa de antes, ¿no? Pues ahora mismo ESAUDE tiene 75.000 usuarios, bueno, yo creo que ya tiene 80.000 a día de hoy, se incorporan a un ritmo bastante alto. Estamos haciendo procedimientos para favorecer que los pacientes den de alta en ESAUDE. Además, tiene otra serie de ventajas añadidas, como por ejemplo poder recibir mensajería una vez que se den de alta aquí y, por supuesto, interaccionar con todos los programas corporativos que tenemos, ¿no? O recientemente se acaba de incorporar la imagen médica. Y esto es de hace 2 semanas, 21.000 pacientes se habían descargado sus imágenes médicas a sus dispositivos, porque te da acceso, por supuesto, a las analíticas, pero desde hace un mes o un poco más accedes a tus imágenes médicas, ¿no? Y ya, para acabar, destacar, bueno, yo creo que como fundamental lección aprendida en el uso de este tipo de estrategias para incorporar equipamientos, satisfacer necesidades, bueno, pues la velocidad ha sido rápida porque estamos hablando de incorporar en 2-3 años un producto a medida que nos llega al mercado. A mí me parece que realmente el proceso se hace largo y cuando estás en mitad de él pues parece que no acaba nunca, pero en poco tiempo tenemos soluciones pues totalmente competitivas, con la mayor calidad que podíamos pedir, porque realmente los pliegos de prescripciones los hacíamos nosotros. Y me gustaría un sistema de urgencias que permitiera esto y esto. Pues no solemos pedir de más siempre en esas situaciones y realmente casi todos los productos que hemos incorporado los cumplen, ¿no? Destacar, lo decía al principio, que es una herramienta orientada fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas, por lo menos en la teoría. Luego en la práctica es verdad que mucha empresa grande ha hecho UTE con pymes y la pyme ha quedado más en el ámbito local de integrador en ocasiones
que en el liderazgo de la UTE. Pero hemos tenido mucha pyme que ha liderado estas UTEs y alguna pyme que ha ido sola, ¿no? Por lo tanto, bueno, la filosofía de innovación que promulgaba la Unión Europea de desarrollo, internacionalización de las pequeñas y medianas empresas también se ha cumplido. Y yo el elemento más destacable de estos procesos, más allá, repito, de forma financiada por la Unión Europea y por el Gobierno español, incorporar equipamiento, todo lo que he comentado, lo más importante es que ha sido una forma de reconocimiento y de participación de los profesionales que no contábamos con ella, ¿no? En el momento en que uno le pide a un profesional que diseñe o se imagine una solución para urgencias o una solución para hogar digital, que él la hace, la escribe, aquello se licita, se adjudica y luego él participa en el proceso y lo valida, bueno, pues ha sido una forma de reconocer un talento que tenemos todos los días ahí y que a veces con otros mecanismos no somos capaces de identificar, ¿no? Y en este sentido, la compra pública innovadora ha sido fundamentalmente una manera de reconocer el talento de la gente que tenemos trabajando con nosotros. Y esto es un poco el resumen, así a modo de lección aprendida de lo que es, en este caso concreto, en innovación, la compra pública innovadora. Muchas gracias. Gracias, Julio. Como pueden ver, no solamente conoce el tema, sino que además lo tiene en el corazón. Es como un poquito su hijo, ¿no? Toda esta historia. Bueno, la segunda persona a la que tengo que presentar es a Eloína Núñez Masíz. Eloína es de Orense, se repite el tema. Eloína, bueno, yo creo que desde siempre ha pensado en gestión, le encanta la gestión. Creo que es su vocación y, bueno, pues ha hecho ya muchas cosas en gestión. Ha estado en atención primaria, ha sido gerente de atención primaria del área de Orense, luego fue gerente de la EOXI de Orense y ahora es gerente de la EOXI de Santiago. Es máster en salud pública y en alta dirección. También creo que es una de las personas más apropiadas para estar en esta mesa. Ella ha sido premiada como mejor gestora hospitalaria y también como gerente innovadora en los años 2013-2018. Por lo tanto, un placer presentarte. Eloína, tienes la palabra. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Y sin duda, pues gracias a Somega por darme la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros para, bueno, pues dentro de esas mesas de innovación, ¿no? De toda la innovación tecnológica que quizá es más tangible, pues evidentemente pues innovar en gestión pues parece que lo hacemos menos. Gracias, Julio, por también darme la oportunidad exactamente de ver este tipo de innovación. Y realmente, ¿dónde tenemos que innovar? Pues todos los clínicos que estáis aquí hemos cambiado la población ha cambiado y la población hoy no es la que teníamos antes. El paciente hoy es más crónico que agudo y, sin embargo, pues bueno, aún nos cuesta pues el cambio con respecto a innovar modelos organizativos a la hora de tratar a nuestros pacientes. Y esto es la población, pues nuestra población en Galicia, nuestra población en Santiago, pero como vemos ahí también la población española, ¿no? Dentro de los proyectos que comentaba Julio, ese H2050, que era el Hospital 2050, cuando lo pensamos, y por eso él decía que se probaron todos esos proyectos en Orense, era pues si no es innovación el querer presentar y probar esos proyectos en la sexta y séptima planta de un hospital, para lo cual teníamos que hacer 5 plantas más y de esa manera pues intentábamos ver con Europa que nos dé el hacer un edificio que hoy es una realidad de 7 plantas y sin embargo era la primera vez que se innovaba a la hora de hacer una estructura hospitalaria y hoy ahí lo tenemos en nuestra ciudad, en este caso en Orense. Y como veis, pues no sé, la población gallega, yo siempre estoy mirando, pues concretamente en nuestra área sanitaria de Santiago, pues tenemos esos 6 pacientes de 110 a 120 años, ¿no? O los 279 de 100 a 110. Es decir, que realmente pues será un poco lo que tenemos que hacer para innovar en gestión, pues es lo primero adecuarnos, ¿no? a la estructura y donde estamos. Y evidentemente, por otro lado, pues esa población a la que nos dirigimos, esos posibles pacientes, pues las 3 premisas fundamentales, ¿no? Que tenemos esa continuidad asistencial que llevamos desde hace mucho tiempo,
pero ese abordaje integral, que en este caso pues de nuestra comunidad autónoma lo tenemos todo bajo la estructura de áreas integradas, en donde se une toda lo que es la atención primaria y los hospitales centrales con los de referencia a los comarcales, para realizar ese abordaje integral y esa cooperación profesional, en el sentido de que son los propios profesionales los que realmente son los mismos los que acuden a los distintos hospitales dentro de su propia área. Pues bueno, con respecto a esa estructura y a estas estrategias, pues ¿qué vamos a decir? Pues ese nuevo modelo organizativo que consideramos y nuestra comunidad autónoma nos parecía que era lo más correcto para hacer, en donde toda la población y toda la comunidad autónoma está estructurada en 7 áreas integradas, por lo tanto somos 7 gerentes que llevan cada una de estas áreas, y no olvidarnos que para llevar estas áreas y por lo tanto tener todos nuestros pacientes tratados de la misma manera, pues necesitábamos realizar esos procesos, ¿no? Entonces, esa manera de ver la gestión que es a través del proceso y esa organización, como veis abajo, que lideramos en el sentido de darle la mayor atención a nuestros pacientes lo más cerca de su domicilio, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí pues en torno al paciente todos esos centros de salud y luego posteriormente pues otras estructuras como pueden ser los hospitales, como podemos ir incluso hacia mucho más. Por lo tanto, en base a estos tres, ¿no? Tres motivos que tenemos, que es el gestionar por procesos, el dar y solucionar a nuestros pacientes lo más cerca de su domicilio, y esa organización que tenemos, pues realmente lo que tenemos es ese paciente, ¿no? Ese paciente al cual realmente lo que estamos haciendo es dando pues como una salud en red, y igual que avanza la tecnología, realmente todas estas estructuras no las hubiéramos podido hacer si no tuviéramos también un avance tecnológico. Todo eso que nos contaba Julio con respecto a todas esas programas que llevamos a cabo, pues la mayor parte se basa en la tecnología, pero siempre con el conocimiento que nos aportan nuestros profesionales, y donde realmente pues ahí tenemos todo integrado, es decir, desde la imagen médica, desde los laboratorios tanto externos como externos, las historias clínicas que las hacemos ya de tal manera que lo que le pase al paciente se ve desde cualquier punto de nuestra comunidad autónoma, y que ahora estamos intentando pues volver a realizarla también y dedicarla a realizarla por procesos, las oficinas de farmacia que también tenemos, ese programa que contaba Julio de Telea, ¿no? Ese programa en el cual lo que queremos dar es esa teleasistencia, es decir, que incluso los pacientes en su casa se comuniquen con el centro de salud y con sus profesionales a través pues de estos medios informáticos, de los cuales creamos unas plataformas que están conectadas directamente a la historia clínica y donde nuestros profesionales pues lo ven directamente de ahí. Control de tensión, control del sintrón, control de la glucosa. Continuamente lo que estamos haciendo es a través tener como una agenda en la cual a nuestros pacientes, a los que están, como bien decía él, intentaremos que ya estén en la mayor parte de nuestra comunidad autónoma, pues le demos incluso esa mayor accesibilidad, ¿no? Toda la atención de nuestros centros concertados, que están plenamente conectados a través de la historia clínica, y por lo tanto nuestro paciente cuando acude en ellos tiene la misma información que la que le damos en cualquier hospital público. Toda la logística que tenemos de distribución, videoconferencia, telemedicina, es decir, este ecosistema que tenemos en donde están un conjunto de operadores que cooperan en salud y que con esta relación y esta interrelación en relación con nuestros clínicos, lo que nos plantea es un abanico de posibilidades a la hora de, por lo tanto, innovar en gestión, es decir, todos los problemas, todas las casuísticas que tenemos en el día a día, pues realmente, ¿qué queremos desde el ámbito de los gerentes? Pues intentar tener soluciones diferentes a problemas que realmente podemos tratar de otra manera. Y en cuanto a esto, pues como bien me habían dicho, pues que me
fijar un poquito también en la innovación que ha habido en nuestro Congreso de Directivos Sanitarios que se celebró precisamente aquí en Santiago durante el mes de mayo, pues comentar que realmente pues todas las comunidades autónomas estamos trabajando en lo mismo, ¿no? En ese paciente, en ese centro del sistema. Quizá los modelos organizativos son diferentes, unas hemos apostado más por esas áreas integradas, otras aún lo tienen de otra manera, otros lo hacen de una manera concertada con los propios ayuntamientos, pero en general, y yo os hice así un poco un resumen de los puntos más importantes, que era eso que nos preocupa, que es la población crónica, población mayor, población envejecida, con el fin de esa integración tanto de lo que es la primaria, que ya tiene esa relación directa, pero sí a través del hospital. Ahí nos vuelven a salir nuestros proyectos gallegos, como es el de la teleasistencia, pero sí que hay otras comunidades autónomas que también están trabajando en ello, y casi todas hoy en día, después de este avance que hemos tenido con la tecnología, casi todas tienen lo que son las e-consultas e interconsultas, es decir, esa consulta en la cual el paciente no viaja, viajan las imágenes, viaja esa duda, esa sugerencia, esa relación entre primaria y hospital, y también con el fin de dar algo muy demandado en atención primaria, que es mejorar lo que es la resolución de la atención primaria. Esa parte, junto con ese paciente que tanto nos preocupa, ese paciente que ya sabe de todo, que está cada vez más empoderado, que realmente tenemos multitud de asociaciones, pues también ha sido otro de los puntos importantes en cuanto a cómo implicar y cómo trabajar lo que es el gestor con el paciente a través de sus asociaciones y, por lo tanto, con los clínicos. Ahí pues hemos encontrado pues lo que es todos los consejos asesores de pacientes que hay en las comunidades autónomas, y fundamentalmente nosotros en Galicia nos quedaba un poco como alejado en el sentido de que hubiera uno solo, y desde hace pues concretamente un año cada gerencia integrada, por lo tanto hay 7 con consejos de pacientes en cada una de nuestras áreas. Nosotros ahí, pues evidentemente, acabamos de crear un espacio asociativo, en este caso en el hospital, ¿no? Muy demandado, para que realmente incluso ahí pues todas las asociaciones intercambien y tengan un espacio más grande donde incluso hacer formación, etcétera, etcétera, porque realmente muchas veces las patologías que están en una determinada asociación tienen mucho que ver con otra, y por lo tanto también nos van a ayudar a que no sean en este sentido tan individuales. Y otra parte también, pues la humanización, ¿no? Hoy ya el tema de humanización, todos estamos en ello. Yo, por lo tanto, me he permitido poner ese tercer parque infantil, que creo que el segundo lo tiene La Paz y otro lo tiene la FE de Valencia, pero que realmente lo hemos inaugurado estos días, y tener, pues bueno, un parque infantil en un hospital donde niños puedan, dentro del propio hospital, con permiso evidentemente de los clínicos, tener un sitio de salida, ¿no? de contacto al menos, de salir de esa habitación o de esa escuela, y por lo tanto, pues bueno, como veis, temas que realmente, como me decían muchas madres, me decían, bueno, ¿y si se me enfría el niño? ¿Y si el niño me coge frío? Bueno, siempre tiene que ser bajo prescripción. Si el profesional lo deja salir, pues evidentemente porque no va a salir. Con lo cual, seguimos innovando, y desde el punto de vista, desde luego, de la humanización. Tema de humanización también a nivel congresual, pues también fue un tema que se presentó, y que cada uno traía sus peculiaridades y sus proyectos, en donde pues evidentemente todos tenemos que vernos unos y otros. Y luego, bueno, pues fundamentalmente todo iba en torno a ese paciente crónico, no solo a través de las APPs, sino también con los distintos modelos organizativos, modelos de interrelación del paciente con lo que son las áreas y los servicios de medicina interna, la hospitalización a domicilio, los cuidados paliativos, el entorno que gire a través de la atención primaria, y sin duda pues también la urgencia hospitalaria, esos servicios de urgencia donde realmente cada vez atendemos a más pacientes. Pues aquí también hubo, pues realmente pues cada comunidad implanta sus estrategias de continuidad asistencial en función de su infraestructura, de su población. Evidentemente no es lo mismo la población de Madrid que la población de Galicia o de la población de Asturias.
Asturias. Temas de seguridad y de prácticas seguras y de informar a los pacientes, como este Conecta 72, en donde cualquier paciente que le damos de alta en el hospital a las 72 horas le llaman del centro de salud la enfermera para ver cómo está, si tiene todo en orden, si necesita algo. El 100% de los pacientes pues realmente también se trató en este congreso. Y ya para terminar, pues bueno, la dicotomía y las novedades con respecto a las áreas de gestión clínica o a las áreas de gestión mixta, ¿no? Quizá el nombre de gestión clínica ya parece que está como un poco obsoleto, como un poco muchas veces y en nuestra comunidad autónoma como ya dejado por la problemática al menos que generó el realizarla, pero sin duda el entender las áreas de gestión mixta en donde los distintos servicios, y en este caso pues de un hospital, se relacionen en esas unidades y trabajen dentro de esas unidades, ese trabajo en equipo, en donde, como bien sabéis todos, en los hospitales está muy compartimentado, pues yo creo que en eso ya hemos avanzado. Yo tengo que decir, pues esa unidad mixta que tenemos de cardiología en nuestro hospital, porque realmente pues habrá que, con ese premio que se le dio al jefe de servicio, el premio Nova Santos este año, que nos dará su conferencia, pues era de destacar, porque además nos da pie como gerentes a tener resultados y saber realmente si lo que estamos haciendo lo hacemos bien, y si no lo hacemos bien lo tenemos que hacer de otra manera, pero saber que realmente tenemos que cambiar, y eso es algo importante que muchas veces no tenemos. Y en el caso de ellos, pues bueno, pueden presumir de tener esa mortalidad más baja de España con respecto al paciente ingresado. Y como veis, pues realmente de ese hospital que inauguraron y que abrieron los Reyes Católicos, hoy convertido en parador al hospital pues que tenemos aquí en Santiago, pues sí que ha pasado tiempo, hemos innovado desde hace mucho tiempo. Quizá ahora lo que nos queda es darnos cuenta, yo creo que tenemos un reto, y darnos cuenta de que nuestro paciente fundamentalmente va a ser un paciente crónico y que las infraestructuras y que la gestión tiene que ir dirigida también para separar al paciente crónico del paciente agudo y no tenerlo mezclado como muchas veces lo tenemos en nuestros hospitales y en nuestros servicios de salud. Por lo tanto, pues bueno, este es un poco lo que os quería contar muy rápido y muy general, porque realmente el tiempo pues nos apremia. Por lo tanto, pues muchas gracias por atender. Muchas gracias, Eloína. Entiendo que las preguntas al final, el conjunto, ¿no? Pues... Vale, pues muchas gracias también por haberme invitado aquí a Somega a participar en esta jornada, que la verdad es que es fructífera y muy interesante en todos los niveles. Gracias, Julio. Gracias, Sigma. Y voy a presentar la segunda parte de este capítulo, por decir así, que es las experiencias de éxito de gestión sanitaria. El término de innovación, como dice el diccionario, es una nueva forma para hacer algo. El término de gestión sanitaria es muy amplio y por lo tanto la innovación puede hacer referencia a ideas, a productos, a procesos y a organizaciones. Pero no innovar, pues la verdad es que significa obsolescencia e efectividad. Realmente el objetivo de la innovación es realizar un cambio en positivo para que algo mejore. Se ha hablado ahora sobre todo del tema de la progresión innovadora con las tecnologías de la información. El desarrollo de la historia clínica electrónica ha sido fundamental y además sabemos que las experiencias aquí en Galicia son de primera línea y son destacadas en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, la segunda parte va a contar van a hablar de experiencias y, en primer lugar, el doctor Francisco Javier Cobas Gamayo nos comentará sobre la experiencia de éxito, introducción de nuevas terapias sin morir en el intento, lo que está muy de moda, que es la inmunoterapia con los tratamientos CAR-T. El doctor Cobas Gamayo, es natural de Pontevedra y licenciado en Medicina y Cirugía por esta Universidad de Santiago de Compostela, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, experto universitario en Bioética, diploma de alta dirección en instituciones sanitarias y diploma de alta dirección hospitalaria. Ha desempeñado labores de gestión aquí en Galicia, desde el año 92, estando en la dirección médica del complejo hospitalario de Pontevedra. Ha puesto también en marcha el Hospital del Salnés
y desde el año 2005 hasta la actualidad es el subdirector gerente del Hospital Universitario de La Paz, siendo el responsable del Hospital Materno Infantil. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena por la realización de este encuentro. Felicitarles porque la verdad que está mucho más provechoso de lo que yo esperaba. Después, me gustaría felicitar también a Julio por la parte que le toca y al Servicio Gallego de Salud por la plataforma de innovación. Es un referente para nosotros y le vemos con sana envidia desde Madrid. Bueno, por si no os enteráis después, porque voy a hablar muy rápido, yo solo quiero decir 3 cosas en esto. Primero, que lo que voy a hablar en 10 minutos suponen años de trabajo y planificación. Lo segundo, que está realizado en un entorno presupuestario deficitario. Y lo tercero es que disponemos de unos grandes profesionales que son los que al final hacen que todas estas cosas salgan en nuestro sistema sanitario. ¿Qué es un CAR-T? Bueno, son medicamentos vivos. Este es un paradigma, es un cambio de paradigma en el tratamiento. Están englobados dentro de los medicamentos de terapia avanzada, donde la inmunoterapia es el valor fundamental. Tiene 10 años de vida, empezaron en el 2010 a trabajar sobre ello, pero como veis aquí se aprobó en el 2017 por la FDA y en el 2018 por la EMA, y a primeros de este año en nuestro país. La primera paciente tratada y que sobrevivió al tratamiento es Emily, que es del año 2012. Eso ha causado la aprobación este año de numerosas referencias en prensa sobre su tratamiento e incluso sobre su coste, que en muchos llega a ser el coste superior al €1.000.000. El coste real en nuestro país pues es con los laboratorios está entre 300.000 y 350.000 euros, pero hay un coste después mayor, que es el uso pues, de unidades de intensivos pediátricos o intensivos de adultos, que normalmente es un mes de tratamiento, más otra serie de factores, ¿no? ¿En qué consiste? Pues consiste en, primero, hacer una leucoféresis al paciente, es decir, se recogen los linfocitos T del paciente. Estos se traducen en vivo, fuera ya, con un vector lentiviral, o sea, con un virus, que después esto se va a expandir para que, con anticuerpos magnéticos, que lo que van a hacer es después darle un tratamiento de quimioterapia linfodeplecionante al paciente para ya introducir las células CAR-T. En esto consiste el tratamiento de células CAR-T. Este es Kiriam de Novartis, su mecanismo. El virus lo que hace es replicar en los linfocitos T, generan un anticuerpo de CD12 que va al CD12 y con eso destruye la célula tumoral. Pero nosotros pretendíamos dar un paso más, que es no solo trabajar con los tratamientos de los laboratorios, sino producir nosotros mismos los CAR-T. ¿Por qué? Normalmente porque el interés farmacéutico reside en llevar el producto al mercado, pero en el entorno académico, que es el que nos movemos nosotros, y de investigación, es que contribuye temprano a desarrollar nuevas terapias. Y nosotros estamos en este momento desarrollando investigación tanto en el sarcoma, en el osteosarcoma, como en el neuroblastoma. ¿Qué ocurre? Que eso requiere unos requerimientos regulatorios que están muy bien definidos, tanto si es solo para utilizar los CAR-T comerciales como si es para la fabricación. Para los CAR-T comerciales, pues implica que tiene que haber una acreditación por parte de las compañías farmacéuticas que los van a suministrar, y para eso ellos han ido a diversos hospitales del país y han acreditado lo que estaba en la primera diapositiva, los diversos hospitales de este país. Pero para la fabricación no solo hace falta lo anterior, sino que ya requiere pues, sistemas de calidad de producción, sistemas de producción personal especializado, sala blanca específica solo para ello. ¿Por qué? Pues porque los CAR-T son medicamentos, entonces también hace falta la inspección de la EMS y del Ministerio de Agricultura. Todo eso requiere pues, un equipo multidisciplinar, tanto para el tratamiento, porque el tratamiento, aunque lo puedan poner los oncólogos o los oncohematólogos pediátricos, pues requiere de neurólogo, de intensivistas, de farmacéuticos, de biólogos, y es todo un desarrollo de equipo multidisciplinar. En la producción es lo mismo, solo que en este caso nosotros no somos capaces de producir esos virus lentivirales, ¿no? Y entonces nosotros hemos un acuerdo de colaboración pues, con San Jude, que es lo que nos permite desarrollar en investigación académica, que es lo que estamos desarrollando, pues los CAR-T. En estos años lo que hemos desarrollado fue una planta para las terapias avanzadas,
cuando tuvimos que acreditarnos para Novartis y para el otro producto, pues vimos que teníamos que hacer una nueva sala blanca distinta pues para la producción, porque íbamos a usar unos virus distintos que nos impedían poder desarrollarlo en esa sala. Resumiendo, con el virus, con los CAR-T comerciales, pues el coste está entre 300.000, 350.000 euros en nuestro país. Y, en cambio, con los CAR académicos, el coste andará aproximadamente sobre los 45.000. Esta es nuestra experiencia, ya en uso compasivo, en autorización, aunque aquí está nuestro compañero de Sant Joan de Déu, que tiene una experiencia mucho mayor que nosotros en el manejo de los
gracias a la dignidad, palabras textuales, con la que nosotros tratábamos a sus niños. Por tanto, es algo muy importante. Y por último, el compromiso, no me da tiempo prácticamente a hablar, pero sí decir que tenemos profesionales altamente comprometidos, que básicamente es gracias a que tenemos un proyecto claro y estable, al liderazgo de los mandos intermedios y, no me da tiempo a nada más, y a... me gustaría en todo caso, si me dejas un minuto de... Gracias a la dignidad, palabras textuales, con la que nosotros tratábamos a sus niños. Por tanto, es algo muy importante. Y por último, el compromiso, no me da tiempo prácticamente a hablar, pero sí decir que tenemos profesionales altamente comprometidos, que básicamente es gracias a que tenemos un proyecto claro y estable, al liderazgo de los mandos intermedios y, no me da tiempo a nada más, y me gustaría en todo caso, si me dejas un minuto de prórroga, explicaros el tema del liderazgo de las jirafas. Que Julio lo ha oído, ¿verdad? Lo oíste, lo di una clase en Boston y él lo oyó. Explicaros el tema del liderazgo de las jirafas. Julio lo ha oído, ¿verdad? Lo oíste, lo di una clase en Boston y él lo oyó. Yo creo que vale la pena compartirlo. Esto es una idea que tenemos en el hospital. Creemos que el liderazgo de los mandos intermedios es clave. También yo creo que vale la pena compartirlo. Esto es una idea que tenemos en el hospital. Creemos que el liderazgo de los mandos intermedios es clave. También, obviamente, de la alta dirección. Pero los mandos intermedios es clave. Y decimos que buscamos líderes estilo jirafa. ¿Y la jirafa qué características tiene? Es un animal muy alto, que tiene una mirada más larga, obviamente de la alta dirección, pero los mandos intermedios es clave. Y decimos que buscamos líderes estilo jirafa. ¿Y la jirafa qué características tiene? Es un animal muy alto, que tiene una mirada más larga y por tanto tiene una mirada estratégica. Segundo, es un animal tranquilo, no lidera por miedo o por fuerza. Mirada estratégica. Segundo, es un animal tranquilo, no lidera por miedo, por fuerza o por poder, lidera porque es un animal pertinaz, tranquilo. Y tercero, la jirafa es el mamífero terrestre con el corazón más grande, es un liderazgo apasionado. Por tanto, decimos que queremos líder por poder, lidera porque es un animal pertinaz, tranquilo. Y tercero, la jirafa es el mamífero terrestre con el corazón más grande, es un liderazgo apasionado. Por tanto, decimos que queremos líderes
clínicos, jefes de servicios, supervisoras, que tengan visión, líderes clínicos, jefes de servicios, supervisoras, que tengan visión estratégica, que acompañen a la gente y que sean apasionados con el proyecto. Y ya me paso todo esto y me voy directamente a los resultados. ¿Dónde estamos? Nosotros en estos momentos hacemos el 50% estratégica, que acompañen a la gente y que sean apasionados con el proyecto. Y ya me paso todo esto y me voy directamente a los resultados. ¿Dónde estamos? Nosotros en estos momentos hacemos el 50% de la actividad pediátrica de Cataluña, somos igual que la suma de los otros. Somos, en cuanto a actividad terciaria, estos son datos del Ministerio de Sanidad, de 72 diagnósticos complejos, oncomatología, pues aspectos de escoliosis, etcétera. Tenemos 4.500 altas o ingresos debido a eso. Estaríamos, el siguiente sería la FE. La pediátrica de Cataluña, somos igual que la suma de los otros. Somos, en cuanto a actividad terciaria, estos son datos del Ministerio de Sanidad, de 72 diagnósticos complejos, oncomatología, pues aspectos de escoliosis, etcétera. Tenemos 4.500 altas o ingresos debido a eso. Estaríamos, el siguiente sería la FE. Somos el tercer hospital en tamaño de Europa, somos el más grande del país. El más grande de España no tiene mucho mérito, también hay que decirlo, porque solo hay 2 hospitales pediátricos en España, nosotros y Niño Jesús. Podríamos ser el primero o el último, somos el primero, pero no tiene más mérito que eso, pero es verdad que la FE. Somos el tercer hospital en tamaño de Europa, somos el más grande del país. El más grande de España no tiene mucho mérito, también hay que decirlo, porque solo hay 2 hospitales pediátricos en España, nosotros y Niño Jesús. Podríamos ser el primero o el último, somos el primero, pero en fin, no tiene más mérito que eso, pero es verdad que es una pena que en España no haya más centros monográficos pediátricos. Y tenemos 15 European Reference Network, y tenemos 30 CESUR, por tanto, todo esto también nos hace que lleguen pacientes de muchos sitios. Somos la 5ª institución en publicaciones científicas a nivel europeo en pediatría. Centros monográficos pediatría, ¿no? Y tenemos 15 European Reference Network, y tenemos 30 CESUR, por tanto, todo esto también nos hace que lleguen pacientes de muchos sitios. Somos la 5ª institución en publicaciones científicas a nivel europeo en pediatría. Y esta es la quema que yo quería comentar. Es decir, hemos pasado de 10 peticiones al año. Tuvimos en el 2012 nosotros tuvimos 10 pacientes internacionales. Ahora mismo estamos recibiendo algo más de 10 peticiones al día. Esto es un poco. Esto he pedido una ficha de un día, 17 de 10 peticiones al año. Tuvimos en el 2012 nosotros tuvimos 10 pacientes internacionales. Ahora mismo estamos recibiendo algo más de 10 peticiones al día. Esto es un poco. Esto he pedido una ficha de un día, el 16 de septiembre. Estos serían, pues son 12 pacientes. Estos de dónde vienen y por qué vienen. Muchos son de oncología, de neurociencia. Estos serían, pues son 12 pacientes. Estos de dónde vienen y por qué vienen. Muchos son de oncología, de neurociencias, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, y este es de donde vienen, sobre todo vienen de Rusia, 37%, de China, Emiratos, África y Latinoamérica y una ciencias, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, y este es de donde vienen, sobre todo vienen de Rusia, 37%, de China, Emiratos, África y Latinoamérica y una parte pequeña, un 12% del resto de Europa. Y si hacemos un corte hoy en el hospital, tendríamos 120 pacientes. Pequeño, un 12% del resto de Europa. Y si hacemos un corte hoy en el hospital, tendríamos 120 pacientes no ingresados, entre ingresados, hospital de día y consulta externa, 120 pacientes internacionales, y esto nos ha permitido pasar de una facturación de 7 millones a, este año vamos al ritmo de 24 millones, es la previsión que tenemos internacional. Y esto es lo que nos ha hecho posible sobrevivir un entorno tan complejo como el que hemos vivido en España con la crisis económica. Por tanto, yo lo que he querido compartir con ustedes es un caso de transformación que ha sido exitoso, que la crisis nos ha ayudado a ponerlo en marcha y que básicamente es gracias a las personas, a los profesionales que tenemos, que son gente con mucho conocimiento, que son gente humanista y gente altamente comprometida con la institución. Muchas gracias. Muchas gracias, Manel. La verdad es que nos ha entrado una sana envidia de todo. Bueno, nosotros estamos trabajando a todos los niveles, sobre todo en temas de humanización, que se hace en todos los hospitales, el Sistema Nacional de Salud está de moda, pero hay una cosa que nos gana, los fichajes. Nosotros no podemos fichar como pueden fichar, como con la facilidad que podéis hacer. Nosotros estamos sometidos al régimen del Sistema Nacional de Salud y las dificultades para poder conseguir líderes importantes y pagarle las contribuciones correspondientes.
para poder impulsar los hospitales. Eso es una ventaja y es una envidia sana y os deseamos lo mejor. Muchas gracias. Y a continuación ya, hasta ahora ha habido de todo. Ha habido en casi todas las especialidades, pues, médicos gallegos. No ingresados, entre ingresados, hospital de día y en consulta externa, 120 pacientes internacionales, y esto nos ha permitido pasar de una facturación de 7 millones a, este año vamos en ritmo de 24 millones, es la previsión que tenemos de internacional. Y esto es lo que nos ha hecho posible sobrevivir en un entorno tan complejo como el que hemos vivido en España con la crisis económica. Por tanto, yo lo que he querido compartir con ustedes es un caso de transformación que ha sido exitoso, que la crisis nos ha ayudado a ponerlo en marcha y que básicamente es gracias a las personas, a los profesionales que tenemos, que son gente con mucho conocimiento, que son gente humanista y gente altamente comprometida con la institución. Y muchas gracias. Muchas gracias, Manel. La verdad es que nos ha entrado una sana envidia de todo. Bueno, nosotros estamos trabajando a todos los niveles, sobre todo en temas de humanización, que se hace en todos los hospitales, el Sistema Nacional de Salud y está de moda, pero hay una cosa que nos gana, los fichajes. Nosotros no podemos fichar como puede fichar, como con la facilidad que podéis hacer. Nosotros estamos sometidos al régimen del Sistema Nacional de Salud y las dificultades para poder conseguir líderes importantes y pagarles las retribuciones para poder impulsar los hospitales. Eso es una ventaja y es una envidia sana y os deseamos lo mejor. Muchas gracias. Y a continuación, ya hasta ahora ha habido de todo. Ha habido en casi todas las especialidades, pues, médicos gallegos que están trabajando en diferentes especialidades a lo largo del mundo, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, que hemos visto, pero en gestión también hay. Y tenemos aquí una representante que va a hablar de la experiencia de éxito, concretamente en Brasil, y es la doctora Dolores Fernández Fernández, que nos hablará de la red cigüeña, innovando y humanizando. Es natural de San Salvador de Budiño, no Porriño, y ahora es residente en Salvador de Bahía. Licenciada en Medicina por la Universidad Federal de Bahía, especialista en pediatría, máster en Administración Hospitalaria, máster en Gestión Empresarial de Cooperativas de Salud, máster en Gestión Empresarial en Obesidad, especialista en Economía en la Gestión de Sistemas de Salud y actualmente es directora del Instituto de Perinatología de Bahía desde el año 2007 de la Secretaría de Salud del Estado de Bahía. Es pediatra de la Fundación José Silveira desde 1993. También es miembro del Departamento Científico de Lactancia Materna de la Sociedad Brasileira de Pediatría. Y, por último, es presidenta de la Sociedad Baiana de Pediatría, SOBAPE, desde el 2016 y consultora internacional en lactancia materna, aprobada por la International Board Lactation Consultant Examination. Cuando quieras. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo estoy encantada, es un sueño. Estoy acordada, pero es un sueño de estar con vos y compartir nuestra experiencia de Brasil. Fui muy pequeñita para Brasil, con 3 años. Papá fue primero y después fue la mamá. Cuando las personas estaban hablando aquí, yo pensaba cómo fue difícil aprender el portugués, porque el portugués se asemeja el gallego. Y yo peleaba con mamá. Mamá, no es así, es asado. Y así iba. Entonces, muchas cosas me pasó por la cabeza. Y agradecer al doctor Julio Encochea, el presidente de ASOMEGA, y nuestro amigo, doctor Charro, y a doctora Inmaculada, que nos dio el reto para hacer esta charla. Bueno, ¿dónde apunto? ¿Aquí? ¿Y aquí? Bueno, hablo de la experiencia en gestión sanitaria con relación al proceso de trabajo en
con relación a la humanización de la atención en la red cigüeña en Brasil. ¿De dónde vengo entonces? Vengo del estado de Bahía, vengo de Brasil, ¿no? Que tiene una población, te imagínate ahí, del estado de Bahía, de Salvador de Bahía, que tiene 15.2 millones de habitantes. Ya ves el tamaño del problema. Bahía con sus encantos, con sus playas, con su parte antigua, la Bahía de Todos los Santos. Y salí de San Salvador de Budiño para ir a San Salvador de Bahía. Y hablo del Instituto de Perinatología de Bahía. Es una maternidad escuela especializada en salud de la mujer y el recién nacido, fundada hace 40 años, mantenida por el Sistema Único de Salud, la Secretaría Estadual de Salud del Estado de Bahía, con referencia en educación multidisciplinaria de pregrado, posgrado, en forma de residencia médica e enfermería en obstetricia. La enseñanza, ya estamos con una centena de residentes en obstetricia y ginecología. Ahí ves una sesión clínica y los residentes discutiendo los casos. Y en 2011 hubo una portaría muy importante que cambió el modo de atender a la mujer embarazada. Y que ¿por qué eso era importante? Porque la mortalidad materna estaba muy grande. Entonces, el gobierno federal, en el gobierno anterior, no es el gobierno que está actual, brinda a las mujeres más salud, calidad de vida, bienestar durante el embarazo, el parto y el posparto y el desarrollo infantil hasta los primeros 2 años de vida. Entonces, enfocaba en una específica edad, con el objetivo de reducir la mortalidad materna infantil y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, hombres, jóvenes y adolescentes, respetando un criterio epidemiológico de tasa de mortalidad infantil y la razón de mortalidad materna y la densidad de población. Entonces, había 7 componentes para financiación de cambios en los hospitales: el ambiente, banco de leche humana, casa de la madre embarazada, la casa de posparto, centro de parto normal, unidad neonatal convencional, USINCA, y unidad neonatal canguro y unidad neonatal intensiva. ¿Cuáles son los 4 componentes de la red cigüeña? El cuidado del prenatal, que estaba terrible. El parto y posparto, puerperio y atención integral a la salud infantil y el sistema logístico de transporte sanitario y una central de regulación. La red cigüeña desarrolla acciones en 5.000 y pico municipios, llegando hasta 2,6 millones de mujeres embarazadas. Desde el lanzamiento se ha invertido más de $1.000 millones en el desarrollo de las acciones. Y los resultados macros, ¿qué ocurrió? Desde el inicio bajó 56% la mortalidad materna, o sea, pasó de 140 a 62 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos, y la tasa de mortalidad infantil en el componente neonatal disminuyó 70,5% durante el mismo periodo, pasando de 47,1 a 13,9 por 1.000 nacimientos vivos. Ahí están los indicadores de producción. Solo voy a destacar los cambios de tasa de cesárea. No cambió mucho porque las mujeres que van a nuestro hospital son mujeres que muchas de ellas tienen un embarazo de riesgo, pero la tasa de episiotomía sí bajó bastante. En 2010 teníamos 43,8% y bajamos ya en 2018 a 6,48%. La tasa de mortalidad también
En 2010 era 6,5 y bajó en 2018 a 0,3. Y la mortalidad materna hospitalaria, lo mismo, ha bajado bastante. Este es nuestro ambulatorio prenatal amigable de adolescentes. El embarazo de adolescentes es muy grande allá en Brasil, 20%. Existe también una ley de la maternidad vinculada por Cajillón. Esta es una visita de enlace. La atención primaria atiende a las mujeres en el prenatal. Nuestro es prenatal de riesgo. El otro, entonces la atención primaria nos manda a las mujeres a visitar nuestro hospital para conocer y para saber sobre el parto natural. Ahí vemos un grupo. Tenemos el banco de leche humana para los recién nacidos de riesgo. Contamos con los bomberos amigos de la lactancia materna que van a las casas de las mujeres para recoger la donación de leche humana. Y he oído mucho sobre la obesidad y sabemos que la obesidad, la prevención de la obesidad al inicio de la vida es la lactancia materna y está en la base de la alimentación. Entonces, tenemos que hablar más de la lactancia materna. La epigenética ya tiene algunos estudios respecto a eso y que es una otra charla que no voy a me demorar ahora. Tenemos un ambulatorio específico de lactancia materna que es, hacemos una fiesta que allá los aficionados del pecho. Las buenas prácticas del trabajo de parto, hubieron bastante cambio. Tenemos caballo mecedora pélvica, pelota suiza, estímulo para caminar, ducha, masaje de conforto, aromaterapia, musicoterapia, dieta líquida, presencia del acompañante. Ese fue un cambio muy grande por la presencia del hombre en la maternidad, el contacto piel a piel, madre y recién nacido, amamantamiento a la primera hora. Es ahí que los niños encuentran su verdadero alimento, padrón oro, libertad de dar a luz, con qué posición quiera elegir. Aquí tenemos los cuidados, unidad de cuidados intermediarios. Tenemos ahí a doctora Delia, que es la jefa de la unidad, nuestra amiga y compañera de batalla. Muchas veces el padre participa efectivamente del parto. Ahí, en este momento, él aceptó cortar el cordón umbilical de su hijo. El contacto piel con piel, baño solo después de las 6 horas, unos cambios grandes, amamentar a primera hora de vida. La mujer puede elegir quién va a estar con ella en el hospital, puede ser el marido, puede ser la abuela, puede ser el tío, la amiga, quien sea. Y ahí vemos una mujer descansando en cuanto su pareja toma cuidado de su niño y así se hace responsable. El método Canguro para los prematuros, tenemos una pequeña unidad de eso, es muy importante. A veces hacemos también terapeuta de la risa. Ahora esta mismo fue en el Agosto Dorado que tenemos allá en Brasil. Se habla todo el mes sobre la lactancia materna. Los niños ya hacen todas las pruebas preventivas, test de la lengua, del corazón, del pecito, del ojo, del oído. Tenemos una asistencia de equipo multiprofesional. 2 minutos, Dolores. 2 minutos. Ya termino. Actuación del enfermero obstetra, aquí la equipe. Tenemos terapeuta ocupacional, consulta pediátrica para los niños de riesgo, la estimulación temprana y nace ciudadano. Tenemos el registro civil en el hospital, incluso la hacienda ya lo reconoce, tiene un código ya de la hacienda. Padres acogedores,
nidos especiales para la vida. Yo dirijo con un colegiado, no estoy sola. Ahí todos los padres están, cada uno asegurando su niño a su manera. El sentimiento de los padres moldean en los hornos brillantes de un sentimiento que impregnan el nacimiento. Pasar el desafío a la confianza, el silencio tranquilizador, la palabra de ayuda, el beso de amor y el respeto por las decisiones que toma su esposa es el mejor entrenamiento posible para los muchos desafíos que determinará la posición de su padre. No hay mejor juicio para la crianza de los hijos que acompañar a su esposa en el momento decisivo del parto. Allí las cartas están sobre la mesa y las decisiones tomadas tendrán repercusiones por su vida en las personas involucradas. Si creemos que la huella del nacimiento, donde palabras hechas de energía, de lo simbólico, flotan sobre la conciencia y dejan marcas en el que ser que nace, como impresiones indelebles e indestructibles en un deseo presente, también debemos creer que en los signos hacen caminos y el cuerpo del Padre nacido y también se transmuta a sí mismo y transforma y se cree en sí mismo, es de Ricardo Herbert del movimiento Mejor Nacido. Y el protagonismo de las mujeres, dar a luz, no es solo hacer bebés, es crear madres fuertes, competentes y capaces que confíen en sí mismas y crean en su capacidad interior. Así dice esta antropóloga Barbara Hertz. ¿Y cuáles son los sentimientos de los hijos? Ahí, un homenaje a mis padres, de gratitud. Mi mamá querida, que a ella le encantaría estar aquí, pero por la edad, 88 años, no puede. Y especial homenaje a nuestro eterno amigo y profesor Dr. Charro, un hombre que merece muchas medallas más, por llevar un sueño adelante de forma compartida. Si se sueña junto, una realidad asomega. Muchísimas gracias. Bueno, creo que tenemos unos momentos para coloquio todavía, antes de la conferencia. O sea, cualquier pregunta a cualquier miembro de la mesa, estamos dispuestos. Gallego, ¿hay un estilo gallego de gerenciar? Julio dice depende. Depende. Según como lo veas. Depende. Yo creo que en la época que fue consejero Romay y estaba Alberto Núñez de secretario general de la Consejería de Sanidad, marcó una época. No solamente marcó una época, sino que después, cuando se fueron al Ministerio de Sanidad a Madrid, se fueron una serie de gerentes de gallegos ya a Madrid y fue una época además en la que estuvimos muchos gallegos allí en Madrid, o sea, de gerentes. Ahora ha bajado un poquito el número, pero bueno, pues sí ha habido una época notable. Fue quizá por la época. Era una época de crisis y el gallego en la época de crisis pues sabe subir y bajar un poquito. Allí. Muy brevemente. Yo quería felicitar al doctor Castillo, no lo conocía. Me gustó, aparte de la exposición que lo has hecho muy bien. Conocí, fíjate, ya los años que tengo, a Pérez del Pulgar, el de San Juan de Dios, el notólogo, bueno, eso. Pero te hago una pregunta. Cuando cesaste al 80% de los jefes de servicio, ¿cuánto tiempo dormiste tranquilo?
No cesé al 80% de los jefes de servicio. Fíjate que comenté que aprovechamos el relevo generacional. Algunos sí que lo recambiamos, pero muy pocos. Somos un hospital que, a pesar de que puede despedir, porque somos una entidad privada, es muy excepcional que despidamos a nadie, cuidamos mucho a la gente. Lo que sí hicimos fue un gran esfuerzo de captación de talento, aprovechando que la gente se jubilaba, y trajimos gente de fuera y gente de dentro, y ahora mismo tenemos realmente un plantel de jefes de servicio que la mayoría son mujeres en los 40, muchas de ellas formadas en Estados Unidos, haciendo el fellowship en Boston o en Toronto, etcétera, y realmente yo creo que esa ha sido una de las claves del éxito, gente con un perfil muy internacional, y que es verdad que tenemos algo más de capacidad, decías antes, ¿verdad?, de Rafael, ¿no?, de captar talento porque podemos pagar algo más, pero nosotros pagamos lo mismo que el resto del sector en Cataluña. Estamos en el convenio, llevamos el convenio de la CHU, pagamos lo mismo. Lo que sí es cierto es que la actividad internacional, por ejemplo, los cirujanos, se hace fuera de hora y por tanto la cobran como nosotros. Los médicos en nuestro hospital pueden hacer por la tarde actividad privada y eso sí que les genera un cierto sobresueldo, que se lo tienen que ganar, claro, y eso nos ayuda en algunos casos, pero básicamente no echamos así de forma masiva a nadie. Yo creo que también les bajó el sueldo en ese momento y entonces también colaboró un poco, ¿no? Doctor Pérez Santamaría, ¿cuántas noches de insomnio le ha costado a usted convertir al Hospital de la Paz repetidas veces en el hospital número 1 de España? No lo sé, pero el número de insomnio fue toda la época del ébola. Aquello fue horroroso. El tema los medios de comunicación nos machacaban y estamos continuamente saltando. Fue tremendo. Esa fue la época más dura de mi estancia en La Paz. Si no hay alguna pregunta más desde la moderación. A mí me gustaría sacar un poco un tema que creo que está sobrevolando y sobre todo un poco de cara a la envidia que comentaba Rafa con respecto a San Juan de Dios, ¿no? Yo creo que todos tenemos en la cabeza la idea de que el Sistema Nacional de Salud Público está innovando permanentemente, y que además tiene muchísimo potencial de innovación enorme, pero que los resultados de esa innovación, por la rigidez administrativa en la que nos movemos, son muy inferiores a lo que podría ser un sistema de éxito como el nuestro. Podría dar una enorme potencialidad, podría dar unas respuestas increíbles. Entonces yo no sé qué estamos esperando, esa es la pregunta, para cambiar esa rigidez administrativa cuando estamos en un momento de corte en el cual, si no lo hacemos, todos estos esfuerzos van a ser baldíos o por lo menos van a producir muchísimo menos y va a producirse un deterioro del sistema. A mí me gustaría preguntar eso, ¿no? Y la otra cosa, que un poco la otra cara de esa misma moneda, ¿no? La innovación, algunas de las cosas que se están haciendo en Galicia, algunas de las cosas que se están haciendo en España, la tecnología se centra, por lo menos parcialmente, en mejorar la accesibilidad, ¿no?, de los pacientes, ¿no? Nuestros compañeros de atención primaria, sobre todo, pero yo creo que de todo el sistema, están empezando a plantear si ese exceso de accesibilidad, y hay alguna experiencia británica que ha demostrado que justo una gran accesibilidad convierte en menor la real accesibilidad de los pacientes, ¿no? Este es uno de los debates que yo creo que se dan, ¿no? Abrir demasiado el sistema en una sociedad tan sanitarizada, que yo creo que es algo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Hay una sensación, hay una preocupación probablemente excesiva por la salud en nuestro entorno, ¿no? No sé qué opináis de estas dos ideas, ¿no? Igual es demasiado ambicioso. Está claro que tiene que modificarse todo el sistema de contratación, de control. Estamos encorsetados de tal manera que es muy difícil evolucionar, se evoluciona poco a poco. Porque, bueno, ha habido un recambio generacional. Nosotros no hemos puesto ahí el número de jefes de servicio que se ha cambiado, pero en los últimos años ha habido un recambio generacional muy notable. O sea, cuando llegamos al hospital, lo primero que hicimos fue sacar casi todas las jefaturas que había, porque no se sacaban por los conflictos que habían personales, probablemente los servicios. Era mejor dejarlo sin jefe que sacar una jefatura, porque había unas peleas brutales.
Pero bueno, eso se pasó y actualmente pues creemos que tenemos un buen elenco de jefes de servicio. Ahora, está claro que hay que evolucionar. Llevamos muchos años que lo decimos, que se va a mejorar, que los incentivos, pero la verdad es que no somos capaces, la Administración no es capaz de... En cualquier momento los incentivos, enseguida los sindicatos pues los bloquean, los hacen fijos, la productividad no existe. Estamos con las esperanzas de planes especiales para incentivar a la gente, pero estamos ahí. A mí me gustaría sumarme a la idea esa de la necesidad de cambios en los modelos de gestión. Yo creo que tenemos un sistema sanitario que los políticos siempre se llenan la boca diciendo que es de los mejores del mundo, y yo creo que es así, creo que es de los mejores del mundo, pero no es porque tengamos un buen modelo de gestión. Tenemos lo que es, yo creo, lo que es la macrogestión, es decir, la cobertura, la Ley General de Sanidad, yo creo que es excepcional, y no sabemos a veces lo que tenemos. Yo he estado ahora 3 meses en Estados Unidos, te das cuenta lo diferente que es. Allí la gente realmente se arruina por el tema de la salud y es lamentable. Aquí tenemos una cobertura universal que es una maravilla. Tenemos pues lo que es lo micro, es decir, la relación, la provisión, ¿no? Los hospitales, los médicos, los centros de primaria, que yo creo que también está muy bien. Tenemos grandes profesionales médicos y de enfermería, unas grandes instalaciones que mucha gente las querría. Pero lo que es lo meso, es decir, la relación entre la autoridad sanitaria y los hospitales, es decir, los modelos de gestión, es totalmente inaceptable. Lo que tenemos es un modelo completamente burocrático, que no hay ningún otro país en Europa con un modelo como el nuestro. Y esto a veces la gente no lo quiere ver, pero no hay ningún país en Europa que tenga hospitales como, por ejemplo, La Paz, que debe tener un presupuesto, me imagino, de 600, 700 millones de euros, ¿no? Sin personalidad jurídica, sin un gobierno por encima, es decir, sin herramientas de gestión. Eso yo creo que acabará por liquidar el sistema. Es decir, el sistema al final, yo que he estado en los dos lados, yo al fin y al cabo soy estatutario y he sido director territorial del INSALU durante unos años, sé perfectamente lo que es el otro lado y sé lo que es tener ideas pero no poderlas llevar a la práctica porque el interventor, porque no sé qué. Yo creo que al final tenemos un gran sistema, un gran plantel de profesionales atrapados en una maraña burocrática que al final acabará por acabar deteriorando el sistema. Sí, voy a comentar un caso de hoy mismo, de la rigidez burocrática, bueno, de las categorías. Hoy día estamos en los periódicos y en los medios de comunicación de Madrid porque un sindicato ha denunciado que las auxiliares de enfermería del Hospital de Canto Blanco, que es un hospital que pertenece a La Paz, pues sirven los desayunos y las meriendas y que no tienen competencia para poder hacerlo, sino que tienen que ser pinches. Una cosa que llevan 50 años haciéndolo, de repente ahora pues se ha levantado porque no. Si tienen tiempo de sobra, de verdad, y además exigen la contratación de 8 personas para sustituir eso, que ya está normalizado con los siglos de los siglos, pero que no hay manera. Y bueno, pues ahí estamos en los medios de comunicación con unas presiones, los sindicatos buscan cualquier cosa para intentar machacar. Una palabra por ahí, sí, Rafael. Sí. Yo quería saber la opinión sobre otras tres amenazas que veo en nuestro sistema. Uno es la falta de medición de resultados y de resultados realmente importantes en salud y su comunicación a la sociedad. La segunda es el tema del volumen. El volumen de los centros españoles cada vez es más pequeño y alguna región que no voy a nombrar ha diseminado de hospitales y siendo esto, desde mi punto de vista, un gran problema y que habrá que revertir en algún momento, si no, no vamos a ser competitivos. Y el tercero es la endogamia que se está generando en nuestro país en los servicios, bueno, en todo el hospital, fundamentalmente en los servicios médicos. Respecto al número, yo estoy ahora en Vigo, como decíamos antes, y justamente veo el efecto contrario, ¿no? Y voy un poco a darte la razón. En Vigo se han unido 2 hospitales medianos en uno mucho más grande y la percepción que tiene todo el mundo del N, del número de las oportunidades que te da de especialización es brutal, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo en que tenemos que, bueno, el terciarismo que comentabas, Manel, en tu intervención,
creo que es un camino que hay que volver a desandar, ¿no? Aunque tengamos mucha accesibilidad en los centros, y Eloína ponía pues, ese acercamiento, tenemos que recuperar los procesos que donde realmente aporta valor, y vuelvo también a tu primera cuestión, el concentrar casos. Creo que es una cosa que nos tenemos que ver, ¿no? Bueno, y una cosa que, aunque no soy muy digno de hablar bien de nuestra comunidad, sí que ha hecho bien una cosa, que tiene un observatorio de resultados donde todo ciudadano puede ver por actividad y los resultados en determinada patología que hace cada hospital de Madrid. Eso es algo bueno que sí ha hecho nuestra comunidad. Bueno, yo a nivel administrativo quiero comentarte, hombre, nosotros intentamos, y hay un tribunal de que venga el mejor facultativo que sea seleccionado. Pero generalmente los jefes de servicio es más fácil, los jefes de sección sí es más corriente que pertenezcan al propio hospital, pero el jefe de servicio hay un tanto por cien importante que vienen de fuera. Ahora, está encorsetando tanto las cosas que fíjate que ahora en Madrid cualquier vacante de un directivo, llámale desde gerente hasta subdirector médico, al cualquiera, tiene que pasar por un concurso. Y ese concurso, más o menos la duración es más de 2 meses. Es decir, que el hospital va a estar más de 2 meses sin este directivo. Esto es totalmente absurdo. Es decir, te quedas colgado. En este momento en La Paz tenemos 5 vacantes que estamos esperando fundamentalmente por el tema de que tampoco en este momento está la consejería nombrada. Creemos que este martes se nombrarán a todos los directores de la consejería para empezar nosotros con el proceso de selección de los directivos. Eloína, querías decir algo, ¿no? Sí, yo realmente, vamos, lo que comentas tú, Rafa, pues es algo ya muy viejo, quizá os ha llegado mucho más tarde, porque ese conflicto lo hemos tenido pues muchas veces, y porque cada hospital, pues si lo quieren hacer los auxiliares lo hacen, si lo quieren hacer los celadores, los pinches, y en cada sitio pues está estructurado. Cuando va mal, pues surgen los conflictos. Y yo, con respecto a lo que dice Rafa, yo creo que evidentemente el sistema está encorsetado, sin ninguna duda. Es decir, en nuestra comunidad autónoma un jefe de servicio tiene que ser propietario, si no queremos traer una persona que no es propietaria no puede presentarse. Es decir, tenemos pues unas rigideces, pero eso no significa que no tengamos buenos profesionales y muy buenos jefes de servicio. Yo creo que lo que nos falta, y dentro de ese encorsetamiento del cual estoy totalmente de acuerdo, y a medida que cumplo años, como no veo mucha salida, quizás estoy menos optimista. Realmente lo que tenemos que buscar es otras herramientas. Yo creo que en estos momentos el tema sanitario pues está politizado, y entonces, independiente de la parte política, pues lo que vamos a hacer es decir A o B, y por lo tanto lo que tenemos que hacer a nivel de gestión, y sobre todo, como me encantó el ejemplo de liderazgo de la jirafa que comentaba Manel, pues tener unos buenos mandos intermedios, y el sistema con unos buenos mandos intermedios, independientemente de los gerentes, y buscando una motivación que puede ser salarial o no salarial, pero sí que hay que buscar una motivación. Y como bien decía, yo creo que una de las partes importantes que tenemos que dar a los profesionales es el tema de la investigación. Y eso es lo que nos puede llevar a tener a los mejores profesionales dentro, en este caso, del sistema sanitario público, a pesar de exigirle todas esas características. Sobre todo en los grandes centros sanitarios, que son los que realmente pueden trabajar en la investigación con mucho más. Es un aliciente de todo tipo, incluso económico. Sin duda. A mí me parece que hay un problema en el micro, que es lo que yo creo que sí que tenemos el gran problema en el micro, pero también empieza a verlo en el micro. Yo creo que el micro, el médico clínico, está acostumbrado, yo creo que un poco lo que decía Rafa, a volúmenes, a que se valoren sus volúmenes, ¿no? A que se valore su actividad en cantidad, etcétera.
y está ocurriendo que no tenemos bien definidos cuáles son las actuaciones de valor. Y no está eso en la cultura. Es un cambio cultural difícil de hacer, pero que hay que abordar. Hay que abordar por todas las líneas, ¿eh? Sí. Porque hay un problema en el micro, y lo digo como presidente del Colegio de Médicos. O sea, lo veo en mis compañeros. Yo creo que tenemos mucha calidad de los profesionales y tenemos unas instalaciones que en muchos países las querrían. La red de centros de primaria, por ejemplo, los hospitales, a pesar de que ahora estén algo descapitalizados por la crisis, tenemos unas instalaciones extraordinarias. Yo creo que no tenemos, lo único que tenemos es que dar capacidad para gestionar a nivel de gerentes, pero también a nivel de jefes de servicio, de mandos, y eso es lo lamentable. Es verdad que están acostumbrados a volumen porque no se ha puesto en marcha modelos de pago por resultados, es decir, lo que decía antes el que preguntaba, es decir, nos tendríamos que orientar más a valor, a resultados, a outcomes, y si te orientas a outcomes, incluso esta atomización, que estoy totalmente de acuerdo, de hospitales que hay en España con una casuística muy pequeña, sobre todo en pediatría, esto lo vemos, porque la pediatría por definición siempre tiene números bajos y cuando atomizas al final nadie tiene la expertise suficiente. Si pagáramos por resultados o orientáramos las cosas por resultados, hay muchos centros que dejarían de funcionar o dejarían de hacer algunas patologías. Mirad lo que pasaba en oncología pediátrica, tenemos unos resultados malos y ahora han tenido que cortar al menos 50 casos o 30, me parece, que yo creo que todavía es poco, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo, yo creo que tenemos una gran plantel de profesionales, nuestro gran activo es el MIR, que no se ha tocado durante años y ha funcionado ha pasado, digamos, de largo de los cambios políticos y se ha mantenido. Hemos formado médicos extraordinarios, enfermeras muy buenas, y esto es lo que nos salva, pero si seguimos con este modelo tan absolutamente asfixiante, yo creo que las dificultades irán apareciendo dentro de poco, ¿no? Bueno, Inmaculada nos dice que tenemos que acabar. Bueno. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Por todo. Muchas gracias. Era brillante, o sea, a ver si lo encuentro más. Porque es para... Es eso. Las evidencias científicas pueden ser... Sí, siéntate. Sí, hago una pequeña introducción y entonces... ¿Sí? Ah, el vídeo ya lo tienen. Sí, le avisaremos cuando lo avisamos. No, vale. Entonces ahora hablo yo, ponen el vídeo y digo que después del vídeo tú presentaré a la ponente. Uy, alguien se me quedó el móvil aquí. Gracias. Bien, pues empezamos ya la última sesión de la jornada, que prometemos será intensa pero breve. Después de una jornada tan apasionante, sí me quería permitir felicitarnos a todos los miembros de Asomega y particularmente personalizarlo en dos personas, en nuestro presidente, en Julián Cochea, y en Inmaculada Ramos, pues el éxito que está teniendo esta organización y este acto. En realidad, a lo largo de la tarde llevamos hablando mucho tiempo de excelencia, de experiencias de éxito, y Asomega lleva muchos años reconociendo la excelencia y las experiencias de éxito. Y creemos que esta sesión
debe servir para poner en valor esta trayectoria que viene realizando nuestra sociedad desde hace más de 20 años mediante la convocatoria de los premios Novoa Santos. Desde el primer premiado, en 1996, el profesor Puente Domínguez, los sucesivos premiados, los profesores Peña Guitián, Sánchez Salorio, Domínguez, mostraban claramente la intención de nuestra sociedad de reconocer a aquellos maestros, a aquellos destacados profesores de la Universidad de Santiago de Compostela que habían dejado en todos nosotros una huella en nuestro quehacer continuo. Los siguientes premiados, los profesores Domínguez Varela, Mosquera y Berguer, representaron un pequeño cambio en la orientación de los premios en la que se incorporaban también aquellos destacados profesionales de lo que sería la Galicia exterior, aquellos profesionales con un reconocido liderazgo que eran capaces de llevar el espíritu de la Universidad de Santiago, de esta Facultad de Medicina, más allá, con implicación en muchas otras localidades y países. Creo que es obligado un mero repaso del listado de premiados, a los que les siguen los profesores Concheiro, Cabanela, Potel, Castroveiras, Tojo Sierra. En el año 2007 el premio no fue unipersonal, sino que lo recibió la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, y posteriormente siguieron con muchos de los ponentes que han participado y participan activamente en esta sesión, como los profesores Casanueva, Carracedo, Jufestein, María José Alonso Fernández. Quizás un toque de atención, en 2011 es la primera y hasta el momento única profesora premiada por nuestra sociedad. El profesor Dieguez, Gómez Reino, Castillo, el año pasado el doctor Burguera y este año el premiado el doctor González Juanatey. El profesor González Juanatey es un gallego nacido en Noia, que vive por el mundo, aunque algunas veces está en Portosín, que es jefe de servicio de cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y catedrático de esta universidad, y que por parte del comité científico de nuestra sociedad se reconoció no solo su enorme trayectoria docente, investigadora, académica, sino una clara implicación en nuestra sociedad, y realmente él corresponde el liderazgo de actuaciones que han tenido y que están teniendo una notable repercusión en la salud de la población de Galicia y en algunos de esos aspectos claramente con resultados superiores a otras comunidades. Esto nos ha llevado claramente a seleccionarlo como un exponente que quizá nos pueda servir para representar a la totalidad de líderes reconocidos a lo largo de estos 21 años de Premio Novoa Santos. Al igual que muchos de ellos, el profesor González Juanatey tiene dos peculiaridades que le confieren cierta singularidad a la sesión de hoy y que en cierto modo se perciben ya en la mesa. La primera es que tiene una gran presencia fuera de Galicia, nacional e internacional, y en este momento, pues por distintos problemas de compañías aéreas, creemos que está cruzando el Atlántico procedente de Sao Paulo, con lo cual no podrá acompañarnos en esta sesión. La segunda peculiaridad es que, como todo buen líder, ha sido capaz de crear un magnífico equipo que potencia su actividad y, por lo tanto, pues podremos disfrutar de uno de los integrantes de ese equipo, la doctora Pilar Mazón, que seguramente nos transmitirá con precisión gran parte del mensaje que quería hacernos llegar a él. Antes de pasarle la palabra a mi acompañante como moderador, el doctor Vázquez Rodríguez, sí quería que compartiésemos un vídeo que acaba de enviarnos el doctor González Juanatey explicándonos estas circunstancias. Cuando pueda. Buenas tardes. En primer lugar, disculparme por non poder estar impartindo a ponencia, que sería todo o meu interés a miña ilusión, a ponencia do premio que me foi concedido por Asomega, o premio Novoa Santos, pero é un problema na conexión dos voos. En este momento estarei cruzando o Atlántico. En un túnel. Es algo más largo, pero se ha cortado. Sí, sí. Bueno, es una pena que no pueda estar ahora aquí. Sobre todo es una pena para él, yo lo sé con total seguridad, porque él es un profesional que además se ha involucrado mucho con todo lo gallego. Su investigación, gran parte de su investigación la ha realizado en la sociedad gallega, son trabajos de campo.
y además ha sido profesor o es profesor de muchas generaciones de médicos gallegos que estamos actualmente trabajando en Galicia y fuera de Galicia. Seguro que él estaría aquí encantado. Lo sé con seguridad porque además por la mañana hablé con él y entonces así me lo transmitió, lo cual es aún mucho más seguro. Pero como no hay mal que por bien no venga, pues tenemos la suerte de que vamos a poder disfrutar de una conferencia de la doctora Pilar Mazón. Siempre es un placer escucharla. La doctora Mazón es una experta en prevención cardiovascular, fue presidenta de la sección de hipertensión arterial de la Sociedad Española de Cardiología, tiene muchísimo prestigio en este campo, es cardiólogo del Hospital de Santiago y además es profesora de la Facultad de Medicina también de la Universidad de Santiago de Compostela. Yo no le quito más tiempo porque creo que lo realmente interesante es que sea ella la que nos dé ahora una charla de las que la verdad es que siempre es un placer escucharla. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. A mi jefe no sé si le tengo que dar muchas gracias por el embolado o no, pero bueno, aquí estoy e intentaré transmitir lo mejor posible lo que él quería decir aquí, ¿no? Él cuando recibió este premio, la verdad es que los que trabajamos con él nos dimos cuenta de que aunque parece que ya le han dado muchos premios y que anda por ahí siempre por el mundo y tal, realmente le hizo mucha ilusión y estaba encantado. Hizo una conferencia muy bonita que se presentó en Orense cuando entregaron el premio y esto que tenía preparado para hoy no es exactamente la misma conferencia, es muy parecida. Algunas personas si le escucharon entonces verán que muchas cosas son las mismas, pero bueno, luego hay otras que sé que no son de entonces porque está totalmente actualizada, porque esta presentación es la presentación que hizo él, no es una conferencia mía, está totalmente actualizada, incluso con datos presentados en el Congreso Europeo de Cardiología que ha sido este mismo mes de septiembre. Como pone aquí, ¿no? Salud cardiovascular y dieta, a mí realmente me da un poco de vergüenza, primero, presentar esto y segundo, un poco de pudor hablar de dieta en un foro donde hay gente realmente muy experta. Aquí están los conflictos de interés del doctor Juan Atei, que naturalmente no son los míos, que el mío es estar aquí en este caso, y otro conflicto que tengo es que yo no soy gallega, pero bueno, supongo que los de Asomega me lo perdonarán, incluso me podrán hasta adoptar si hace falta. Aquí empieza con unas frases de Martin Luther King, quizás simplemente la primera y la más importante es esto: la tragedia es no tener una meta, no luchar por algo. En este caso todo va enfocado a la prevención cardiovascular. A veces no lo conseguimos, pero eso no quiere decir que tengamos que dejar de perseguir el sueño, que realmente no tiene que ser un sueño, sino que realmente esto lo tenemos que considerar algo posible y algo, si no fácil, por lo menos por lo que hay que luchar. Hace unos años salió este artículo en la Revista Española de Cardiología que hacía referencia a cómo el aumento de la esperanza de vida en España a lo largo de 3 décadas estaba relacionado con la mejoría de la salud cardiovascular, salud en otros problemas del cáncer, enfermedades respiratorias, etcétera, y el aumento de la esperanza de vida en España a lo largo de estos 30 años estaba basado sobre todo, en un lado, en los cambios del estilo de vida, en la prevención, y otro lado, en la mejoría y el acceso y los nuevos fármacos, los nuevos tratamientos intervencionistas, sobre todo porque no es que dé la impresión, es que lo rosa es lo que influye en la salud cardiovascular o los desarrollos de la medicina cardiovascular en la esperanza de vida tanto de hombres como mujeres en este tiempo. Sí que es cierto que a lo largo de las últimas décadas hemos visto un desarrollo imparable e impresionante de fármacos, de tecnología, que han disminuido de una manera drástica la mortalidad de los principales problemas cardiovasculares, ¿no? En los años 70 la mortalidad por un infarto agudo de miocardio era del 30%. Esto quiere decir que de cada 3 personas que ingresaban en un hospital con un infarto, una se moría, ¿no? La verdad es que esto ahora nos parece absolutamente imposible porque en nuestro medio, en España, los grandes hospitales bien dotados con toda esta tecnología de coronariografías urgentes, unidades coronarias, equipos muy entrenados, la mortalidad por el infarto agudo de miocardio no llega al 5%. Bien, superamos la fase del infarto, es muy importante, pero claro, la enfermedad coronaria no se queda ahí. También hay que seguir insistiendo en la prevención secundaria, ¿no?
una vez que el paciente sale del hospital, que hemos gastado tiempo, dinero, energía en sacarle de la fase aguda, ahora tampoco podemos dormirnos en los laureles y hay que seguir insistiendo en lo que es la prevención secundaria. Y aquí también, en los últimos años, quizá no es una caída tan estrepitosa de la mortalidad, pero también de una mortalidad en los años 70 como de un 10% anual de estos pacientes que habían sobrevivido a un infarto. Ahora los pacientes que tienen una enfermedad coronaria crónica, una cardiopatía isquémica estable, tienen una mortalidad inferior al 2% anual. Otra patología cardiovascular que nos preocupa muchísimo, no solo a los cardiólogos, sino a internistas, médicos de atención primaria, geriatras, etcétera, es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, como vía final de la mayoría de las cardiopatías, también siempre ha tenido una mortalidad altísima. Se cree incluso, y se ha demostrado, que tiene una mortalidad mayor que la mayoría de los cánceres, y a lo largo de los años también ha ido mejorando con la innovación farmacológica, pero también la innovación de dispositivos y también una cosa muy importante, la innovación en la forma de atender a estos pacientes, gestión por procesos, equipos multidisciplinares, inclusión del personal de enfermería y otro personal en este seguimiento. ¿Qué nos queda en el futuro? Desde luego nos quedan muchas cosas, pero nos quedan no solo a lo mejor avances en la genética o avances en técnicas quirúrgicas o en imagen, sino también avances en la forma de trabajar, ¿no? En control de calidad, en networking, en equipos multidisciplinares de atención a procesos y a veces cosas tan básicas como, por ejemplo, la prevención o la rehabilitación cardíaca, ¿no? Se publicó no hace mucho este estudio, es de este mismísimo año, por eso les comentaba antes que es que el doctor Juan Atei, les aseguro que yo creo que cada día está haciendo diapositivas y actualizando los temas que tiene preparados. Esto es muy interesante porque eran miles de pacientes que habían separado o habían seleccionado un seguimiento estándar después de haber tenido un infarto o un programa de rehabilitación cardiovascular, prevención cardiovascular ambulatoria, ¿no? O sea que tampoco era el tener que ir a los hospitales terciarios con programas de rehabilitación muy avanzados. Y se ve cómo al cabo de unos años había una diferencia muy marcada entre los que habían ido a un programa ambulatorio o los que se les había dejado un poquito, al libre albedrío más o menos de diferentes médicos sin un programa estructurado. Pero hablamos sobre todo de prevención y además esto son unos datos muy llamativos. Es un estudio de hace unos años de Estados Unidos publicado en el 2013 que decía cómo la obesidad amenaza el futuro de América, ¿no? Aquí vemos qué nos hace estar sanos. Pues prácticamente la mitad de nuestra salud, digamos, la conseguimos por medio de un estilo de vida, un comportamiento saludable, ejercicio, dieta. Algo influye, no vamos a negarlo, el ambiente en el que vivimos, la genética y luego también se calculaba que el 10% dependía del acceso a los cuidados sanitarios. Y entonces, en contraposición, es en qué nos gastamos el dinero para estar sanos. Y entonces vemos esta diferencia tan abismal, datos de Estados Unidos, que prácticamente el 88% se gasta en servicio médico y apenas no llega, si estos 8 y estos 88, como un 4% en inversión, en formación, en campañas de prevención, en medidas de prevención para la población. Y además esto, es algo que llevamos viendo, previendo y que tendremos en el futuro con el envejecimiento de la población, el coste de tratar o de atender a las enfermedades no transmisibles o no comunicables, como son la enfermedad cardiovascular, EPOC, cáncer y diabetes. Si no ponemos en marcha medidas preventivas, es un gasto que va a ir aumentando de una manera, aquí vemos, tremenda. Y un poco en relación a esto también, hay este dato del envejecimiento de la población, este dato del aumento de los deterioros cognitivos, el aumento del Alzheimer, que incluso se está viendo ya
con técnicas más sofisticadas de resonancia, de perfusión cerebral, como la isquemia cerebral, que al fin y al cabo también tiene una base común con la isquemia en otros territorios, puede estar presente en un porcentaje altísimo de los pacientes con Alzheimer, lo cual pues, va un poco empujando en la línea de que la prevención, lo que consideramos a lo mejor prevención cardiovascular, es una prevención. Esta mañana incluso también hablaba el doctor Gómez Reino de los problemas de la artritis reumatoide y yo me sorprendía porque realmente lo que estaba contando de prevención primaria de la artritis reumatoide puede ser exactamente lo mismo que yo pueda contar aquí de la prevención cardiovascular, ¿no? Entonces, partiendo de que hemos avanzado mucho en técnicas, en fármacos, etcétera, pero también hemos avanzado mucho en prevención, tenemos que tener en cuenta que los factores de riesgo modificables son los mismos hace 50 años que ahora y está archidemostrado que combatir estos factores, el tabaco, el sedentarismo, etcétera, podrían reducir el riesgo cardiovascular hasta un 90%. Esto, dicho así, parece que sería una cosa imposible, pero bueno, hay datos, hay muchos estudios que avalan, por ejemplo, hablando del tabaco, no solo los fumadores activos, sino los fumadores pasivos. Está demostrado que las parejas de fumadores, pues según el tiempo, los años, acaban también teniendo un riesgo relativo de enfermedad coronaria mayor que las personas que no fuman y que no viven rodeadas de fumadores. Muy interesante es todo lo que se está publicando y hablando del ejercicio físico, ¿no? Tanto lo que es la actividad física como el ejercicio, cuando nos referimos a una actividad física programada, estructurada y planificada, ha demostrado prevención cardiovascular por actuar sobre todo a diferentes niveles que se puede demostrar desde el punto de vista biológico y metabólico, mejora la función endotelial y el balance autonómico, actúa sobre el remodelado vascular y una cosa muy interesante que incluso tiene traducción clínica es el asunto del ejercicio en el condicionamiento o precondicionamiento cardíaco, tema en el que yo hice mi tesis doctoral, pero era experimental en conejos, con lo cual tampoco va muy dirigido a esto, pero sí lo del condicionamiento o precondicionamiento es un concepto muy interesante, se consigue con algunos fármacos, pero está demostrado que se consigue con el ejercicio. Esto es simplemente tener como preparado el músculo cardíaco por medio de actividades previas o breves isquemias repetidas o ejercicio para enfrentarse a una isquemia prolongada posterior y que la repercusión no sea tan importante. Este es un artículo que publicaron el año pasado en el JACC y que nuestro jefe estaba todo el día contándonoslo, porque para quien no le conozca debe de saber que una cosa que no dijisteis del doctor Juan Atey es que es un obseso del ejercicio y corre todos los días 1 o 2 horas o más si puede. Entonces, este artículo salió el año pasado en JACC también. Miles de pacientes habían tenido todos un infarto, lo siguieron durante muchos años y al final vieron si los que habían perdido peso comparados con los que, aún sin haber perdido peso, pero habían empezado a hacer mucho más ejercicio, disminuía su riesgo de mortalidad. Y en los que mejor había ido el pronóstico y menos mortalidad tenían, era aquellos que cuando tuvieron el infarto eran inactivos y se habían hecho activos y además con alta actividad física, comparados con los que habían quedado siendo inactivos o los que solamente habían modificado un poquito su nivel de ejercicio. Y en esta línea también hay un artículo, un trabajo muy interesante de 30 años de seguimiento de pacientes considerados prediabéticos, ¿no? Pacientes con glucemia basal alterada, que sabemos que el ejercicio, la dieta, etcétera, puede prevenir la aparición de la diabetes o retrasarla por lo menos, pero lo que no sabíamos era eso después, desde el punto de vista clínico, en qué se va a traducir. Y efectivamente se vio que se traducía en menos ictus, menos eventos cardiovasculares, menos nefropatía, menos complicaciones micro y macrovasculares, mayor esperanza de vida, se les alargaba al menos 4 años la esperanza de vida y también un retraso importante en la aparición de la diabetes, ¿no? Simplemente con medidas no farmacológicas de mejoría del estilo de vida. Y un trabajo muy interesante es este del tiempo que estamos sentados y el riesgo de mortalidad. Entonces aquí vemos, claro, la gente que está más de 6 horas al día sentados, aquí tienen un riesgo altísimo, sobre todo este grupo, porque es gente que hace poca actividad física a lo largo de su vida.
La buena noticia o la buena parte de este estudio es que aunque nos pasemos 8 horas sentados en la consulta, si hacemos ejercicio físico continuo a la semana, estos los muy activos, más de 420 minutos, esto es 1 hora al día, bueno, aunque estemos 8 horas sentados, no tenemos más riesgo. En cambio, si estamos las 8 horas sentados y encima no hacemos nada de ejercicio, pues como veis aquí, ven aquí, el riesgo se multiplica. Y además esto se ha comprobado, el ejercicio, pacientes más entrenados, no solo menos riesgo cardiovascular de tener menos infarto, sino que la gente que tiene infartos y es gente más activa, los infartos son mejores, son más pequeños y tienen mejor pronóstico. Y aquí enlaza esto un poco con lo que comentaba antes del condicionamiento. Si el ejercicio ha ido preparando a ese músculo cardíaco frente a una posible isquemia posterior que le vaya a provocar el infarto, entonces va a ser más pequeño y va a tener menos complicaciones. Esto que acabo de decir se presentó en el Congreso Europeo en este mes de septiembre y esto también lo presentaron los suecos. El Sweetheart es un registro en Suecia, supongo que en el resto de las patologías también, pero en enfermedad cardiovascular lo tienen absolutamente todo registrado. Tienen una base impresionante de datos del Sweetheart de pacientes con enfermedades cardiovasculares y también pues, a lo largo de muchos años con miles de pacientes ven que modificaciones del estilo de vida se acompañan o no con mejor pronóstico cardiovascular. Pero bueno, si vamos un poco a la dieta, que en parte era el título de la conferencia o de la charla, bueno, pues una iniciativa esta de la OMS, que está apoyada por una iniciativa también de Lancet y de una serie de asociaciones, es esto de vamos a luchar contra las enfermedades no transmisibles, ¿no? Y probablemente la principal causa del problema o lo más con lo que hay que luchar sea el problema de la dieta no saludable, ¿no? En Europa parece que es el líder del problema con relación a cáncer, enfermedad cardiovascular y diabetes. Pero además no es solo lo que comemos, sino que a veces también cómo y cuándo comemos, ¿no? Han salido ya varios artículos, este es uno muy reciente de Jack, pero ha habido otros, del problema de no desayunar. La gente que se salta el desayuno tiene más eventos cardiovasculares, tiene más infartos, tiene más ictus. Probablemente no es solo saltarse el desayuno, sino que esto va relacionado con un estilo de vida un poquito diferente que hace que la gente pues, quizá tenga más estrés, menos tiempo. Y esto se repite, esto se publicó hace unos años en un hospital español, lo publicó y ahora se ha ido publicado en el Journal del American College. Y cuando hablamos de dieta y de salud cardiovascular, no podemos dejar de hablar del estudio Predimed. Supongo que todos o casi todos han oído hablar de él. Es un estudio hecho en España, 3 grupos de personas que no eran enfermos. A unos se les recomienda una dieta mediterránea basada en unos ítems, baja en grasas, una vida más o menos activa. Otro grupo, esa dieta se suplementa con aceite de oliva que todo hay que decir que los investigadores les regalaban a la gente que participaba, que también es la forma probablemente de que se mantuvieran en el estudio, y un tercer grupo con frutos secos. Al cabo de los años, 5 años, pues se vio que ictus, infarto y muerte cardiovascular disminuía de forma significativa en los pacientes que tomaban la dieta más aceite de oliva o la dieta más frutos secos. Una cosa curiosa además que pasó con este estudio, en el New England hubo una serie de estudios, esto había salido publicado creo que en el 2013, hubo una serie de estudios que mandaron reanalizar, pues porque habían encontrado alguna discrepancia. El Predimed fue uno de estos estudios que se reanalizaron todos los datos y siguió saliendo lo mismo, igual de significativo, no solo en lo que ponía antes de infarto, muerte cardiovascular e ictus, aquí también se ve en el ictus, y otro dato que no hay aquí, pero que es también interesante y se demostró, es que también redujo la incidencia de cáncer de mama en las mujeres que habían sido incluidas en los grupos de intervención con aceite o con frutos secos. Una cosa además que se vio, esto se vio en Estados Unidos, es que sabemos que la polución y el ambiente contaminado incrementa el riesgo cardiovascular. Entonces este estudio lo hicieron en varios estados de Norteamérica y entonces aquí de 1 a 5 es una especie de score de puntuación de
más a favor de dieta mediterránea, ¿no? Entonces, en ambiente polucionado con diferentes partículas aquí, con dióxido de nitrógeno, pues tanto enfermedad cardiovascular en general, isquémica, como enfermedad cerebrovascular, cuanto mayor era la adherencia a un estilo de dieta mediterránea, pues menor era la patología que aparecía. O sea que, en cierta manera, parece que por lo menos gente que no le queda otro remedio, a lo mejor que vivir en ambientes de mucha contaminación, de alguna manera se podía mitigar con una dieta sana, una dieta mediterránea. Empieza a hablarse mucho de qué es la comida real, ¿no? Qué es la comida que no está procesada, la comida que no está muy manipulada por la industria para que mantenga sus nutrientes y para que sea realmente una alimentación saludable, verduras, hortalizas, frutos secos, pescado, etc., ¿no? Hace poco salió un artículo muy interesante de Leonetti, también un poco hablando de cómo influye en la biología y en la epigenética estos alimentos, siempre y cuando sean alimentos, pues, la comida real, la comida no procesada ni manipulada. Habla cómo estos alimentos, sus metabolitos, cómo actúan a nivel, pues, de niveles de lípidos, de inflamación, etcétera. Todo esto son frutos secos, siempre con la coletilla de sin la sal, o, por ejemplo, cereales, trigo, cebada, etcétera. También un perfil metabólico muy saludable, sin azúcar. También, bueno, el pescado, frutas, legumbre, incluso habla del vino, del chocolate, de bebidas con cacao, pero también, de nuevo, sin azúcar, ¿no? Entonces, esto es, bueno, movimientos que empieza a haber muy fuertes para potenciar la alimentación sana, la comida no procesada, no manipulada, porque hay datos reales en estudios, como puede ser este europeo, con casi 500.000 de personas, donde efectivamente a lo largo de un seguimiento se ve cómo la diferencia de comer sano o a comer, pues, carnes rojas, alimentos más procesados, pues también aumenta no solo el infarto, sino también la mortalidad cardiovascular. Una cosa que nos toca muy de cerca, que yo hace unos años, cuando era presidenta de la sección de hipertensión, se estuvieron haciendo iniciativas, pero yo la verdad es que he dejado de oír hablar de esto, fue el problema de la reducción de la sal de la dieta. En Portugal habían visto que la cantidad de sal que estaban tomando, que era aproximadamente 12 gramos al día, era más del doble de las recomendaciones de la OMS, que recomiendan no tomar más de 5 gramos de sal al día, y esto se relacionaba con la elevadísima prevalencia de hipertensión y con la elevadísima incidencia de ictus. En España tampoco estamos tan bien y además Galicia, aquí estábamos un poquito en el medio, ¿no? Entre la media de España y la media de Portugal. En Portugal en ese momento, hace unos años, pero esto es del 2015, pero había sido anterior, hubo una iniciativa a nivel del gobierno de reducir la sal, sobre todo la sal del pan, y empezó a reducirse mucho la sal de los alimentos. En España en ese momento también se empezó a hacer alguna iniciativa con las empresas de alimentación, pero al final no sé si eso llegó al nivel que querían que llegara, nivel ya legislativo. Todo esto pues pasaba por educación, por etiquetado de los alimentos, la publicidad, el acceso, porque muchas veces la gente que tiene menos recursos a veces tiene un acceso solo a alimentos menos sanos, medidas reguladoras, como comentábamos esto de la sal, y bueno, una serie de actividades en las que estaríamos implicados no solo la población, sino también pues, las autoridades y otras instituciones. Y bueno, hay una cosa curiosa, yo de esto tengo que reconocer que no sé mucho, pero bueno, como todo en la vida van apareciendo cosas nuevas y van generando cierta curiosidad. Esta pregunta que decía, ¿por qué dejar de comer mal y comer bien beneficia tanto nuestra salud? Y entonces aquí entra en juego la microbiota. La microbiota lleva unos años que parece que está un poco enredando todo, no sé si para bien, para mal, pero sí que empieza a verse mucha relación entre la microbiota y la enfermedad cardiovascular. Alteraciones de la microbiota parecen que pueden
provocar más enfermedad cardiovascular. Algunas enfermedades cardiovasculares también pueden alterar el funcionamiento digestivo, por decir de alguna manera, desequilibrar la microbiota. Y lo que sí, hay algún estudio midiendo la trimetilamina y el pronóstico de la enfermedad cardiovascular en las que se ve una cierta relación, como la mortalidad del nivel de trimetilamina en pacientes con enfermedad coronaria estable, y parece que es una relación muy proporcional y muy directa. Y otro dato curioso que presentaba el doctor Juan Atey en esta charla es el problema de la higiene dental. Desde hace muchos años siempre se ha encontrado relación entre la enfermedad periodontal y la enfermedad cardiovascular, es la inflamación, el nexo de unión. Incluso empieza a haber, esto es un estudio que se hizo en Corea, creo, y entonces comparaban la gente que se limpiaba la dentadura X veces al día o lo que fuera, con la gente que además acudía periódicamente a su dentista a hacer unas limpiezas profesionales varias veces al año, y se veía como había muchos menos eventos cardiovasculares. Incluso empiezan a hablar de que si la flora de la boca y la microbiota puede tener alguna relación, pero bueno, esto no sé cómo sería la forma de realmente llegar a comprobarlo. No todo lo que hemos ido haciendo en prevención cardiovascular ha tenido el éxito que esperábamos, ¿no? Hubo una época que se hablaba mucho de las vitaminas. Este es un estudio de hace más de 10 años, ácido fólico, vitamina B, etc. No hubo ninguna diferencia en eventos cardiovasculares. Este es mucho más reciente, vitamina D en prevención de patología cardiovascular y en prevención de cáncer, idéntico a placebo, con lo cual, bueno, pues parece que eso podría ser considerado un fracaso, pero no. El doctor Juan Atey dice que el fracaso no es lo contrario del éxito, sino que es parte del éxito, ¿no? Supongo que necesitamos varios fracasos, necesitamos muchos estudios que no salgan bien, que no quiere decir que salgan mal, ¿no? Cuando alguien presenta un ensayo clínico y no sale lo que se esperaba, ¿es negativo? Bueno, pues no. Que no sea positivo tampoco quiere decir que sea negativo. Nos da una información que a lo mejor nos sirve, bueno, pues para seguir estudiando, para seguir avanzando en ese lado, ¿no? Al principio comenté en algún momento que se sabe que los factores de riesgo modificables podrían prevenir hasta un 90% de los problemas cardiovasculares, de los infartos, ¿no? Esto también es una publicación muy reciente en gente joven de Estados Unidos, y lo mismo, 9 de cada 10 tienen alguna cosa, o son diabéticos, o hipertensos, o fumadores. Esto es muy parecido a un estudio de hace unos años, se llamaba el estudio Interheart, que era un estudio que había hecho Yusuf, que es un gran epidemiólogo que está en Canadá. Además, en países, en India, en países de diferente nivel socioeconómico, y salía lo mismo. El 90% de los infartos podían ser prevenibles si se tomaban medidas desde el punto de vista, sobre todo, del estilo de vida, dejar de fumar, la obesidad, etc. Y bueno, ya otros factores que no están en los factores clásicos, pero también pueden ser modificables y que periódicamente van saliendo algunas publicaciones, bueno, interesantes o por lo menos curiosas. Esto es una que salió también este año en JACC, y entonces era cuántas horas dormimos y qué riesgo tenemos de enfermedad coronaria. Entonces, bueno, muy mal si dormimos menos de 6 horas, pero también mal si dormimos más de 9, ¿no? Entonces, bueno, ahí parece que hay que buscar un poquito el punto intermedio. Tenía gracia porque esto lo comentaba porque el editor de JACC es el doctor Fuster, y entonces él graba los artículos principales que salen en cada revista, ¿no? En cada número, y hace, bueno, pues un podcast o como se llama eso. Y entonces hablaba mucho de esto cuando toda la vida hemos oído hablar al doctor Fuster, que él a las 5 de la mañana ya está en el hospital, y entonces dudamos mucho que realmente duerma más allá de 4 o 5 horas, ¿no? Y ya finalizando, porque esta ya es la penúltima diapositiva, el daño vascular, independientemente del tiempo, de la edad, etcétera, empieza muy joven. Los chicos ya muy jóvenes empiezan a tener daño vascular. Este es un estudio hecho en chicos de 15, 17, 19 años, en los que se les medía la elasticidad o rigidez de las arterias mediante la velocidad de onda de pulso. Y se veía los chicos que fumaban, los chicos que binge drinking, que es que se emborrachaban, creo que es esto, o los que habían fumado y lo habían dejado, ¿no? Entonces se veía que efectivamente chicos de 17 años ya tenían datos de rigidez arterial analizando la velocidad de la onda de pulso, pero en ese momento esto era reversible.
Si dejaban de fumar o dejaban de beber de esa manera, esto se terminaba por corregir. Entonces, ya finalizando, pues la última diapositiva es esta, ¿no? Muy relacionada con los jóvenes, muy relacionada con empezar desde el principio y muy relacionada con que la educación probablemente sea la base de todo esto. Y esto es todo. Muchas gracias, Pilar. Yo no sé si la presentación del doctor Jonatey, pero tú lo cuentas muy bien, la verdad. Yo creo que, bueno, este es un tema muy interesante. La verdad es que no tenemos mucho tiempo. Hemos recuperado el vídeo del doctor Jonatey, con lo cual lo pondremos ahora otra vez. Pero quizás si hay alguien que tiene un par de preguntas, sí. Falsa. El otro día yo casualmente, por internet, vi un vídeo de un médico que decía que cuanto más alto está el colesterol, pues es mejor para la salud. Eso de que el colesterol sube con la edad demuestra que el colesterol es muy bueno para la salud. Segundo, ¿cómo que no se debe comer grasa saturada? La grasa saturada, la carne, tenemos que comerla porque es lo mejor para la salud. Lo que no tenemos que comer es dulces. Tercero, los niveles de colesterol. El nivel de colesterol están bien entre 150 y 300. No hay ninguna razón para bajar los niveles de... O sea, yo me quedé alucinado. Dije, vamos a ver. Yo, sinceramente, es que estoy mal informado. Pero claro, si a mí me pasa eso, tú imagínate lo que le pasa a un ciudadano que está por ahí que de repente coge ese vídeo, perdón, no, en una televisión de Madrid, O sea, un ciudadano que no está realmente informado, que escucha eso y dice, bueno, yo estoy haciendo todo mal, a mí lo que me dicen los médicos es todo falso. O sea, ¿qué se puede hacer para que esto no ocurra? Bueno, lo que se puede hacer es insistir, educar, informar. Hace unos meses hubo mucho revuelo porque hubo un programa de médicos franceses que habían hecho un programa tirando por tierra toda la teoría de las estatinas, del colesterol, lo pusieron 1000 veces en la televisión y era pues casi una discusión continua todos los días en la consulta con los pacientes que venían y decían que eso no valía, que tal, ¿no? Claro, ahí tenemos muchísimo, yo creo que hay pocas cosas en las que haya tanta evidencia como que bajando el colesterol, porque hay otras cosas en las que a lo mejor no hay tanta, ¿no? A veces parece que por ejemplo, con la glucosa, pues a lo mejor bajar mucho la glucosa no siempre es bueno, o la presión arterial, bajar mucho la presión también da problemas, pero es que hasta fecha de hoy no se ha visto ni un solo problema con bajar el colesterol a niveles ínfimos. Entonces, bueno, como todo es una labor de información, de educación y muchas veces sí que es cierto que es difícil contrarrestar una información que llega a miles de ciudadanos y que a lo mejor nosotros no llegamos desde nuestra consulta o desde nuestro centro solo. No sé si hay alguna pregunta más. Solo un comentario rapidísimo, que mientras empezaste la conferencia le mandé unos WhatsApps a Jonatey, que estaba cogiendo el avión en Sao Paulo, y me dijo que el mensaje que quería mandar a todo el mundo, aparte de gracias, era que muy agradecida a Pilar por dar la conferencia. O sea que... Bueno, ya veré cómo me lo cobro. La verdad es que no es para menos, cóbratelo bien. Si me permites, Tito, te voy a contestar a tu pregunta. ¿Qué podemos hacer desde la profesión médica para contrarrestar todas esas fake news que son muy atractivas para la sociedad y sobre todo para los medios de comunicación? Y hablo desde uno de ellos. Pues probablemente tenemos una tremenda responsabilidad que dejamos un poco de la mano y es, primero, cada vez que una noticia de estas sale, hay que salir a contrarrestarla. Sistemáticamente, porque los medios, desafortunadamente,
tienen la mala costumbre de no contrastar las informaciones. Cogen una noticia de agencia, la sueltan y eso se convierte, como dicen ahora los modernos, en viral. Y hace un daño de 1000 demonios. Por tanto, en lugar de hacerlo a título individual, que también, cuando hay que pelearse en la consulta con el paciente para decirle que eso es una tontería, a título corporativo de especialidad, salir a los medios de comunicación a contrarrestar. Porque hay una cosa que todavía no se ha perdido afortunadamente en esta profesión, que es la credibilidad. Y si no utilizamos la credibilidad que tenemos como profesión para contrarrestar esas falacias, le estamos haciendo un flaco favor al sistema y a los pacientes. Y luego una segunda cosa, y aquí ya nos metemos en política. Tenemos la responsabilidad de convencer, como sea, a nuestros líderes políticos para que inviertan dinero, no en la prevención, que también, sino sobre todo en disponer de los medios de comunicación para educar a la gente. Se oye ahora eso, una palabra que a mí me repatea porque es una mala traducción del inglés, empoderar al paciente. No, al paciente hay que responsabilizarle primero a través de educación para que no llegue al estado de enfermedad. Y segundo, algo que todos sufrimos, tienen que saber que si no siguen las indicaciones del médico, no nos sirve de nada. Hay una definición que yo le escuché directamente a alguien a quien admiro mucho porque es un gran profesional de la lengua, aparte de un sociólogo, que es Amando de Miguel, que en una ocasión en público dijo que utilizamos indistintamente y como sinónimos dos palabras que no lo son: salud y sanidad. La salud es un derecho individual y, por tanto, responsabilidad del individuo. La sanidad es un derecho colectivo y, por tanto, responsabilidad de los profesionales y de la administración pública. Y, además, son inversamente proporcionales. A mayores niveles de sanidad, menores requerimientos de... Perdón, a mayores niveles de salud, menores requerimientos de sanidad. Y eso es nuestra obligación. Combatir la mala información, que es mucha desafortunadamente, y hay que hacerlo en todos los medios, absolutamente en todos. Y otra, convencer a nuestros administradores que por el camino que vamos no vamos a ser capaces con la medicina de poder compensar el daño que le hacen a su salud los ciudadanos. Muy bien. Bueno, cortamos porque tenemos esa necesidad de cortar ahora y entonces ponemos el vídeo completo del doctor que nos envió el doctor Juanatey. A ver si ahora podemos verlo hasta el final. Buenas tardes. En primer lugar, disculparme por non poder estar impartindo a ponencia, que sería todo o meu interés, a miña ilusión, a ponencia do premio que me foi concedido por Asomega, o premio Novoa Santos, pero é un problema na conexión dos voos. En este momento estarei cruzando o Atlántico. Agradecer a Asomega todo o traballo que fai en pro da medicina galega, o esforzo do seu presidente, Julio Ancochena, e os demais membros da xunta directiva en organizar todo este evento do primeiro encontro mundial de médicos galegos. Decir que a miña ponencia vai ser impartida probablemente pola mellor cardióloga que podría impartir unha ponencia deste estilo sobre cambios no estilo de vida e enfermedade cardiovascular, que é a doutora Pilar Mazón, cardióloga do Hospital Clínico Universitario de Santiago, pas presidente do Grupo de Hipertensión da Sociedade Española de Cardioloxía, e, como decía, a persona máis adecuada, non só por o seu valor científico, sino por a relación personal. Por suposto, nós non seríamos o que somos se non fora pola doutora Mazón. Agradecer tamén aos moderadores, en particular a José Manuel Vázquez, por estar hoxe aí tamén moderando esta ponencia. Repito o agradecemento de Asomega e as disculpas por non poder estar hoxe no lugar que me gustaría estar, que era aí en Santiago con todos vos. Bien, pues con esto le reiteramos el agradecimiento a la doctora Mazón y damos por cerrada la sesión. Nos emplazamos a todos para la jornada de mañana. Muchas gracias.